Buenos días. Vayan tomando asiento, señorías. Comenzamos con el primer punto del orden del día, propuesta de declaración institucional de las Cortes de Aragón en relación con la Convención sobre los Derechos de la Infancia. La Convención sobre los Derechos de la Infancia cumplirá 34 años el próximo día 20 de noviembre. Es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que reconoce a los niños, a las niñas y a los adolescentes como sujetos de derecho y supone la confirmación del deseo de los Estados firmantes de garantizar el desarrollo íntegro de los menores de 18 años en su condición de ciudadanos de pleno derecho. Desde la firma y ratificación de la Convención por parte de 193 Estados, más de 8 millones de habitantes de nuestro país han visto reconocidos sus derechos desde su nacimiento y protegidos y promovidos sus derechos de ciudadanía. La ratificación casi universal de la Convención refleja el compromiso mundial con los principios en que se basan los derechos de la infancia. Y al ratificarla, cada país ha asumido la obligación y la responsabilidad de convertir en realidad este compromiso. Esta responsabilidad se refiere a todos los niños y adolescentes que estén donde estén, tienen los mismos derechos, aquí en Aragón y en el resto de las comunidades autónomas, regiones y países. Las instituciones democráticas debemos ser consecuentes con las obligaciones adquiridas a través de un tratado de derechos humanos jurídicamente vinculante. Por ello, todas las decisiones que se adopten deben tener en cuenta previamente el impacto que pueden tener sobre la infancia, asegurando que todas las medidas que se propongan estén en consonancia con el interés superior de los menores. Esta tarea tiene que contar con la participación no solo de gobiernos y grupos parlamentarios, sino de toda la sociedad, incluyendo a los sujetos de derecho a quienes se refiere este compromiso. El fomento de la participación de la infancia y adolescencia hará que en nuestro territorio se mire hacia un futuro más sostenible, más humano, en el que se tenga en cuenta su derecho a expresar su opinión. Artículo 12 de la Convención. En la medida de nuestras posibilidades, recordando que vivimos en un mundo desigual, a pesar de que la infancia tiene reconocidos los mismos derechos de forma universal, debemos proponer la adopción de políticas que supongan el fomento y la protección de los derechos de todos los niños y adolescentes. Nunca debemos dejar de trabajar para que las generaciones más jóvenes crezcan desarrollando su condición de ciudadanos de pleno derecho, para que se reconozcan sus derechos y para que también sean conocedores de sus deberes. Por todo lo expuesto, las Cortes de Aragón, como representantes de la ciudadanía aragonesa, mediante esta Declaración Universal, reconocen expresamente su compromiso de activar acciones y políticas que fortalezcan y promuevan el crecimiento y la aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Reafirman su compromiso con los derechos y el bienestar de la infancia. Invitan a las entidades de la sociedad civil de Aragón a respaldar esta iniciativa y acuerdan trasladar la presente declaración institucional al Comité de UNICEF de Aragón y a UNICEF Comité Español. Zaragoza, 8 de noviembre de 2023. Se aprueba la declaración por asentimiento, salvo que algún grupo tenga algún inconveniente. Se aprueba por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el segundo punto del orden del día, que dejamos para hoy la segunda votación de la directora de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
De conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 887 de 15 de abril de creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, no habiendo alcanzado la candidata propuesta la mayoría necesaria de 2/3 en la primera votación celebrada ayer a las 9:40, debe realizarse una nueva votación transcurridas 24 horas desde la primera. En esta segunda votación, la candidata precisará la mayoría absoluta para ser elegida. El secretario primero va a dar lectura a la correspondiente propuesta. El Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en sesión extraordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2023, ha adoptado el siguiente acuerdo. Proponer a las Cortes de Aragón el nombramiento de doña Raquel Fuertes Rodrigo como directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. De conformidad con el artículo 136 del reglamento, la votación será secreta utilizando el procedimiento electrónico que acreditará el resultado de la votación, omitiendo la identificación de los votantes. Comienza la votación. Finalizada la votación, 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 39, abstenciones 28, por lo que queda aprobado el nombramiento de doña Raquel Fuertes Rodrigo. ¿Dónde está? Habiendo obtenido en esta votación la mayoría absoluta exigida en el artículo 9.1 de la Ley 8/87 de 15 de abril de creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, queda elegida doña Raquel Fuertes Rodrigo como directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Pregunta número 365-23, relativa a sus primeros 100 días en el Gobierno, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Socialista, para lo que tiene la palabra la señora Pérez. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor presidente, señor Azcón, tras sus primeros 100 días en el Gobierno, ¿cree que usted ha contribuido a mejorar el clima social en nuestra comunidad autónoma? Gracias, señora Pérez. Señor presidente. Sí, señora presidenta, señorías. Señora Pérez, pensaba que iba a retirar la pregunta. Estoy convencido de que la misma sagacidad política que en el pleno anterior le aconsejó, le ha vuelto a aconsejar en este pleno. Si después de haber oído el discurso del candidato a la investidura de su partido hablando de clima político, usted quiere hablarnos de crispación, de tensión o de polarización, espero que se fije en lo que están publicando los medios de comunicación. En cualquiera de los casos, creo que sería muy importante que para el clima social de esta comunidad autónoma supiéramos un mes después qué opina usted sobre la amnistía. Gracias, señor presidente. Señora Pérez. Gracias, presidenta. El Gobierno del cambio se hacen llamar. Y efectivamente voy a hacer una pequeña reflexión inicial. Cambió el Gobierno, por eso está usted hoy aquí dando explicaciones, que es su obligación como presidente, no las nuestras. Cambió el Gobierno porque, fruto de un resultado electoral, ganaron las elecciones e hicieron una coalición de Gobierno para obtener una mayoría parlamentaria que le garantizara gobernabilidad y estabilidad. Lo hizo usted cuando perdió las elecciones para ser alcalde de la ciudad de Zaragoza, lo hizo usted para ser presidente del Gobierno de Aragón cuando ganó las elecciones y lo hicimos nosotros. Lo hicieron ustedes y lo hicimos nosotros. La diferencia, señor Azcón, el cambio es que cuando lo hacen ustedes es legítimo y están en su derecho. Y cuando lo hacemos nosotros se rompe España y atentamos contra la Constitución. Y mire, es una cuestión de sumar. 8 grupos parlamentarios son más que 3, 179 parlamentarios son más que 171, señor Azcón. Y el señor Feijóo, no sé qué me ha pasado. No se ría, que igual el señor Feijóo ya le tiene miedo. Señora Azcón, que tiene usted, ha visto los medios de comunicación y su agenda nacional es lo único que le preocupa.
Y lo intentó el señor Feijóo, Ministerio de Industria mediante, al PNV, lo intentó el señor Feijóo por tierra, mar y aire, pero claro, tienen algo muy poderoso que repele, señor Azcón, que es su socio invalidante que implica y que evita cualquier tipo de coalición. El señor Feijóo dijo, señor Azcón, este proceso culmina y es totalmente constitucional en el debate de investidura y va a obtener usted una mayoría parlamentaria legítima, señor Azcón. Eso no se lo hemos oído decir a usted jamás. Más bien al contrario, debe ser que usted es más partidario de la tesis de la señora Ayuso. Cambió, y muchas cosas han cambiado en sus primeros 100 días de gobierno, que seguro no los va a decir en la rueda de prensa que van a mantener después. Cambió la dinámica de estas Cortes, fíjese, por primera vez un grupo parlamentario que apoya al Gobierno va a hacer la pregunta de control al presidente del Gobierno. Es algo insólito, inédito y contraviene claramente el reglamento de esta casa. Pero sobre todo ha cambiado el clima social, señor Azcón. Mire, tiene un vicepresidente a su lado que comparte que la policía tiene que desobedecer a sus superiores. Y usted no ha dicho nada. Tiene un vicepresidente a su lado que entiendo que, igual que su jefe, está dispuesto a hacer lo que sea aunque acabe en la cárcel, señor Azcón. Y usted callado como una puerta. Ojo, no es el presidente de Vox, es el vicepresidente del Gobierno de Aragón y usted debería de exigir una rectificación a esas palabras. Usted es el presidente de Aragón, señor Azcón, pero es el máximo representante del Estado. Esto lo dice nuestro estatuto en Aragón. ¿Usted cree ese Estado que denosta, que insulta sistemáticamente a sus responsables y a sus representantes políticos? ¿Usted cree que puede exigir respeto a los ciudadanos cuando usted es el primero que le falta el respeto al Estado? Usted ha renunciado a ser el presidente de todos los aragoneses, que es su obligación. ¿Qué cree que pueden pensar miles y miles de aragoneses que han optado por el Partido Socialista a escucharle sistemáticamente insultar, agredir verbalmente a los representantes y a los responsables del Partido Socialista? Ustedes utilizan estas Cortes y la sede del Gobierno de Aragón como si fuera su sede política, como si fueran las sedes de su partido, señor Azcón. No sé dónde están ubicadas en Zaragoza, ni la sede del Partido Popular ni la de Vox. La del Partido Socialista ya se han ocupado ustedes de identificar y de señalar dónde están, porque tarde tras tarde tenemos manifestaciones. Y primero han sido señalar las sedes, después han sido señalar a los responsables políticos. ¿Usted comparte esto, señor Azcón? Su portavoz adjunta portaba un cartel señalando al señor Herminio Sancho, por cierto, que ayer fue agredido, señalándolo personalmente. ¿Qué va a ser después? ¿Señalar nuestras casas donde vivimos como hacían los nazis, señor Azcón? ¿Qué va a ser? Por favor, señor Azcón, calma, tranquilidad. Mire, le voy a decir, su gobierno, su coalición de gobierno, la coalición del Partido Popular y Vox, nos daba temor. No nos gustaba, señor Azcón, no nos gustaba su coalición de gobierno. Nos daba miedo, nos daba preocupación y nos lo sigue dando, porque desde luego los augurios que nosotros teníamos están superando las expectativas. Pero jamás nos fuimos a manifestar ni a su sede ni a la de Vox. Jamás llamamos ilegítimo ese gobierno. ¿Sabe por qué, señor Azcón? Porque nosotros sí somos demócratas y además lo ejercemos. Entendemos la política como el ejercicio de llegar a acuerdos y de sumar mayorías y, sobre todo, de cumplir nuestros compromisos. Señor Azcón, termino ya. Mire, he llegado a una conclusión. Usted, sin un enemigo a batir, usted por sí solo ni tiene discurso ni tiene solvencia política. Señor Azcón, lo lamento profundamente. ¿Qué haría usted, señor Azcón, sin Sánchez? ¿Qué haría usted sin Sánchez, señor Azcón? Gracias, señora Por favor, Pérez. madure, recapacite, porque la responsabilidad de lo que pasa en esta tierra al final será exclusivamente suya. Señor presidente. Señor presidente, es su turno, sí. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Pérez, me preocupa su pregunta. Bueno, hay una parte en la que me alegra, porque le he visto a usted hablar exclusivamente de política nacional. Ya no nos volverá a decir a nosotros que no hablamos de política nacional. Ahora el Partido Socialista ha decidido que su pregunta al presidente de Aragón es exclusivamente sobre política nacional y, por lo tanto, podremos hablar de política nacional. No solamente vamos a hablar cuando a ustedes les interese. Me preocupa porque yo no sé si usted lee prensa, no sé si usted ve las televisiones. ¿Usted oyó ayer al presidente del Gobierno de España hablar de levantar un muro?
¿Usted ha oído en la historia un discurso de un candidato a la investidura que haya hecho oposición a la oposición como lo hizo el señor Sánchez? Crispando, dividiendo. Me dice a mí que si quiero gobernar para todos los aragoneses cuando ustedes han decidido volver a las dos Españas. Mire, señora Pérez, ¿sabe lo que de verdad hoy preocupa a los aragoneses? La amnistía. ¿Sabe lo que hoy de verdad preocupa a los aragoneses? Que se esté realizando por parte del Partido Socialista el mayor ataque a la historia de la democracia y que encima lo esté capitaneando el Partido Socialista. La realidad es que la política... La realidad, señora Pérez, es que la política ha cambiado. Ha cambiado en muchos aspectos, pero a mí el que más me preocupa es que antes los gobiernos de España, cuando había ataques a la democracia, a los delincuentes los metían en la cárcel. Ahora el Partido Socialista con su socio a los delincuentes los saca de la cárcel y llega a acuerdos. Eso es lo que le preocupa a los aragoneses. A mí lo que me parece especialmente preocupante es que ahora lo socialista sea defender a los delincuentes y sacarlos de la cárcel. A mí ahora lo que me preocupa es que lo progresista sea cambiar de opinión. Ahora lo progresista es traicionar a Aragón para defender a Cataluña. Ahora, ustedes, los socialistas, en lugar de defender la igualdad, de lo que hablan es de quitarles a las comunidades pobres para darles a las comunidades ricas la condonación de la deuda. Eso es lo que preocupa a los aragoneses. Y miren, esto no es lo que piensa un partido político. Esto no es lo que piensa una ideología. Esto es lo que piensan todas las asociaciones de jueces y magistrados independientemente del color político. Esto es lo que piensan los abogados del Estado, lo que piensan los inspectores de Hacienda, lo que piensan los inspectores de trabajo, lo que piensan los letrados de la comunidad autónoma, lo que piensan todos los cuerpos superiores. Señora Pérez, esto es lo que piensa hasta la medalla de Aragón, el fiscal al que ustedes le dieron la medalla de Aragón y que ayer le pidió al fiscal general que nombró Sánchez que, por favor, defienda la democracia, el Estado de Derecho y la independencia de los jueces. Esta es la realidad que ustedes no quieren escuchar. Me va a permitir que acabe con dos ideas. Miren, yo condeno todas las agresiones, todas. No ahora, ahora y antes. La gran diferencia es que yo puedo condenarlas ahora porque las condené en el pasado. Ustedes no. Les voy a poner un ejemplo del que posiblemente ustedes no se acuerden. El señor Alastuey sí que se acuerda. Ayer lanzaron un huevo a un diputado socialista y yo lo condené. A mí en el 2002 también me lanzaron un huevo. También me lanzaron un huevo cuando entraba en el Ayuntamiento de Zaragoza a ejercer mi trabajo. ¿Sabe cuántos concejales del Partido Socialista me llamaron a preguntarme qué tal estaba? Ninguno. Esa es la diferencia, que nosotros condenamos la violencia y ustedes cuando la ejercen hacia nosotros no la han condenado nunca. Y esta realidad, señora Pérez... Concluya, señor presidente. Y esta realidad, señora Pérez, ¿sabe qué es lo que va a ocurrir y qué va a pasar? Y esta realidad, señora Pérez y señores diputados socialistas, lo que va a hacer es que este Gobierno tenga muy claro cuáles son sus principios. Defender a Aragón y defender a España. ¿Y sabe con qué tono lo vamos a hacer? Con un tono contundente, con un tono de indignación. ¿Y saben con qué tono lo van a hacer ustedes? Con el de la indignidad que hace que estén vendiendo sus principios y todo lo que ha defendido el Partido Socialista exclusivamente por seguir sentados en los sillones. El tono de este Gobierno será de indignación y el de ustedes de indignidad. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Continuamos con el siguiente punto.
Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Pregunta. Siguiente pregunta, número 363/23, relativa a la extensión a Aragón de los beneficios financieros reconocidos a otras comunidades autónomas, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor presidente, ¿va a exigir al Gobierno de España que Aragón se beneficie también de la condonación parcial de la deuda en los mecanismos de liquidez estatales como el FLA o de cualquier otro beneficio financiero que pueda reconocerse en el futuro a otras comunidades autónomas? Gracias, señor Soro. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Soro. Mire, lo que va a hacer el Gobierno de Aragón es lo que ha hecho toda la historia el Gobierno de Aragón, independientemente de los partidos políticos que lo hayan ostentado: defender Aragón. Lo que pasa es que, señor Soro, usted ha estado 8 años sentado en el Gobierno de Aragón y usted me reconocerá que ha tenido que tragar con muchas cosas que no compartía de ese Gobierno, y que ahora la realidad es que usted ya no tiene que tragar con eso, porque no tiene un sillón en el Consejo de Gobierno, pero tiene un diputado en Madrid que les va a hacer tragar con mucho más de lo que ha tragado usted durante 8 años. Nosotros, tenga la certeza de que no lo vamos a hacer, señor Soro. Gracias, señor presidente. Señor Soro. Sí, señor presidente, como esperaba, no termina de contestarme. Mire, se lo digo muy claro, en Chunta Aragonesista estamos radicalmente en contra de que se conceda cualquier beneficio financiero, condonación de deuda, cesión de tributos, inversiones, el que sea, a cualquier comunidad autónoma, si no se extiende también a Aragón y en condiciones beneficiosas. Mire, rechazamos cualquier privilegio y usted, como presidente, tiene la obligación de exigirlo. Señor presidente, cuente con Chunta Aragonesista para defender los intereses de Aragón. Usted y yo tenemos muchas discrepancias, es evidente, pero espero que al menos en esta cuestión estemos en el mismo bando, estemos los dos en el bando de los aragoneses. Supongo que, a pesar de esta oferta de colaboración, ya ha enseñado la patita, ahora aprovechará su intervención para tirarme a la cara la amnistía y todo el arsenal de estos días. Mire, yo no tengo ningún problema en hablar del tema. Reconozco que la amnistía me generaba dudas, pero tengo muy claro que los conflictos políticos no se solucionan con condenas penales. Lo hemos comprobado hasta ahora. Si de verdad queremos normalizar la convivencia con Cataluña, tenemos que ser audaces, tenemos que atrevernos a explorar soluciones políticas. La amnistía puede ser útil, vale la pena intentarlo y el tiempo dirá. Hay argumentos a favor y en contra de si la ley de amnistía es o no constitucional. Yo creo que el texto final respeta la Constitución, usted piensa lo contrario, pero es que esto no lo decidimos ni usted ni yo, podemos opinar, pero al final el que lo va a decidir es el Tribunal Constitucional y espero que todos acatemos lo que diga en su día, estemos o no de acuerdo. Señor Azcón, yo respeto su opinión y respeto la opinión de quienes piensan como usted. Respeto profundamente a todas las personas que el domingo se manifestaron en las calles en contra de la amnistía. Solo les pido una cosa, que respeten también mi opinión y la de quienes piensan como yo. Eso sí, entenderá que como demócrata no puedo respetar a los violentos. Yo también, desde siempre en mi partido, condenamos la violencia, todas las violencias. Y tampoco puedo respetar a esa minoría que va a las sedes del PSOE con banderas franquistas a cantar el cara al sol mientras hacen el saludo fascista. A esos yo no los puedo respetar. Dicen ustedes, es el mantra, que la amnistía infringe el principio de igualdad, que vulnera la separación de poderes, pero ¿no podría decirse eso mismo de los indultos? Los indultos no vulneran el principio de igualdad, no quiebran la separación de poderes. Pues Aznar concedió casi 6.000 y Rajoy casi 900 y perdóneme que cite a los que ya no viven. ¿Le suena, señor Azcón, el pacto del Majestic? ¿Recuerda en una situación muy parecida a esta lo que hizo Aznar en el 96 para que Convergencia y Unió votara a favor de su investidura? Yo se lo recuerdo. Indultar a 15 miembros de Terra Llura condenados por delitos de terrorismo. Eso, señor Azcón, no rompió la igualdad y la separación de poderes, no sacó a los delincuentes de la cárcel. También transfirió a Cataluña entonces importantes competencias como la de tráfico, que siguen teniendo, nosotros no. Hizo cesiones sustanciosas a Cataluña en materia fiscal, en IRPF, en capacidad normativa, en tributos cedidos. Cuestiones que después se extendieron
al resto de comunidades autónomas de régimen común. Eso no rompía España, y la amnistía fiscal que aprobó Rajoy en 2012 no vulneraba el principio de igualdad. Por cierto, les recuerdo que 5 años después el Tribunal Constitucional anuló esa amnistía del Partido Popular. Mire, señora Azcón, no le pido, de verdad no le pido que sea coherente con lo que hizo su partido. Esto no va del y tú más, pero es bueno tener algo de memoria. Ni siquiera espero que sea riguroso con lo que dicen de verdad los acuerdos firmados con el Partido Socialista. En muchos aspectos no dicen lo que ustedes se empeñan en decir que dicen. ¿Sabe lo que me preocupa? Me preocupa que llevan demasiado tiempo instalados en la cresta de la hipérbole, en esa pugna con Vox para ver quién la echa más gorda y, sobre todo, más a la derecha, hasta el extremo. No se paran a pensar en las consecuencias de sus excesos verbales, de sus exageraciones, en ocasiones de sus mentiras. Ustedes también, no los únicos, pero ustedes también calientan la calle, y ayer lo vimos una vez más. ¿Cómo pueden decir, termino, señora presidenta, cómo pueden decir que la investidura es un golpe de Estado? A mí, como aragonesista de izquierdas, no me gusta nada que en Aragón gobiernen PP y Vox, pero, señora Azcón, reconozco la plena legitimidad democrática de su gobierno, porque le ha votado la mayoría de esta Cámara, igual que a Pedro Sánchez. Esto, señores de Vox, se llama normalidad democrática, el pueblo soberano eligiendo a su presidente a través de sus representantes en el Congreso. Le han votado 179 diputados de 16 partidos muy diferentes. En contra solo 3, PP, Vox y UPN. Por cierto, los de UPN, sus socios, son los que defienden la Hacienda Foral Vasca, que es la desigualdad financiera por antonomasia. Señor Soro, concluya. Termino ya, señora presidenta. Ese es el presidente con el que le toca negociar para que de verdad nadie tenga privilegios que perjudiquen a Aragón, al que le tiene que exigir el acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado. ¿Va a hacerlo, señor Azcón? ¿Va a ser el presidente del PP de Aragón o va a ser el presidente de Aragón? Gracias, señor Soro. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Soro, me ha interesado mucho esa reflexión en la que usted hablaba de respeto, porque yo voy a respetar siempre su derecho a manifestar su opinión. Usted tiene derecho a tener una opinión, faltaría más. Y yo creo, como no puede ser de otra manera, como todos los demócratas, en la libertad de expresión. Pero si usted lo que me está pidiendo a mí es que yo respete a aquellos que están atentando contra la Constitución, atentando contra la igualdad, atentando contra la independencia del Poder Judicial o contra el imperio de la ley, lo siento, esa opinión no es respetable. No hay que confundir el que usted tenga derecho a dar determinadas opiniones con que las opiniones que van contra la ley a nosotros nos tengan que parecer respetables. Porque lo siento, para mí la amnistía no es respetable. Y que se trate a Aragón como una comunidad autónoma de segunda no es respetable. Y no lo voy a respetar. Voy a luchar contra ello. Por lo tanto, no confunda su derecho, que yo respetaré siempre, a que tenga una opinión, con que las opiniones que Chunta Aragonesista puede defender que van contra la comunidad autónoma de Aragón vayan a contar con mi respeto. Sí, señor Soro, porque yo, como presidente de todos los aragoneses, lo que ya he hecho ha sido pedir una conferencia de presidentes para defender la fiscalidad, el sistema de financiación de esta comunidad autónoma. Y después de esa conferencia de presidentes, lo que haré será pedir un consejo de política fiscal y financiera. Porque yo creo que las finanzas de Aragón, como del resto de comunidades autónomas, se debaten y se acuerdan en igualdad, no con los criterios que les interesa a los catalanes, no con los criterios que les interesa a los independentistas catalanes. El problema, señor Soro, es que usted le está dando carta de naturaleza a eso. Usted, Chunta Aragonesista, que viene a decir que en su historia ha defendido a Aragón y los derechos de Aragón, ahora, votando a favor del señor Sánchez, lo que hace es el ataque más importante que se ha hecho a la igualdad de los españoles y, por supuesto, de los aragoneses en la historia, porque ahora los votos valen más que los derechos. Antes, el derecho que nos daba la ley a poder discutir en igualdad era defendido por un poder ejecutivo. Ahora, el Ejecutivo ha decidido que si necesita los votos de una minoría para cambiar los derechos de los aragoneses, tiene la legitimidad para hacerlo. Y ese es el problema ante el que nos encontramos. Señor Soro, yo quiero decirle una cosa. Ayer el señor Bermúdez le explicó bien
Tendremos tiempo de ver cuál es el acuerdo que Chunta Aragonesista ha conseguido con sus socios de Sumar al señor Sánchez. A mí personalmente me parece muy poco defendible que ustedes, porque haya una mención al Canfrán, como lleva habiendo décadas, ni hayan hablado del 20% a las ayudas de Teruel, al funcionamiento, ni haya un avance en las cercanías, ni haya una sola mención a las infraestructuras que necesita esta comunidad autónoma. Ustedes han conseguido una portavocía adjunta en el Congreso de los Diputados, pero se han olvidado de defender a los aragoneses. Y entre los problemas que tienen es que tenemos la posibilidad de comparar. Se lo dijo el señor Bermúdez de Castro. Pero si cogemos lo que ha conseguido una formación como el Bloque Nacionalista Gallego y lo que ha conseguido Chunta Aragonesista, ustedes tienen un serio problema de credibilidad. Porque, les reitero, Chunta cada vez más va a defender sus intereses políticos y no los intereses de los aragoneses, porque está permitiendo que Aragón se le trate como una comunidad autónoma de segunda, y eso es exactamente lo que no va a permitir este Gobierno, ni con la condonación de la deuda, ni con el reparto de los impuestos, ni con un nuevo sistema de financiación autonómica. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Siguiente pregunta número 364-23, relativa a los criterios rectores en política de localización industrial que se aplican para la ubicación de los nuevos centros y actividades que se instalan en Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe, para lo que tiene la palabra el señor Guitarte. Buenos días, señora presidenta, señor presidente del Gobierno de Aragón, señorías. Nuestra pregunta es: ¿cuáles son los criterios rectores para la política de localización industrial que aplica el Gobierno de Aragón con el objeto de concertar la ubicación geográfica de los nuevos centros y actividades económicas e industriales que se instalan en Aragón con ayudas públicas? Gracias, señor Guitarte. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Guitarte. Yo creo que usted me lo ha escuchado decir en muchas ocasiones y tengo que reiterarlo. La política de este Gobierno es alfombra roja. Alfombra roja para cualquiera que quiera venir a invertir en nuestra comunidad autónoma y que quiera crear puestos de trabajo. La verdad es que hay un problema entre lo que piensa la izquierda y lo que piensa la derecha. El problema fundamental respecto de la creación de riqueza. Nosotros estamos convencidos que la creación de riqueza y que la creación de puestos de trabajo tiene que venir por parte de los empresarios. Hay quien se encarga de insultarles permanentemente, pero nosotros creemos que esa riqueza la crean las empresas, a las que tenemos que ponerles alfombra roja, y que la obligación de los gobiernos es facilitar las condiciones para que esas empresas se puedan implantar. Pero no podemos confundirnos. Los puestos de trabajo, la riqueza, la crean las empresas. Los gobiernos tenemos la obligación de facilitar las condiciones en las que se puede crear esa riqueza y de distribuir la riqueza de forma justa y equitativa. Y eso en Aragón es hacerlo entre Huesca, entre Zaragoza y Teruel, sin ningún género de duda, señor Guitarte. Gracias, señor presidente. Señor Guitarte. Gracias, señor presidente, por su respuesta y por la información. El Decreto Legislativo 3 del 2013 de la Ley de Regulación y Fomento de la Actividad Industrial en Aragón no tiene entre sus fines, que se recogen en el artículo 2, por ejemplo, la cohesión territorial. Una normativa que coincide, tampoco está mintiendo nada, coincide con la práctica, por lo que se deduce que el equilibrio territorial no es un principio o una condición necesaria para las decisiones de la política de localización industrial, y que esa política se centra exclusivamente, como usted acaba de manifestar, en poner alfombra roja a las empresas sin atender a más criterio que reforzar los efectos de las economías de aglomeración. Como evidencia la consulta de la propia página web del Gobierno de Aragón, si la consultamos en el apartado Proyectos en proceso de información pública, veremos que todos se localizan solamente en el entorno de Zaragoza. Es un problema que se deriva de una visión muy limitada del Gobierno de Aragón sobre las capacidades y fortalezas de la política de localización industrial para impulsar el equilibrio territorial. No es un problema de las empresas y de los inversores, es un problema de los gobiernos de Aragón. Desde hace años, todas las grandes empresas, todas las industrias potentes se localizan en la periferia de Zaragoza. Las sucesivas políticas han mantenido mayoritariamente eso como objetivo y, al aplicarlo, están provocando que cada vez más sea más difícil impulsar el desarrollo industrial en las ciudades pequeñas de Aragón. Una política industrial de concentración que consigue que la despoblación amenace a núcleos que tienen entre 900 y 9.000 habitantes
si están a más de 50 kilómetros de Zaragoza. Todo a más de 50 kilómetros de Zaragoza parece que está cayendo en picado y que a priori ofrecerían posibilidades de mano de obra industrial. Y del mismo modo, con esta política se cercenan las posibilidades de desarrollo industrial también de las pequeñas capitales como Teruel y Huesca, pero también de pequeñas ciudades como Calatayud, Tarazona, Monzón, Alcañiz, Caspe, Fraga, Binéfar, Andorra, Calamocha, etcétera. Si los gobiernos de Aragón tuviesen interiorizado el criterio de los beneficios que se derivarían de un modelo policéntrico y descentralizado, podría convencer con mucha facilidad a las empresas de las ventajas de asentarse en Aragón y de, además, de localizar sus centros de producción en pequeñas ciudades o en determinadas comarcas con potencial industrial. Es evidente que para inyectar plástico o para hacer prefabricados de hormigón no hace falta estar en el meollo de la cuestión de Zaragoza. Cabe recordar que las empresas que se instalan reciben importantes ayudas públicas directas e indirectas a través de diferentes procedimientos para su localización en Aragón y que estas ayudas que precisamente reciben las empresas son las ayudas más importantes que se otorgan la Administración pública al sector empresarial. De manera que las ayudas públicas más importantes solo van indirectamente a reforzar las políticas propias de concentración en contra de los principios de cohesión y vertebración territorial que dicen aspirar los gobiernos de Aragón. Y esta política tiene dos consecuencias añadidas. El tejido empresarial e industrial, el capital humano y el ambiente social que suscita el emprendimiento solo se está concentrando y generando en Zaragoza. Y las industrias locales radicadas en localidades pequeñas tienen muchas más dificultades para impulsar su crecimiento y su ampliación. El Gobierno de Aragón no actualiza los criterios que provoca la instalación de empresas, no actualiza, como hemos visto en la ley anterior, que está todavía vigente, y, por el contrario, lleva su apuesta, por ejemplo, a la creación de marcocentrales de energías renovables sin pensar en desarrollar un sector productivo vinculado a las mismas y que se ubique en el territorio que las sufre. Nosotros, como siempre, vamos a trasladarle una propuesta para que intente aplicar en la política de localización industrial. Extiendan el potencial de Zaragoza al menos hasta los 100 kilómetros de distancia. Promuevan la instalación de empresas industriales en las pequeñas y medianas ciudades de Aragón. Para ello, fortalezcan con infraestructuras bien conectadas e inteligentes y con proyectos industriales las áreas de potencial industrial de Teruel, de Huesca, de Alcañiz e Híjar, de Monzón Barbastro, de Calatayud y el Aranda, de Tarazona y de Sabiñán y Gea, Los Caballeros, Utrillas, Calamocha y Andorra. Es decir, trabaje para crear una red industrial distribuida por todo el territorio de acuerdo con los criterios de cohesión territorial y vertebración que dice defender el nuevo Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor presidente. Muchas gracias, señor Guitarte. Mire, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para traer inversiones y para traerlas también a Teruel, a traerlas a Huesca y que puedan seguir viniendo a Zaragoza. Vamos a hacer muchas cosas, señor Guitarte. Vamos a invertir en carreteras. Se van a invertir en los próximos años más de 600 millones de euros en carreteras. Vamos a invertir en polígonos industriales. Este año van 11 millones de euros para mejorar los polígonos industriales, no solamente de fondos europeos, sino de fondos propios de la comunidad autónoma. Pero, señor Guitarte, yo pensaba que en esta segunda intervención usted iba a hacer referencia a algo en lo que usted y yo, los señores de Vox y los señores del PAR, estamos de acuerdo, que es el 20% a las ayudas del funcionamiento. Creo que los señores de la Junta también deberían estar de acuerdo. Creo que los señores de la Junta también deberían estar de acuerdo. Tenemos un pequeño problema y es que su diputado no lo ha pedido en Madrid. Su diputado, usted sí que lo pidió, señor Guitarte, porque veo al señor Soro que le señala así. No, usted sí que lo pidió. Otra cosa es que no le hicieran caso, señor Guitarte, pero usted lo pidió, usted lo exigió. Y otra cosa es que el Partido Socialista, como ocurrió siempre, le engañó. Esto es lo que ocurre siempre, que el Partido Socialista engaña a sus socios, como a usted también le engañó, señor Guitarte. Pero usted sí que lo pidió. Junta Aragonesista, aunque le señale así con el dedo, la verdad es que ha llegado a un acuerdo ahora con el señor Sánchez y no ha pedido el instrumento más importante que puede cambiar la política industrial en Teruel. Ese 20% a las ayudas al funcionamiento es, al margen de otras muchas de las cuestiones que estamos haciendo en el Gobierno, de las que usted ha nombrado, lo que en Europa se ha decidido como el elemento de mayor capacidad de transformación de zonas que cuentan con problemas de despoblación. Eso es lo que usted y yo compartimos, lo que comparte Vox, lo que comparte el PAR y lo que ya no sabemos si comparten el resto,
porque en ninguno de los acuerdos que acaban de firmar en su investidura de gobierno lo han reflejado por escrito. No está reflejado por escrito y algunos ni siquiera han tenido la vergüenza de pedirlo. Señor Guitarte, usted y yo vamos a pedirlo y no tenga la más mínima duda de que yo en la próxima conferencia de presidentes, de ese 20% de las ayudas al funcionamiento, especialmente para Teruel, va a ser de lo primero de lo que hable. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Siguiente pregunta número 362/23, relativa a la defensa de los derechos de los aragoneses, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. A pesar de algunos, voy a preguntarle hoy, no sé si me darán la licencia para poder elegir si pregunto o no en el futuro, porque eso no lo reparte nadie, salvo los que tienen que elegir en qué lugar esté mi partido o qué es mi partido. Yo no tengo la capacidad, por supuesto, porque son ellos los que tienen que decidir si el PAR es una cosa o es otra. Pero al margen de eso, le voy a preguntar y entenderá que estén preocupados porque la pregunta es muy diferente de la que han hecho ellos. Yo voy a preguntar por la alunización de satélites en Marte y, claro, ellos están preocupados por eso. Ahí va mi pregunta, señor presidente. ¿Cómo va a defender el Gobierno de Aragón a los aragoneses frente al menoscabo de sus derechos provocado por las concesiones a los partidos independentistas? Gracias, señor Izquierdo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Izquierdo. Me alegro de que pregunte, sí. Está en el uso de la palabra el señor presidente. Señor presidente. Y me alegro de que pregunte porque yo soy de los que creo que el Gobierno lo formamos dos partidos políticos, que somos los que nos sentamos en el Consejo de Gobierno. Otra cosa es que tengamos socios parlamentarios. Lo digo porque es evidente que a Esquerra Republicana le van a dejar preguntar, al Bloque Nacionalista Gallego le van a dejar preguntar y a Junts le van a dejar preguntar. Nuestro socio parlamentario no puede preguntar, pero todos los independentistas y los que quieren romper España con el Partido Socialista sí que van a poder preguntar. Por eso le digo, señor Izquierdo, que usted, como socio parlamentario, y al Partido Aragonés, que con el Partido Popular ha tenido épocas en las que hemos coincidido y épocas en las que hemos discrepado, épocas en las que hemos formado gobierno, épocas en las que somos socios parlamentarios y épocas en las que hemos tenido enfrentamientos muy importantes. Pero igual que le decía al señor Guitarte, señor Izquierdo, a usted y a mí nos mueve algo muy importante. Y nos va a mover algo especialmente importante en esta legislatura, que va a ser defender Aragón. Va a haber una serie de grupos parlamentarios que vamos a defender Aragón antes que cualquier otra cuestión. Por una sencilla razón, en mi caso, porque yo estoy convencido de que defender Aragón es defender España. Y a día de hoy hay quien antepone los intereses de Aragón al de otras comunidades autónomas por votos y quien está dispuesto a traicionar al país que es de todos. Por eso, señor Izquierdo, tenga la certeza de que Aragón, esta comunidad autónoma, esta Cámara, el Gobierno de Aragón, que fuimos los primeros que hablamos de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, en cuanto la ley esté publicada en el boletín oficial, interpondremos el recurso de inconstitucionalidad. Tenga la certeza de que he pedido la convocatoria de una comisión de presidentes donde poder defender a nuestra comunidad autónoma y que después de la comisión de presidentes vendrá el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo vamos a hacer en las instituciones, lo vamos a hacer en el mundo del derecho, lo hemos hecho en la calle y lo volveremos a hacer en la calle. Esta legislatura va no de hacerle oposición a la oposición. Esta legislatura va de los que estamos en este Parlamento sabiendo que nos pagan los aragoneses y de los que están en este Parlamento sabiendo que su prioridad es la lealtad a Sánchez y al Partido Socialista antes
que a los socialistas que les han votado a ellos. Muchas gracias, señor Izquierdo. Gracias, señor presidente. Señor Izquierdo. Voy a pasar a relatarle algunos de los acuerdos. Los he leído todos. La verdad es que unos son bastante mejores que otros. Empiezo con Junts, con algunas cosas que me han llamado la atención. Reconocimiento de la nacionalidad catalana. Referéndum de autodeterminación. Excepción a Cataluña del 100% de los tributos que se pagan por otras instituciones. Ley de amnistía. Concesión de comisión de investigación del Poder Judicial que ha intervenido en el conflicto independentista. Ampliación de la participación de Cataluña en las instituciones europeas. Ahora Esquerra. Ley de amnistía. Transferencia de los rodalíes. Traspaso de las infraestructuras ferroviarias y financiación. Asunción del 20% de la deuda, 15.000 millones más 1.300. Ahora el PNV. Aprobar déficit competencial. Comisión bilateral. Esa que no se usa en Aragón, pues esa. Autonómica y semestral. Priorizar los convenios autonómicos con los convenios sectoriales. Dar participación a las autoridades vascas y navarras en todos los tratados internacionales, de forma prioritaria. Esto es textual. No sé si las aragonesas tendremos la oportunidad. Atribuir a la Policía Autonómica privilegios. Acceso a la Policía Autonómica a las bases de datos gestionadas por el Ministerio del Interior. Incluir al Gobierno vasco en el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos del Interior de la Unión Europea. Coalición Canaria. Desarrollo del Estatuto de Autonomía en los órganos bilaterales. Nuevo modelo de financiación que garantice servicios canarios. Canarias estará presente en las reuniones con Marruecos. Igual no va Pedro Sánchez y van los canarios, no lo sé. Bonificar el 75% del transporte, bonificación del 100% de las gogas y tranvías. Y ahora vienen los más listos de la clase, los del BNG. Estos son del PAR y no lo saben, señor presidente. Sentimiento nacional del estatus de Galicia, Euskadi y Cataluña. Convocar la bilateral. Condonaciones totales o parciales de la deuda. Modernización de la red ferroviaria. Reconocimiento real práctico del plurilingüismo. Garantizar el contenido televisivo para menores de 12 años en gallego. Y podría seguir. El de Sumar no lo leo porque no sirve para nada en Aragón. Y como no sirve para nada, y hay uno que no aparece, que es el de Bildu. No tienen acuerdo. ¿Sabe por qué no tienen acuerdo? Porque después de la ley de amnistía, después de que les den todo el dinero, que no sé qué van a hacer con ese dinero, solo me tranquiliza siempre una cosa, que yo pienso mucho en el señor Guitarte, como saben, y si le cumple a todos sus socios como al señor Guitarte, no pasará nada. No pasará nada, porque no hará nada. Pero esta vez me da que va a cumplir, y va a cumplir después de la ley de amnistía, después de darles todo el dinero de los españoles a ellos, a 3. Después de todo eso, a lo mejor esa ley de amnistía se extiende a otros delitos anteriores. Eso es lo que pasará, por eso no está escrito. Ese es el verdadero trato que tiene Pedro Sánchez con Bildu, el que no está escrito, porque a los de Bildu les da igual todo lo demás. Y después de que pase eso, veremos lo que dura el gobierno y veremos lo amigos que son. Cuando consigan todas las amnistías, que no solo es una, que serán varias, cuando consigan todo el dinero, cuando consigan todas las competencias... Vaya concluyendo, señor Izquierdo. Voy terminando, señora presidenta. Cuando consigan que Aragón ya no va a ser de segunda, señor presidente, le corrijo, han puesto un vagón más. Somos de tercera. De tercera regional. Gracias también a diputados aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor presidente. Muchas gracias, señor Izquierdo. Mire si estoy de acuerdo con usted. Cuando usted o yo decimos determinadas cosas, hay alguna bancada que rumorea o que se excita especialmente. ¿Sabe cuándo se han quedado callados? Cuando usted ha dicho que la amnistía llegará a los etarras el día de mañana. Antes el Partido Socialista, cuando se decía que la amnistía era imposible que llegara a los independentistas, se rasgaba las vestiduras y decía no, es imposible que la amnistía llegue a aquellos que han atentado contra la Constitución. Hoy cuando usted les dice que la amnistía va a llegar a Bildu, hoy cuando usted les dice que la amnistía va a llegar a los herederos de los asesinos, se quedan todos callados. Entonces no habla ninguno, porque saben que eso realmente puede pasar. La hemeroteca
destroza al Partido Socialista. No vamos a dedicarle mucho tiempo. Pero mire, señor Izquierdo, usted que ha hecho una larga enumeración, que yo comparto, de lo que han conseguido, del precio que tenemos que pagar todos porque algunos sigan ostentando el poder, a mí hay dos cuestiones que me preocupan especialmente. La cesión del 100% de los impuestos a Cataluña y trocear la seguridad social. Por dos razones. Porque si se cede el 100% de los impuestos de una comunidad autónoma rica, hay comunidades autónomas pobres en las que vamos a tener problemas para pagar los servicios públicos. Ese es el nuevo socialismo. Esa es la nueva igualdad del Partido Socialista y de Sánchez. Que el 100% de los impuestos se puedan ceder a Cataluña para que ellos sigan ostentando el poder, o que se puedan romper la caja única de las pensiones para que los pensionistas, los que cobran una pensión en esta comunidad autónoma, puedan tener problemas para cobrar su pensión. Nosotros le aseguro, señor Izquierdo, que en eso nos vamos a poner de acuerdo. Gracias, y que por eso cuento con su apoyo. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Interpelación número 27/23 relativa a las políticas en torno a las personas con discapacidad, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por la diputada señora Zamora Mora, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Zamora, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Hablamos, señora consejera, de cosas que les preocupan a los aragoneses, a las personas con discapacidad y a sus familias. Una atención que se caracteriza por la transversalidad de la acción de Gobierno, pero sobre la que su departamento tiene muchas competencias. Un claro ejemplo de esta transversalidad lo vemos estos días. Lo vemos cuando las familias denuncian la falta de previsión y la inacción de la consejera de Educación para solucionar la falta de profesionales, de auxiliares de educación especial o fisioterapeutas que atiendan en sus colegios a los menores con discapacidad escolarizados. Una atención necesaria, creo que compartirá conmigo, para garantizar la igualdad de oportunidades en la educación, que es un derecho reconocido en la Ley Aragonesa de Discapacidad, que, por cierto, tuvo un profundo debate. ¿Qué opina, señora consejera, de lo que está ocurriendo en la actualidad? ¿Esta situación podría ser un ejemplo de esos derechos de papel de los que tanto nos acusa siguiendo la estela de la señora Orós? Podría parecer que sí, a pesar de ser un derecho que, ya le digo, no requiere desarrollo reglamentario, que solo necesita que el Gobierno cumpla el artículo 14.15 que en esta Cortes aprobamos. Yo le pregunto, señora Susín, un momento, señora Zamora. Ley... Un momento, por favor. Sí, no se preocupe. Por favor, bajen el tono de voz. Yo le pregunto, señora Susín, ¿es nuestra ley? ¿Es la ley de la discapacidad? ¿O es la gestión de su Gobierno la que hace del derecho de la educación en igualdad de oportunidades un derecho de papel? Piénselo. Yo lo que puedo decirle es que gracias al Gobierno de Javier Lambán este derecho está en el papel, es decir, en el boletín oficial, y por eso hoy las familias pueden exigir su cumplimiento. A la señora consejera que nos acaba de abandonar. Y vuelvo a la transversalidad. ¿Tienen previsto convocar la comisión interdepartamental? Si no es así, le emplazo a que la convoquen. Impulse su convocatoria, señora Susín. Analicen allí el problema y formulen la recomendación oportuna al Departamento de Educación para que se garanticen los medios necesarios para hacer efectiva una educación en igualdad de oportunidades, es decir, una educación inclusiva. Y se lo pido a usted porque estoy segura que la atención a la discapacidad en su departamento es una prioridad. Pero mire, no es suficiente. Debe ser una prioridad, ya se lo dije en esta tribuna con la inclusión, debe ser una prioridad en todos y cada uno de los departamentos para que la atención pueda ser integral. Y yo sé que no es fácil, se lo he dicho ya en 3 ocasiones, pero fue usted la que prometió una política sin barreras entre los departamentos, así que póngase a ello. Yo ya le voy a proponer una medida. Creo que el convenio de colaboración que se viene firmando entre el Gobierno de Aragón y CERMI en materia de discapacidad puede ser un instrumento efectivo. ¿Han pensado en firmar un nuevo convenio para esta legislatura? Y voy con su departamento. Mire, toca felicitar. Han cumplido ya 100 días. Espero que hoy lo celebremos conociendo cuál va a ser su política en relación con la discapacidad. Sabemos de su preocupación por las listas de espera de valoración de la discapacidad. Vino
Por cierto, hacer oposición de la oposición, muy a pesar del señor Azcón, que nos decía hoy. Nos contó lo que quiso, la escuchamos, nos pidió ayuda, le dimos todos los grupos propuestas y yo le pregunto, desde entonces, ¿usted qué ha hecho? ¿Ha contratado ya el refuerzo de personal de los equipos de valoración? ¿O espera, como en el caso de las direcciones generales, a contar con el presupuesto? Lo cierto es que nos tiene confundidas. Creo que a todos los portavoces les ocurrirá lo mismo. Tiene ya 3 o 4 titulares en diferentes medios y seguimos sin saber cuál es el refuerzo que va a contratar. Me ocurre lo mismo, ya se lo digo, con los diferentes anuncios sobre plazas y precios que hizo durante la presentación del presupuesto, que ya había hecho el gerente. En definitiva, titulares. Le pregunto, ¿son plazas nuevas? Quiero decir, para atender nuevas necesidades. ¿O son más plazas, respetando las tipologías del acuerdo marco? El incremento del presupuesto no es mucho, un 2,4, por cierto, inferior al 2,64 de 2023. Les recuerdo lo que decían entonces: engaño social, insuficiente, apocalíptico, que asfixiábamos a las entidades. Me gustaría conocer, señora Susín, cómo valora, la pregunta es fácil, ¿cómo valora este incremento del 2,4? ¿Le parece que está acorde a lo que requiere una competencia que dice que es prioritaria, con un presupuesto que, según ustedes, es muy social y con un techo de gasto histórico? Espero que me conteste. A nosotros ya le digo que no. Nos parece insuficiente. Y, por cierto, visto que el incremento es exclusivamente para conciertos y que, además, en otras partidas han recortado, ¿cómo piensa atender todos los compromisos que usted ha ido anunciando en oposición y en Gobierno? ¿Van a poder subir los precios? ¿Cuánto? Hemos visto que algunos compromisos sí que tienen ya su reflejo presupuestario a través de subvenciones nominativas, pero otros no. Sabe que el acuerdo marco finaliza en febrero. Están trabajando en un nuevo acuerdo marco tal y como prometió en su primera comparecencia. Sabe que es urgente, que ni la subida de precios con ese presupuesto, ni el incremento de plazas que usted ha anunciado, que no sabemos a qué obedece, será suficiente para dar respuesta a las necesidades reales. Por lo tanto, termino ya, dejo que me conteste y en la segunda parte intentaré ser propositiva. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Señora consejera, señora Susín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Permítame, señora Zamora, le responderé que me desvíe un minuto de la cuestión que nos ocupa, pero yo, y lo voy a decir con mucha tranquilidad, no he visto jamás un ejercicio de cinismo y de hipocresía como el que he visto hoy aquí de la señora Pérez. Esta diputada, y hablo en primera persona, recibió una pedrada embarazada de 7 meses de unos mineros a los que ustedes invitaron, trajeron a esa tribuna a insultarnos, rodearon estas Cortes. Y a mí, que aquí se condena la violencia, cuando la coordinadora del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista llevaba a los mineros alrededor para que no nos dejaran salir, cuando el señor Barrena, de Izquierda Unida, salía saludando en el coche oficial, y cuando el Partido Socialista fue quien invitó a los mineros a insultarnos, a rodearnos y a tirarnos piedras, no puedo permitir ese ejercicio de hipocresía, porque al día siguiente saben qué hacía la señora Pérez cuando se lo reprochamos. ¿Sabe lo que hacía? Reírse, reírse. Y no lo olvidaré nunca, señora Zamora, estaba embarazada de 7 meses y, gracias a Dios, la piedra me cayó en los pies. Mire, señora Zamora, después de escucharle y de releer su intervención en la comparecencia en pleno sobre las listas de espera de discapacidad, era previsible que toda su política en materia de discapacidad se centrara en las 3 cuestiones que ha puesto encima de la mesa, las que usted piensa que pueden darle rédito político, pero tampoco va mucho más allá. Bueno, ha tenido que retorcer el discurso para hablar también de educación. Su preocupación pasa por 3 cuestiones, lo ha dejado claro, única y exclusivamente: la renovación del acuerdo marco, el incremento de precios, los equipos de valoración para atajar las listas de espera que ustedes provocaron, y saber si vamos a apoyar, eso no lo ha dicho, pero me lo dirá luego, los proyectos de vida independiente o de innovación, como usted los define. Pues bien, yo le aseguro que intentaré
responder a estas tres cuestiones, no se preocupe. Pero sí me permitirá que antes le explique que la política general del Gobierno en materia de discapacidad pasa por trabajar junto con las entidades sociales de discapacidad para el desarrollo de la Ley 5/2019 de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad. Esa que aprobamos usted y yo en esta Cámara, pero que ustedes prácticamente ni han empezado a desarrollar y han transcurrido ya 4 años desde entonces. Les recuerdo que esta ley establecía la creación de una comisión interdepartamental, usted ha hecho alusión a ella y yo después le diré alguna cosa, junto con las entidades para avanzar en el desarrollo de la misma. La comisión se creó por decreto en diciembre del 20 y desde entonces se ha reunido 3 veces, una al año, y de las 3, la última se reunió precisamente 5 días después de que ustedes perdieran las elecciones. Ya le adelanto que la comisión se va a reunir esta semana y que vamos a afrontar de la mano, pero no porque nos lo haya dicho usted, la reunión ya está preparada hace días, no se acaba de preparar ahora mismo. Y vamos a afrontar de la mano del sector de la discapacidad el desarrollo de la ley. Avanzaremos también en ese desarrollo normativo necesario, el que no hicieron ustedes. Pero, señora Zamora, hay una cuestión que es sangrante y usted no puede venir aquí a sacar pecho de nada. El catálogo de servicios sociales no se ha modificado desde el año 2011. Usted sabe lo que dice la ley, ¿verdad? Dígame, señora Zamora, ¿cada cuántos años había que actualizarlo según la ley de 2009? Dígamelo, por favor. Cada 4 años, ¿verdad? ¿Y qué han estado haciendo, señora Zamora, estos 4 años, estos 8 años? Porque el catálogo es del 2011. ¿Qué han estado haciendo? De todas formas, voy a escucharle porque primero me gustaría conocer su opinión respecto a estas cuestiones que le acabo de plantear. ¿Qué han estado haciendo para renovar el catálogo? ¿Qué han estado haciendo para desarrollar la ley que ustedes y nosotros aprobamos? Y después le responderé a las cuestiones que sé que le ocupan, pero cada vez creo más que no le preocupan. Gracias. Gracias. Señora Susín. Señora Zamora tiene la palabra. Evitaré hacer comentarios sobre sus 2 primeros minutos, porque creo que tendrá oportunidad la portavoz del Grupo Socialista de contestarle. He de decir que poco tenía que contar y de hablar de discapacidad. No lo he hecho en 100 días, no lo ha hecho aquí, 2 minutos utilizados para contar lo que siento de verdad si le ocurrió. De verdad, señora consejera, ¿considera que hablar de educación inclusiva y de que hablar de educación para las personas, para los menores con discapacidad es tergiversar mi intervención? ¿Usted qué entiende por transversalidad? ¿Usted se ha leído la Ley de Derechos y Garantías de la Discapacidad? ¿De verdad que puede salir a esta tribuna y decir, piensa que todas las familias pensarán lo mismo que piensa usted? Que he venido a hablar de la política general de discapacidad del Gobierno, que es lo que reza en mi interpelación, que es lo que pone en mi interpelación. Y hablo de la educación de los menores con discapacidad y la falta de apoyos para que sean igualdad de oportunidades. Y usted me dice que tergiverso porque le hablo de educación inclusiva con discapacidad. Mire, señora consejera, la que pregunta en esta tribuna ahora soy yo. Ha cambiado, hemos cambiado los papeles, se lo ha dicho el señor Azcón y usted no se lo aprende. Que no son la oposición de la oposición, que ha dicho el señor Azcón que no han venido a hacer esto. Rápidamente, el otro día el señor Azcón les mandó que todos en su intervención fueran disciplinados y lo fueron, pues sea ahora también. Venga usted aquí de Gobierno, déjese y ser la consejera de oposición, sé que le gusta. Mire, se han cumplido 100 días, yo le he dicho que la iba a felicitar, le he felicitado, los ha superado, pero siento no poder celebrar. Sí, no me mire así, no sé si lo tenía tan claro usted. Siento que no lo hayamos podido celebrar porque yo le pedía que me contara su política para poderlo celebrar. No lo ha hecho. Le digo yo lo que ha hecho en los 100 días. Visitar diferentes entidades, haciendo declaraciones huecas,
elaborar unos presupuestos que se olvidan de los compromisos que adquirió con la discapacidad y continuar, se lo he dicho antes, en estado de oposición permanente, utilizando para ello esta Cámara y los medios de comunicación. Eso es lo que ha hecho usted con la discapacidad de los 100 días. Por cierto, léase lo que es la Comisión Interdepartamental, lo dejo ahí. Ya hablaremos en otra ocasión. Creo que lo que ha convocado no obedece a lo que usted espera. Léase lo que es. Mire, yo le he preguntado, usted no me ha contestado, me ha dicho que va a contestarme en la segunda intervención, pero yo le dije en su día que iba a salir de esta tribuna, sobre todo en el tema de la discapacidad, porque para usted no sé si es prioritario, para nosotros lo va a ser, como lo ha sido durante los 8 años de Gobierno, que ya le digo, de la Ley de Discapacidad quedan cosas, usted lo ha dicho, pero está la Comisión Interdepartamental, que ha dado clara muestra de que no la conoce ni se lo ha leído. Tenemos la Ley de perros de compañía, que por cierto tendrá usted que desarrollar y la que no le hemos escuchado en 100 días ni una palabra. Hemos hecho el Plan de Integral de la Discapacidad, que tampoco le hemos escuchado una palabra de lo que va a hacer y en el 24 se le va a finalizar. Bueno, un día tendremos una comparecencia para hablar de todos estos temas. Yo ahora me interesaba efectivamente los temas que usted ha traído encima de la mesa, temas que me interesaban porque son urgentes y usted lo sabe. Y yo le dije que iba a ser propositiva y lo voy a ser, ¿vale? Lo primero que le voy a preguntar es, nos va a traer un calendario de desarrollo de aquellas cuestiones que quedan pendientes de la Ley de la Discapacidad, que tampoco lo dice. Tiene muchos frentes abiertos, no sé lo que me va a contar en la segunda parte, pero yo, como le he dicho, seré propositiva. Le pediré que se centre en 4 cosas. Internamente, que convoque esa comisión interdepartamental y vayan solventando los problemas transversales que el Gobierno tiene en relación con la discapacidad. Le va dando el tiempo, ¿no?, a leer el decreto de desarrollo de la comisión interdepartamental, se ha dado cuenta de sus funciones, pues la convoque. Segundo, cuestión que le voy a pedir. Promuevan el convenio entre el Gobierno de Aragón y CERMI para que en esas mesas de trabajo puedan hacer el seguimiento. Tercero, si no va a tener un acuerdo marco antes de febrero, pues trabaje con las entidades una fórmula para ajustar las plazas de las necesidades reales a las personas que han solicitado esta atención. Y no se la puede dar. No se la puede dar sencillamente porque no dispone de la tipología de plazas que necesitan mientras tiene otras vacantes. Las familias, señora Susín, no pueden esperar un año hasta que usted tenga un nuevo concierto, mientras usted lleva 6 meses sin hacer nada. Por lo tanto, es lo que yo le propongo. Cuarta, sabe que las entidades tienen una preocupación sobre la sostenibilidad de los servicios. Usted tiene un compromiso con las entidades y con el resto de los grupos políticos de esta Cámara que aprobamos una proposición para regular los mecanismos que garanticen la sostenibilidad de los servicios, evitando que cada ejercicio estemos sujetos a la negociación y yo aquí estoy diciéndole cuánto va a subir, cuánto va a bajar. Señora Zamora. Termino ya. Dígame si lo va a hacer y ya le digo, contará con nosotros para sacar estas faenas adelante. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Señora Susín, señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora Zamora, la Comisión Interdepartamental yo sé perfectamente lo que es y lo que va a hacer es reunirse la Comisión Interdepartamental con CERMI, que eso es lo que nos ha pedido la representación de la discapacidad. Y para ser tan prioritaria para ustedes no la han desarrollado, y no lo digo yo, lo están diciendo las entidades. Mire, usted pregunta constantemente a qué me he dedicado yo este tiempo. Le voy a decir que, en primer lugar, me he dedicado a analizar la situación en la que ustedes han dejado el Departamento y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para poder tomar decisiones. Porque les reitero que lo único que me encontré fue un informe de traspaso de poderes con links a la web de transparencia. Y ha sido en el día a día, cuando me reunía con las entidades, cuando me he ido enterando de toda la información que ustedes, si realmente les interesan los aragoneses, deberían haberme dejado para agilizar el traspaso de poderes. Es más, estoy convencida que estuvieron remando en contra hasta la misma noche del 9 de agosto y no para beneficiar a los aragoneses, sino para poner palos en las ruedas. Pero voy a lo que realmente le interesa. En primer lugar, el acceso a los derechos que usted me plantea pasan por una cuestión fundamental, que es la valoración de la dependencia. Y ahí tiene usted más que callar que decir. Le recuerdo que dejaron una lista de espera de dependencia de casi 15.000 personas. Usted me dijo que tenía jeta, me dijo a mí. ¿Y usted
¿Cómo tiene la poca vergüenza de preguntarme qué he hecho estos meses? ¿Qué han hecho ustedes estos 8 años por la discapacidad? De momento, señora Zamora, a final de este mes se va a proceder a la contratación de un equipo de valoración de discapacidad adscrito a la gerencia del IAS, que tendrá la función de realizar el triaje de las solicitudes presentadas en las 3 provincias. La valoración sobre expediente, ¿no le gusta? La valoración sobre expediente de las solicitudes de las personas de más de 65 años, de patologías concretas y de los menores de 65 años que proceda en base a la historia clínica. Este equipo estará formado por un médico, un terapeuta ocupacional, un psicólogo, un enfermero, un trabajador social y un administrativo. Porque usted faltó a la verdad en su comparecencia cuando dijo que nadie que necesitaba un certificado con urgencia se había quedado sin él. Usted faltó a la verdad cuando dijo que ya tenían prevista la formación en el nuevo baremo a los profesionales de las entidades. Y también faltó a la verdad cuando dice que hemos recortado en atención temprana cuando sabe que se ha revalorizado el IPC. Y si no lo sabe, debería haber mirado mejor el presupuesto. ¿O es que no se lo ha mirado y vino con el discurso hecho? Se están afrontando los permisos y medios necesarios. Le estoy respondiendo a todo lo que me ha preguntado, escúcheme. Se están afrontando los permisos y medios necesarios con el Servicio Aragonés de Salud para el acceso a las historias clínicas y así agilizar los procesos de valoración. También para la dependencia. Señora Zamora, ¿sabe cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Pues que el señor Bancalero y yo remamos juntos, porque lo que queremos es lo mejor para los aragoneses y eso pasa por coordinar y trabajar con los mismos objetivos. En segundo lugar, que le preocupa mucho el precio de las plazas, sabe bien que el acuerdo marco se caduca en febrero y que hay que prorrogarlo, porque no vamos a hacer una chapuza intentando aprobarlo antes de febrero. Se va a prorrogar, nos sentaremos con las entidades para establecer la tipología de las plazas y negociar su financiación. Se lo dije el otro día y se lo vuelvo a repetir. Lo que no vamos a hacer es imponer, que es lo que hicieron ustedes. Y mientras tanto tenemos que hacer frente a un problema ahora mismo de saturación fundamentalmente en Zaragoza. Así que si es posible buscaremos fórmulas para flexibilizar las plazas actuales para dar respuesta a los programas actuales. Reitero, si es posible. Y por último me hablaba en sus anteriores comparecencias de si vamos a apoyar proyectos de vida independiente, que hoy ya no me lo ha dicho, no sé por qué. Y me ponía como ejemplo el REMOS, supongo que porque se ha enterado de lo que decía. Y no sé si usted sabe, si no se lo voy a informar, que la iniciativa de biocuidados del REMOS es una iniciativa financiada con fondos europeos de la Confederación Española de Centros de Desarrollo Rural. Otra iniciativa, como el programa Mi Casa de Plena Inclusión, se ha financiado también con fondos MRR y es un proyecto de Plena Inclusión España. Señora Zamora, por supuesto que apostamos por los proyectos de vida independiente. Les seguiremos apoyando y les aseguro que las entidades van a tener nuestro apoyo y colaboración. Sí, ha sembrado ya dudas varias veces, para continuar desarrollando estos proyectos y la búsqueda de financiación para potenciarlos. Por cierto, y de su apoyo, ¿qué me cuenta? Del de su Gobierno, porque estos proyectos no son del Gobierno de Aragón. ¿Sabe cuál era el único proyecto del Gobierno de Aragón? El proyecto de apoyos conectados que se... ¿Sabe qué nos encontramos? Nos encontramos 7 millones de euros ingresados un año antes y sin ejecutar. La entidad nos pidió que lo pusiéramos en marcha porque se iba a perder el dinero. Esa misma semana, en agosto, se creó la comisión técnica, se convocó a los responsables políticos y se está trabajando con el Servicio Aragonés de Salud, acabo ya, en buscar los 1.500 usuarios que van a participar en ese proyecto. Pero le reitero, es un proyecto piloto hecho con fondos europeos. Y yo acabo ya, solo es un segundo. Mire, sabe, yo el otro día le pedí que me ayudara a pedirle al Gobierno de España que cumpliera su compromiso con la dependencia en esa estrategia que aprobó el Partido Socialista en la que se comprometía a pagar la dependencia, a pagar la discapacidad, las ayudas a las comunidades autónomas. ¿Sabe lo que quiero también? Porque el otro día usted gritaba en la comisión que me iba a traer dinero. Quiero yo un pacto como este en el que me financien el 50% de la dependencia como al PNV. Y entonces no se preocupe que hablaremos de plazas, hablaremos de dinero y hablaremos de lo que usted quiera. Gracias. Gracias, señora Susín. Gracias, señora Susín.
Rajoy pagaba el 14. Señora Presidente, Pérez, pido la palabra. ¿bajo pido qué artículo? Amparo bajo el artículo 121.3. ¿Qué alusiones concretas hace referencia? Al decoro de esta diputada, si le parece, en la intervención de la señora Susín. Vamos a ver. Que estamos hablando, además, con parlamentarios experimentados. Necesito que me diga a qué alusiones exactamente quiere hacer usted referencia. Me ha acusado de traer yo unos manifestantes y de reírme de que le tiraron una piedra a la señora Susín. De acuerdo. Necesito que responda estrictamente a esas alusiones, que no haga más valoraciones. A esas alusiones le estoy pidiendo la palabra, señor. Responda a esas alusiones exactamente. Me da la palabra, entiendo. Gracias, señor presidente. Pediré la transcripción exacta, porque además de lo dicho por la señora Susín, creo que ha habido un aval en el aplauso del Grupo Parlamentario Popular y me parece suficientemente grave. Usted me ha acusado de algo, señora Susín, absolutamente falso. Estamos acostumbrados a escucharle mentir, lo ha hecho la pasada legislatura y eso no es nada nuevo, pero lo que ha hecho hoy es obrar de mala fe, señora consejera, y realmente creo que eso no deberíamos de permitirlo nadie de los que estamos aquí. Señora Vaquero, no me haga así con la cabeza. Señora Pérez, no. por favor. Un momento, señora Pérez. Responda a las alusiones, pero no haga... Un momento, por favor, que es una nota que le haga usted y que sirve para cualquier diputado. Hombre, ¿le parece, un momento, poco señora grave Pérez, por favor, le estoy indicando que en estos casos se responde a la alusión, pero no se extiendan haciendo valoraciones sobre otros asuntos. Ha dejado claro que no está de acuerdo con las afirmaciones. Un momento, que no está de acuerdo con las afirmaciones que ha hecho la señora consejera. Ha dicho que va a pedir la transcripción. Ha quedado muy claro a esta mesa y a la letrada para que le pase la transcripción. No hay más valoraciones. Creo que queda claro. No me ha dejado terminar, señor Celma. Un momento. Ha hablado usted más que yo. Un momento. Finalice su intervención. He dicho que además de mentir, actúa de mala fe. Actúa de mala fe y es mala. Sí, señorías, actúa de mala fe porque no es cierto. Y solo me queda un consuelo, que cualquier persona que me conozca en este Parlamento y los diputados o quien haya escuchado esas declaraciones sabrán que yo no soy capaz de hacer. Gracias, señora Pérez. Muy bien. Señor presidente, en virtud del artículo 120. Sí, miembro del Gobierno. Sí. Señora consejera, un momento. Sí, todos. No. El orden, disculpen, un momento, mantengan la calma. ¿Y yo también puedo hablar? Sí. Hay una cosa que sí que queda clara en el reglamento y es que quien ordena el pleno y el orden del día es esta mesa. Se aprecian alusiones en estos momentos a la consejera y le voy a decir exactamente lo mismo que a la señora Pérez. Responda única y exclusivamente a las alusiones que considere. Un momento. 121, un momento, por favor. 121 son alusiones. El 120 puede pedir la palabra un miembro del Gobierno, que es el que hace uso ahora mismo la consejera. Pero yo le digo que aporte exactamente la información, las palabras que hagan referencia a esas alusiones o a esa aportación de información que puede hacer un miembro del Gobierno. Nada más. Adelante, señora consejera. Gracias, presidente. Junto con la transcripción se podría pedir quién invitó ese día a los mineros a la tribuna y además lamento profundamente que la señora Pérez reincida y siga sin pedir disculpas. Gracias. Gracias, señora consejera. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Interpelación relativa a la gestión de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el señor diputado Alastuey Lizalde. Tiene la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Señora consejera de Presidencia, Interior y Cultura, en este momento debe estar a punto de comenzar la rueda de prensa del señor presidente para hacer balance de los 100 días de su gestión. Parece que el señor vicepresidente, he escuchado en la prensa que también iba a estar, pero no aparece en su agenda esa rueda de prensa. Será que se le ha olvidado ponerlo. Y supongo que lo que van a hacer en esa rueda de prensa va a ser valorar, entre uno de los logros de estos 100 primeros días, el control
que han conseguido sobre la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, porque una de las labores en las que más se han empeñado en estos últimos 100 días ha sido en presentar una iniciativa legislativa en estas Cortes que se tramitó por lectura única para cambiar la ley de organización de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, con dos aspectos fundamentales, ya los hemos discutido muchas veces. En primer lugar, eliminar del Consejo de Administración la presencia del Consejo Asesor y, en segundo lugar, hacer una excepción con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, cuyas mercantiles no van a tener que someterse a un proceso de libre concurrencia para seleccionar a sus directivos. Ha ocurrido otra cosa también en estos 100 días, y es que un medio de comunicación local ha sido capaz de adivinar quién iba a ser la directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y también de dos mercantiles de la corporación. Y ha ocurrido otra cosa, y es que nos hemos enterado de que el presidente del Gobierno, por un tuit que él puso, había indicado al presidente del Consejo de Administración de la CAR quién iba a ser la directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. 100 días bien empleados para conseguir el control de la corporación. Ahora, lo que nos preguntamos, señora consejera, es qué van a hacer a partir de ahora. ¿Qué van a hacer, sobre todo con el principal instrumento que tiene el Gobierno para influir en el funcionamiento de la corporación, que es el contrato programa? Había un contrato programa que se ha ido prorrogando durante los 3 últimos años. Toca hacer un nuevo contrato programa, y lo que les preguntamos es qué objetivos van a plantear ustedes en ese contrato programa, qué medios van a aportar para que la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión pueda cumplir con esos objetivos, y, sobre todo, qué métodos de evaluación del cumplimiento de los objetivos van a establecer en ese mismo contrato programa. Así que espero su información, señora consejera. Gracias, señora Lastuey. Señora consejera de Presidencia, tiene la palabra. Buenos días, señoras presidentas, diputados. Señora Lastuey, comparezco para responder a esta interpelación que plantea acerca de la política del Gobierno en cuestiones relativas a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. En concreto, pregunta sobre la suscripción de un contrato programa, los objetivos del contrato programa, los recursos y la evaluación del cumplimiento de los mismos. Pongamos un poco de contexto también, porque si no es demasiado tiempo para explicarle las decisiones finales. Desde el 2005, gracias al apoyo incondicional de los aragoneses y al consenso político generado en estas Cortes, tenemos una radio y una televisión autonómicas líderes en muchos aspectos. Y no vamos a dejar que sea patrimonio de unos pocos, porque creemos en el papel vertebrador e identitario que ejerce en la sociedad aragonesa. Es una televisión de los aragoneses, no del Gobierno de turno. La corporación tiene un modelo de gestión emanado de estas Cortes. En la disposición adicional tercera de la Ley 8/1987, que habla de creación, ordenación y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, dice literalmente: para alcanzar los objetivos y fines previstos en la presente ley, el Gobierno de Aragón y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión suscribirán los correspondientes contratos programa para un periodo de 3 años a partir de la finalización del vigente contrato programa. El último, como usted ha dicho bien, acabó el 31 de diciembre del 2020. Ha sido objeto de prórrogas automáticas. La única documentación que hay son certificaciones acreditando la posibilidad de que se prorrogara, y en el 23 hay una adenda incrementando la dotación económica, en el 20 y en el 21 no, en el 23 de 800.000 euros. Incremento. Efectivamente, el pasado 3 de noviembre, en estas Cortes, se introdujeron modificaciones en el Consejo de Administración, el Consejo Asesor y los órganos directivos. No hay nada que ocultar. Se ha debatido aquí,
se ha aprobado. Yo no soy diputada, yo no voté, soy consejera del Gobierno de Aragón, pero parece prudente esperar a la puesta en funcionamiento del nuevo Consejo de Administración y de la nueva directora general y de su equipo directivo para iniciar la tramitación de un nuevo contrato programa que también tendrá una vigencia trianual y que marque las pautas del encargo que el Gobierno hace a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Yo entiendo que la pregunta la hizo el 10 de octubre, que todavía no se había elegido, porque ha sido elegida hoy, la directora, ¿vale? Pero el martes pasado les expuso en comisión cuáles eran las ejes o estrategias de su programa. En la ley aparece cuáles son los objetivos que debe tener el contrato programa, aparecen recogidos, no son al albur del Ejecutivo de turno, porque habla de que debe velar el programa, debe velar por la promoción y difusión de los principios, valores constitucionales y de los recogidos en el Estatuto de Autonomía, por la formación de una opinión pública plural, por la preservación y divulgación del patrimonio cultural aragonés, por la difusión del conocimiento y las artes, por el fomento de la cultura audiovisual y la atención a las minorías. Por tanto, el contrato programa es el instrumento que define un marco en el que se incardina la prestación de servicio público audiovisual que la corporación tiene encomendada por la ley que les he dicho, la 8/87. En este contrato programa, evidentemente, debe estar la aportación económica que hace el Gobierno para una eficaz prestación de este servicio público esencial. Es importante que se haga una ponderación adecuada de estos medios que van destinadas al cumplimiento de estos fines. Parece adecuado para concretar todos estos compromisos un periodo de tiempo de reflexión que el órgano de administración y la nueva directora todavía no han tenido. Por eso parece razonable que esperemos un poco a que el equipo directivo pueda establecer este contrato programa, que nos pondremos de acuerdo, porque la Consejería tiene el deber de velar por el cumplimiento de los objetivos que dice la ley. Por tanto, voy a esperar al segundo turno a que me concrete exactamente qué quiere que le responda y con muchísimo gusto le responderé, señora Lastüey. Gracias, señora consejera. Señora Lastüey. Gracias, vicepresidente. Hombre, lo primero que quiero que me responda es si va a aportar más recursos a ese contrato programa a través del presupuesto. La comparecencia que tuvo usted el otro día en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, yo le pregunté si iban a congelar la aportación a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Usted me contestó que, como estaba el contrato programa prorrogado, no podían aumentar los fondos. Eso no es cierto. Evidentemente no le pude contestar en la propia comisión, pero le contesto hoy. Usted ha descrito la firma de una adenda al contrato programa por el cual se aumentó la financiación de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión para el año 2023. Por tanto, usted puede hacer exactamente lo mismo. Puede firmar una adenda al contrato programa vigente para aumentar la financiación de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. No está limitada a lo que el año pasado se puso en esa adenda. Mire, la aportación que hace el Gobierno de Aragón y la firma del contrato programa es importante. Yo no sé si la nueva directora general ha tenido tiempo de fijar sus objetivos. Desde luego, desde que el Heraldo de Aragón la nombró el día 19 de octubre, ha tenido un mes de tiempo. Pueden haber hablado ustedes, no sé si lo han hecho. Pero, en todo caso, el otro día en la comisión sí que nos expuso algunos de los objetivos que tenía. Objetivos que yo espero que pasen por el mantenimiento de la calidad y de la
capacidad vertebradora que ha tenido la televisión aragonesa y la radio aragonesa en nuestra sociedad. Y ya lo ha dicho usted, realmente debemos estar orgullosos de una corporación que ha conseguido que la televisión aragonesa sea la segunda vista en Aragón por delante de casi todas las generalistas. Tenemos que estar orgullosos también de que sea la segunda con mayor índice de audiencia de entre todas las televisiones autonómicas. Tenemos que estar orgullosos, además, de que ese contrato programa, que se firmó en el año 2018, haya servido para generar un clima de paz social en la corporación. En ese contrato programa se puso la dotación suficiente para que se pudieran introducir cláusulas sociales en las contratas que hace la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión para proveerse de servicios informativos, de contenidos, de servicios técnicos, suficiente para que la corporación pudiera negociar, las empresas pudieran negociar con los trabajadores unas mejores condiciones. Eso ha servido para pacificar la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Ahora mismo no está pacificada. Ahora mismo están los trabajadores de una de las contratas precisamente con la convocatoria de una huelga porque no se está solucionando su problema. Por tanto, es importante tener un contrato programa con fondos suficientes y con una orientación estratégica suficiente para que haya paz social en la corporación y, por tanto, se pueda desarrollar el trabajo. Pero es que además, ese contrato programa ha permitido subir a un 10,5% de media de audiencia, a que la televisión tenga 359.000 espectadores, a que la radio tenga 96.000 oyentes, a que se hayan puesto en marcha nuevos contenidos, tanto en la radio como en la televisión, a que la corporación haya sido una locomotora del sector audiovisual aragonés. Mire, en el año 2015, ya sé que no son cifras que puedan compararse, por ejemplo, al sector de la automoción, pero en el año 2015 en el sector audiovisual aragonés trabajaban 1.100 personas. En este momento trabajan 1.500 personas. Es decir, se ha producido, gracias a la actuación de la propia Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, un incremento de la economía en los medios audiovisuales aragoneses, en la industria audiovisual aragonesa. La corporación ha participado en el año 2022 en 35 proyectos, en 35 producciones, algunas de las cuales incluso han llegado a alcanzar relevancia nacional y han tenido una buena audiencia en las salas de cines. La corporación ha establecido una mesa del audiovisual que permite coordinar toda la industria audiovisual aragonesa. La corporación lidera también el establecimiento de grados de formación profesional que permiten formar técnicos para fomentar esa industria audiovisual. Por tanto, lo que usted plantee en el contrato programa va a ser importante para ver cómo se desarrollan no solamente los objetivos que tiene marcados la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión como servicio público esencial, que son algunos de los que usted ha dicho, y otros más, y va a ser importante también para que la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión siga manteniendo su liderazgo dentro de los medios de comunicación audiovisuales, tanto nacionales como autonómicos, y además siga manteniendo su liderazgo de esa industria audiovisual. Y lo que le preguntamos es si va a mantener usted los objetivos que tenía el anterior gobierno en ese contrato programa o los va a cambiar. Y los va a cambiar desde dos puntos de vista, y eso quiero que me lo aclare. Desde tres puntos de vista. El primer punto de vista es la financiación. Usted tiene capacidad en este momento, vamos a iniciar el periodo de presentación de enmiendas para financiar mejor la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. En segundo lugar, si entre los objetivos, más allá de los que marque la ley, le va a marcar a la corporación, a cambio de esa financiación, unos objetivos determinados en cuanto a renovaciones tecnológicas, en cuanto a interacción con el tejido económico aragonés, para poder alcanzar objetivos del propio Gobierno en cuanto a fomento económico. Y, en tercer lugar, si ese respeto a los principios que marca la ley se va a mantener. Porque, mire, la televisión aragonesa ha sido ejemplar, por supuesto, en la vertebración del territorio. Ha sido ejemplar en cuanto a la imparcialidad y en cuanto a la separación entre información y opinión. Ha sido ejemplar en el respeto a las minorías y ejemplar también en el respeto a las minorías de género. La corporación ha sido también ejemplar en cuanto a la imparcialidad entre partidos políticos. La corporación ha sido ejemplar en la participación de la sociedad en la información que se transmitía a los aragoneses. La corporación ha sido ejemplar en muchos principios
que seguramente alguno de sus socios de gobierno va a poner en cuestión para el futuro. Por tanto, eso es lo que le estoy pidiendo con esta interpelación, que me aclare esas tres cosas fundamentalmente. Si el departamento que usted dirige va a mejorar la financiación de la corporación, si tiene usted objetivos específicos desde el punto de vista del funcionamiento de la corporación, no solamente para mejorar sus prestaciones de servicio público, sino también para interactuar con el tejido económico aragonés, y, en tercer lugar, si se van a seguir respetando con los socios que usted tiene los principios de neutralidad ideológica y de pluralidad que debe mantener un servicio público esencial como son los medios de comunicación audiovisuales públicos aragoneses. Gracias. Gracias, señora Alastuey. Señora consejera de Presidencia, tiene la palabra. Gracias, presidenta. No, me aplaudía a mí, no confundan. Señora Alastuey, señor diputado, siempre me sorprende en la réplica con preguntas que yo sabía que quería que yo le diera, pero que no me las había formulado. Esta última es la más interesante. Bueno, mire, yo le voy a reconocer que la televisión que tenemos, la televisión autonómica, tiene calidad, ¿vale? Yo creo que es un hecho que nadie lo puede discutir. Siempre la ha tenido, siempre. Ha sido la televisión autonómica de las más vistas para la población a la que va destinada, claro. Se puede comparar con otras autonómicas, no con las estatales. Que el contrato programa existente que arranca del 18 haya mantenido la paz social, pues la ha mantenido hasta este año, pero este año ya no. Y eso que habían incrementado una adenda 800.000 euros. Pero mire, yo le voy a decir una cosa. He hablado, creo que 3 veces con el señor Querol, 3 veces desde que estoy en el departamento. La primera me llamó para felicitarme, se lo agradecí, La segunda me llamó para decirme que se iba de vacaciones, pero no me dijo que había una huelga de las personas que derivaban de un contrato de suministro, de explotación y mantenimiento del equipamiento técnico de Aragón Televisión y Aragón Radio, que había agotado hacía 18 meses los plazos. Eso no me lo dijo el señor Querol. Me enteré, me enteré. ¿Y sabe por qué me enteré? Porque no hubo vaquillas estos pilares, ni hubo fuegos artificiales en las fiestas del Pilar. O sea que el modelo puede servir si las personas que lo gestionan hacen su trabajo. No es tanto el contrato programa, sino los gestores de esos contratos, que por cierto no seré yo, será la nueva dirección. La empresa, la CAR, la corporación, es un ente de derecho público, tiene un consejo de administración, tiene un consejo de administración y una dirección. Lo que se ha cambiado es la elección de esa dirección, pero nada más, no se ha cambiado nada más. No voy a mantener su contrato programa, ¿vale? Vamos a hacer un contrato programa nuevo y, evidentemente, se le va a dedicar recursos económicos, se va a aumentar. Es que cuando comparecí, todavía el equipo directivo no estaba nombrado. Es que requiere un tiempo conocer la situación del órgano para poder evaluar. De todas maneras, le voy a decir, no está bien echarse tantas flores de ejemplaridad, ¿no? Vamos, por modestia, por nada más, solo por modestia, porque yo no la sentiría tan mía como usted la siente suya, Y luego, el respeto a los principios, igual que se ha tenido siempre. ¿Alguien duda que la legislatura pasada no hubo respeto a los principios de pluralidad, de debate? ¿Alguien le ha puesto eso en tela de juicio? Yo desde esta tribuna no. Yo desde esta tribuna no. En cambio usted, con carácter preventivo, sí que ha puesto eso en tela de juicio. Qué mal, qué mal
con lo bien que nos llevábamos, señora Lastüey, con lo bien que nos llevábamos. Bueno, de todas maneras, el contrato programa se hará, se dotará cuando el nuevo equipo directivo tenga claro las necesidades del contrato. Las líneas estratégicas ya se las expuso la directora. Claro que vamos a tirar de los audiovisuales de Aragón. Somos punteros. Sí, perdón, acabo ya. La tecnología, hay que digitalizar, no nos podemos quedar atrás en digitalización. Para eso hará falta un programa de formación de la gente que allí trabaja. Gracias, señora consejera. Vale, muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. Interpelación relativa a su política general en materia de empleo formulada a la consejera de Economía, Empleo e Industria por parte de la señora Gastón, diputada del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoras y señores diputados. Buenos días, señora Vaquero. Presento esta interpelación, señora Vaquero, con la pretensión de conocer la suya. ¿Cuál es su planificación? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es, en definitiva, su política general en cuanto a objetivos, acciones y medidas para alcanzar sus retos, los que tenga usted planificados en materia de empleo? Se lo he dicho unas cuantas veces, desconocemos cuál es su proyecto económico global, por tanto, desconocemos al mismo tiempo cuál es la política que pretende acometer en empleo. Ese empleo que nunca hemos dejado de decir y reconocer que lo crean las empresas, pero un empleo para el cual, no solamente para su generación, sino para su retención y para su mejora de calidad, el papel de la Administración autonómica es crucial. Crucial en cuanto a ese ecosistema que hay que generar, esa confianza, esa estabilidad, ese crecimiento empresarial y económico que genera el empleo, así como esas políticas activas de empleo que no solamente permiten el refuerzo en la generación, sino además la retención y esa calidad. Siempre hemos defendido en 8 años que para nosotros en materia económica el empleo era la prioridad. No hemos escuchado mantener esta prioridad, al menos en sus discursos. Ni siquiera hemos escuchado en estos debates parlamentarios que hemos tenido aquí en esta Cámara que lo consideren una política social. Cuando hablan de política social hablan de sanidad, hablan de educación, hablan de bienestar social, nunca citan al empleo. Y es más, nos extraña porque son ustedes mismos los que han compartido durante muchísimos años que yo en primera persona haya escuchado que la principal política social es precisamente el empleo. Pero es que ni lo hemos escuchado ni lo hemos visto reflejado en los presupuestos, señora Vaquero, cuando hemos podido comprobar que ante una cifra histórica y unos presupuestos históricos, y es cierto, el presupuesto del Instituto Aragonés de Empleo ha crecido un escueto 0,74%. Vamos conociendo no un proyecto, no unas líneas generales en cuanto a políticas, sino pinceladas sueltas, como es lógico, y habiendo lamentablemente ascendido la cifra a 34 muertos en accidente laboral, usted lo primero que dijo en materia laboral es que la lucha contra la siniestralidad laboral era cuanto tiene que ocupar en una buena parte de su acción y es lógico y además lo compartimos. Pincelada adicional en cuanto a reiterar el diagnóstico paradójico de que haya parados en nuestra comunidad y haya empresas y sectores que no puedan cubrir sus vacantes. Lanzar, también hemos escuchado deseos de hacer del INAEM un referente o también lanzar anuncios en cuanto a cambios en la formación porque la considera obsoleta. Pero, señora Vaquero, ¿cuál es su hoja de ruta? Más allá de lanzar pinceladas, ¿cómo pretende y cuál es el nexo en las medidas y acciones que pretende acometer? Porque, además de estas pinceladas, vemos a través del presupuesto que ustedes han presentado los hechos. Y los hechos nos trasladan que en materia de siniestralidad laboral poco ha aumentado el presupuesto. Los presupuestos nos marcan
un hecho tozudo, y es que no sabemos qué tipo de referente quiere usted para el INAEM, porque cuanto sí hemos visto, más allá de políticas continuistas, es que en el INAEM aparece una convocatoria y con un importe nada desdeñable que va dirigido a agencias de colocación. No sabemos cómo pretende mejorar esa dificultad para cubrir vacantes existiendo parados en nuestra comunidad, cuando la receta para que esa situación mejore es a través de la formación, de la cualificación y recualificación de los trabajadores parados y de los trabajadores ocupados. Y vemos que en los presupuestos la cuantía para formación respecto al año anterior ha disminuido en 4 millones de euros. ¿Cómo pretende redirigir esta formación con esa bajada en el presupuesto? No sabemos cuáles van a ser los planes respecto a los que siguen siendo los colectivos más vulnerables a la hora de hablar de inserción laboral. No sabemos cómo van a ser esos planes y no sabemos si los van a seguir llevando de la mano de los agentes económicos. Y no sabemos, en materia de trabajadores por cuenta propia, qué pretenden con todo lo que he tenido que oír en 8 años con los trabajadores autónomos, cuando las ayudas en el INAEM para los autónomos han pasado de representar el año pasado 8,2 millones a representar en este 3,3 millones y, como le dije, además compartidas con otros destinos. Siguen insistiendo en el maquillaje o dopaje, algo que creo muy grave cuando ustedes están en el Gobierno, pero las cifras que tenemos en nuestra comunidad puedo garantizar que en comparativa rozan el pleno empleo. Piense que en España la menor tasa de paro fue del 7,9% y estamos hablando del año 2007, 7,7 es la que tenemos actualmente en nuestra comunidad. Debiera, a nuestro modo de ver, reorientar las políticas activas de empleo con esta realidad, la de rozar el pleno empleo, y con la de perspectiva económica que usted misma viene anunciando. Ha habido una mácula en estos 100 días de su Gobierno y es un anuncio de deslocalización. No nos agrada a nadie, pero hay 120 empleados que lo están pasando mal. ¿Qué piensa hacer usted, señora Vaquero, con estos empleados y esta situación? Cierro mi turno preguntándole si es el empleo su prioridad dentro de ese desconocido proyecto económico para Aragón que ustedes tienen, cuál es su hoja de ruta y, teniendo en cuenta que rozamos, como digo, cifras de pleno empleo, cómo piensa reorientar las políticas activas de empleo de cara a esta nueva realidad. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Gastón. Señora consejera, señora Vaquero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho para saludar a todos los jóvenes que hoy nos han venido a ver al Parlamento. Bienvenido a esta que es la casa de todos los aragoneses. Mire, señora Gastón, hay veces que me da la sensación de que usted sube aquí pensando todavía que es la consejera y que se dedica a pedir un informe a su director general y a explicarle cuáles son las políticas que tiene que usted llevar a cabo. Evidentemente, señora Gastón, las cosas han cambiado y hay un claro cambio de rumbo en este Gobierno. Usted pregunta por cuál es la política general del Gobierno de Aragón en materia de empleo y ya tiene prisa, que le quedan 4 años, señora Gastón. No trate de usted, como decía el señor Zapatero, de en una tarde, en 2 horitas, saberse todo. Vamos a ir por partes. La prioridad del Gobierno, la prioridad y el objetivo principal de este Gobierno es que ningún aragonés que quiera trabajar tenga que estar engrosando las listas del paro, señora Gastón. Esa es la principal prioridad de este Gobierno y sabemos que no es fácil, pero confiamos mucho en Aragón, en sus potencialidades y en las oportunidades que para ello ofrecen las empresas. Empresas desde sectores que son punteros y referentes y donde van a estar también en el foco de nuestras políticas activas de empleo, que es la agroindustria, que es la logística, que es la automoción, pero también otros sectores que queremos desarrollar, como es la tecnología y como es la energía. Además, Aragón tiene una situación privilegiada también para nuestras políticas activas de empleo y para ese objetivo de conseguir que todos los aragoneses encuentren su proyecto de vida. Y es que está en un cruce de camino
menos entre las ciudades que tienen el mayor foco del PIB nacional. Y además hay una diferencia que es fundamental, señora Gastón, y es que hay un Gobierno decidido a apoyar no solamente a que haya empresas que quieran venir a Aragón, sino a cuidar y generar un escenario amable y cordial con aquellas empresas que desde hace años han apostado ya por Aragón. Y sobre todo, señora Gastón, mire, usted me pregunta por la política general de empleo. En esa política general de empleo no voy a caer en esos datos y en esas tablas que usted pedía a los directores generales. Le voy a hablar de los principios que van a inspirar las políticas generales de empleo del Gobierno de Aragón y que tienen que ver con cuáles son esos principios. Desde luego, ni conformismo, ni complacencia, ni inacción. Eso se ha acabado. Nosotros no vamos a ser conformistas. No nos vale con que haya más de 53.000 parados en las listas del INAEM, por no decir de todos aquellos que están ocultos a través de esos contratos fijos discontinuos, que lo único que promueven es la precariedad y que además a quien más afectan son a las mujeres. No nos conformamos con esos 53.000 parados, de los cuales más de 21.000 son mayores de 52 años, de los cuales se han incrementado, señora Gastón, gracias a esas políticas de empleo que ustedes desarrollaban, los de larga duración y que además han aplaudido con la reforma laboral. No nos conformamos con los más de 25.000 jóvenes aragoneses que ni estudian ni trabajan. A esos también van a dirigirse nuestras políticas activas de empleo. Por lo tanto, no nos vale el conformismo y no nos vale la complacencia. Nos hemos pegado 8 años oyendo a la señora Gastón diciendo cada vez que salían los datos de paro en Aragón que estábamos por encima de la media. No nos vale esa complacencia, señora Gastón. Estar por encima de la media de las cifras de un país que está a la cola en materia de empleo de toda Europa no nos vale. Ni complacencia, ni conformismo, ni, lógicamente, inacción. Ya nos hemos puesto a trabajar para hacer una remodelación no solamente de dónde tienen que ir todos y cada uno de esos programas del Instituto Aragonés de Empleo, sino también de dónde tienen que ir dirigidas las diferentes ayudas y programas que desarrollan los agentes sociales. Por cierto, eso es lo primero que ha hecho este Gobierno: escuchar, reunirse y tomar medidas. Y lo primero es saber qué es lo que más les preocupa a los agentes sociales. Luego, en la segunda parte, le preguntaré cuál es la mayor amenaza que nos va a tener ocupados al Gobierno de Aragón en materia de empleo. Pero lo primero es saber qué es lo que le preocupa a los agentes sociales. Y la primera preocupación es que, por parte de las empresas, ven en peligro su productividad, su competitividad, porque no hay perfiles. Y de eso no se han preocupado. No se han preocupado, señora Gastón, de adaptar la formación a los perfiles que demandan las empresas. Y en eso nos vamos a tratar de centrar, en llevar a cabo una reformulación, en incentivar la participación de las empresas en los programas no solo académicos, sino formativos, y en la creación también de nuevas habilidades y competencias. Nos hemos preocupado también de qué es aquello que interesa a los jóvenes. No nos podemos permitir que tengamos 25.000 jóvenes desde los 16 hasta los 29 años que no estudian y no trabajan. Y para ello ya hemos puesto en marcha un plan, el Plan Desafío Aragón, que se desarrollará hasta 2029 con más de 9 millones de euros. Y luego, por supuesto, las personas vulnerables y con problemas de inserción. También van a tener una orientación directamente dirigida a Disculpe, consejera, recuerde que está en el primer turno, que puede agotar su tiempo. Sí, gracias, señor presidente. Y esas van a ser, como digo, nuestras prioridades y las primeras medidas. No conformarnos, no autocomplacernos, llevar a cabo las medidas que ya hemos empezado a desarrollar y que se han visto reflejadas en el presupuesto y, como se lo he dicho, mejorar todo aquello que tiene margen de mejora, y que es mucho cuando tenemos más de 53.000 parados y hay empresas que siguen reclamando perfiles porque no pueden incorporarlos a sus plantillas. Muchísimas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. Tiene la palabra la señora Gastón. Gracias, presidente.
Pues no sé cómo me ve a mí, señora Vaquero, pero a usted la veo para llevar 100 días en el Gobierno, preguntando mucho pero haciendo nada. Usted es especialista en hablar aquí mucho cuando tiene sus turnos, pero no nos ha dicho absolutamente nada. Estamos hablando hoy de materia de empleo. No nos ha dicho si es su prioridad, no nos ha detallado su hoja de ruta, no nos ha dicho qué es lo que piensa hacer con la deslocalización anunciada de Airtex. No sé lo de el par de tardes a los que se ha referido usted, pero creo que usted misma necesita más de un par de tardes. Se ha aprendido un discurso recurrente que es el que dice para el empleo, para los presupuestos, para la comparecencia de líneas generales. Señora Vaquero, de verdad, céntrese en el empleo, que es por cuanto le estoy preguntando, lejos de volver a insistir en que los datos son maquillaje o están dopados, como dicen ustedes, tenga en cuenta que son unas metodologías homogéneas desde el año 1985 las que nos dan datos y tendencia para Aragón, para el resto de las comunidades autónomas y para el conjunto del país. ¿Qué metodología alternativa planifican ustedes? Díganlo, porque en tanto en cuanto son Gobierno y cuestionan los datos oficiales. Unos datos oficiales, esto sí se lo quiero decir, antes de continuar, que hay que leer no solamente la cifra que le pasen, sino todo. Verá, en la última encuesta de población activa, cuanto nos dice es que la población joven de 15 a 29 años que ni estudia ni trabaja según sexo y nivel de formación, cuando cogemos todos los sexos y toda la población activa, nos da para el tercer trimestre que un 13,43% del conjunto de esa población activa ni estudia ni trabaja. Pero, señora Vaquero, lea las notas, porque viene bien grande debajo una anotación importante que dice: los datos deben ser tomados con precaución, pues los derivados de tamaños muestrales pequeños están afectados por fuertes errores de muestreo. ¿Cómo ve normal usted, señora Vaquero, que con 53.059 parados en nuestra comunidad, más de 25.000 sean ninis? Es que no siga diciéndolo porque es una tremenda barbaridad. No ha contestado, pero sí que le quiero dejar claro algo. No sé cómo serán nuestras políticas activas de empleo las que les dedica tanto tiempo. Por lo visto, solo usted puede hablar del pasado. Le voy a decir algo del pasado. En los 8 años del Gobierno Lambán, el paro registrado en nuestra comunidad bajó en 38.990 personas hasta el mes de julio. Fíjese, pero en los 4 años anteriores, con el Gobierno del Partido Popular, el paro bajó, sí, en 68 personas. Tiene usted un reto bastante fácil para superar, el de 68 parados. La temporalidad está en el 15,96% gracias a esas políticas que han llevado a cabo gobiernos progresistas en Madrid, como son los ERTE y ha sido la reforma laboral, tan distinta a la suya, que solo se dedicó en la devaluación salarial como palanca para tratar de ganar competitividad. Creo, señora Vaquero, y presentaré una moción consecuencia de esta interpelación con medidas propositivas, que es tiempo ya no de discursos genéricos, sino de acción, de medidas. ¿Qué es lo que usted quiere hacer en materia de empleo? Porque actualmente hay 53.059 parados que están esperando saber esas y no a través de agencias de colocación, sino a través del Gobierno de Aragón. Hay muchos más jóvenes como a los que usted ha saludado que están esperando saber, acabo, señor presidente, qué es lo que piensa para generar esa confianza, cuáles son esas políticas activas de empleo y, sobre todo, tras una evaluación de dichas políticas, cómo las piensa reorientar para alcanzar efectivamente ese empleo, pleno empleo, con los datos que usted misma reconoce haber heredado, aquellos que lo rozan. Gracias, señora Gastón. Señora vicepresidenta, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Usted no escucha. Se viene aquí ya con el discurso escrito y no escucha. Le he dicho desde el primer momento que la prioridad de este Gobierno, el mayor objetivo de sus políticas activas de empleo es que cualquier aragonés que quiera trabajar pueda hacerlo. Se lo vuelvo a repetir, señora Gastón. La prioridad de este Gobierno es que cualquier aragonés que quiera trabajar pueda hacerlo. Se lo voy a decir en el tono que habitualmente utiliza usted. Yo creo que así me habrá entendido mejor. Y mire, con respecto a la de Airtex, voy a empezar por ahí, ya que es una de las cosas que ha introducido en el primer turno. De momento, fíjese, no vamos a contemplar
que lo tenemos claro lo que pasaría con esa plantilla, es ni que haya que pensar en su recolocación, que sin duda alguna estará claro que se trabajará por esa recolocación. Pero lo primero que ha hecho este Gobierno es conocer, trabajar para saber cuáles son esas causas y, sobre todo, trabajar para que la última opción sea pensar que hay que buscar la recolocación de todos los trabajadores, señora Gastón. Esas cosas se llevan desde los despachos, trabajando, informándose, con interlocución, con colaboración entre departamentos. Ya sé que eso es a usted algo que no entiende, que esas cosas en su Gobierno no se trabajaban así, señora Gastón. En cuanto a las políticas en materia de empleo, se lo he dicho, 3 niveles que no se han tenido en cuenta. Yo entiendo que es que, claro, el cambio de políticas a ustedes le parece muy disruptivo, señora Gastón, y le cuesta entenderlo. 3 niveles de actuación en políticas activas de empleo. Empresas, trabajadores, incluyendo también autónomos y emprendedores, y esos colectivos con mayores dificultades de inserción. A ellos vamos a dirigir la necesaria orientación en algunos casos, la formación en 3 niveles también de los departamentos del Gobierno, que es economía, empleo e industria, educación, ciencia, universidad y bienestar social. 3 niveles interdepartamentales, 3 niveles de colectivos a los que nos vamos a dirigir nuestras políticas activas de empleo. Si usted quiere que yo le haga una tabla con todos los programas, métase usted en la página del INAEM, señora Gastón, y eso se lo pide usted a quien por escrito lo puede pedir, que no. A ver, mira, señora Gastón, usted está aquí para hacer preguntas. Para dirigirse a sus directores generales, ¿se le ha pasado ya el plazo, señora Gastón? O sea, yo le voy a hablar de las políticas, Un momento, señora consejera, señora vicepresidenta, un momento, por favor. Señora Gastón, ha tenido su turno, ha expresado sus palabras, ha expresado su interpelación. Ahora manténgase en silencio y escuche a la vicepresidenta, por favor. ¿Ha tenido usted la posibilidad de leer y de estudiarse cuáles son nuestros presupuestos? Ahí tiene datos e información. Y usted aquí me habla de la política general de empleo del Gobierno de Aragón y es lo que le estoy diciendo, hacia dónde va orientada. ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestros niveles de actuación? Y, sobre todo, el objetivo final, que es alcanzarlo en colaboración con los agentes sociales, con quienes se van a desarrollar en breve cuáles son todos y cada uno de los programas que se van a desarrollar. Pero usted no me ha hablado de algo, señora Gastón. Usted no me ha hablado de cuál es la mayor amenaza que va a tener que afrontar el Gobierno de Aragón y que es el Gobierno de España. Usted no ha hablado de ese gran muro que ha levantado el Gobierno de España y que deja a Aragón al otro lado, que rompe con el principio de igualdad, que rompe con el principio de solidaridad territorial. Por primera vez, un Gobierno de España que durante un Gobierno de España que durante 45 años ha tenido que afrontar amenazas desde fuera, ahora es la amenaza el Gobierno desde dentro y los ciudadanos van a tener que defenderse de su propio Gobierno. Gracias, señora vicepresidenta. Y otro programa, y ya termino, señor presidente, que ustedes abandonaron, el talento, nuestro programa de talento, porque no tiene que haber ni un solo aragonés, joven o mayor, que tenga que abandonar Aragón por falta de oportunidades. Y ahí también vamos a destinar fondos para tapar su fracaso en materia de talento. Señora Gastón. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Interpelación relativa a la planificación de la transición energética en Aragón mediante la redacción del Plan Energético de Aragón 2430, formulada a la consejera de Economía, Empleo e Industria por el diputado señor Guitarte. Buenos días, presidente, señora vicepresidenta y consejera de Economía, señorías. En el año 2015, Aragón tenía instalados 1.771 megavatios de potencia de energía eólica y en el 22 esa fuente de energía alcanzaba 5.028 megavatios, es decir, la había multiplicado por 3.
Y respecto a la energía fotovoltaica, en 2015 tenía instalados 168 y en 2022 esa potencia instalada alcanzaba los 1.851, la había multiplicado por 11. En el periodo que va del 1 de enero del 2018 al 20 de marzo del 23, 369 proyectos de energías renovables que representan una potencia instalada adicional de 12.423 megavatios habían obtenido el permiso ambiental de su tramitación ante el INAGA. Sin embargo, a pesar del relevante papel que evidencian estas cifras en el sector de energías renovables de España y el salto que en un periodo muy breve se ha realizado, el despliegue de energías renovables que se está llevando a cabo en Aragón, nuestra comunidad autónoma ha carecido de legislación propia, así como de los instrumentos de planificación y gestión sobre políticas energéticas y para la adaptación al cambio climático. Pero no porque no tenga una regulación o un marco jurídico al que atenerse. Leo textualmente la disposición adicional tercera, que se llama Planificación y Zonificación del Decreto Ley 1 del 23 de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón. Dice textualmente: el departamento competente en materia de energía, es decir, el suyo, redactará el Plan Energético de Aragón 2024-2030, que en lo que respecta a las energías renovables tendrá rango de directriz especial de ordenación del territorio, dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor de este decreto ley. El plan incorporará las conclusiones a las que se refieren los dos apartados anteriores que menciona ese mismo artículo. Esos apartados anteriores se refieren a la constitución de un grupo de trabajo entre los departamentos correspondientes, que también los menciona el propio decreto ley, que son el de energía, el de despoblación, el de ordenación del territorio, el de medio ambiente y con la asistencia del INAGA. Es decir, creará grupos de trabajo en el plazo de 4 meses que deberán tener sus conclusiones en el plazo de 6 meses. Lo preocupante es que este decreto, el decreto que entró en vigor el 21 de marzo de 2023, hace ya casi 8 meses, mucho nos tememos que no haya dado ni un solo paso. El plazo para elaborar el plan era de un año, el despliegue hasta ahora se ha hecho y se sigue haciendo sin plan alguno. Y por eso le preguntaba si los trabajos de elaboración de este nuevo plan comenzaron al aprobarse el decreto, comenzaron anteriormente, o quizá en su consejería o en su departamento ya existe una documentación previa, ya están las conclusiones de esos grupos de trabajo o todavía no. No sé si nos lo puede confirmar en un sentido o en otro. Lo peor de todo es que el Plan Energético de Aragón caducó en 2020, lleva más de 3 años caducado y a pesar de eso seguimos sin actuar. El despliegue de renovables ha crecido de manera exponencial y crece a un ritmo imparable. Y no es mi intención señalar problemas con las fechas o con los retrasos respecto a este decreto del 23. Nuestro deseo es trasladar a la reflexión de la Cámara y al Gobierno que Aragón necesita de manera urgente y taxativa un plan de transición energética, elaborado con rigor, pero elaborado de manera urgente. Y que esta obligación no hay que esperar a crearla por ninguna ley, ni esta determinación ya está determinada por la legislación aragonesa, que anteriormente ya existía la misma necesidad imperiosa de ajustar la política energética de Aragón a las políticas europeas. Y, en consecuencia, sigue siendo una obligación y, además, sigue siendo del más elemental sentido común. Incluso parece que se vaya por ese camino, pero el Gobierno podría continuar el modelo que siguió el anterior consejero del PAR del mismo ramo, quien con el plan energético caducado, que era su responsabilidad, anunciaba a los agricultores curiosa política de energía que decía, entre comillas, que se puede aplicar la expropiación forzosa para los molinos. Es decir, la única estrategia de ordenación territorial que trasladaba entonces el Gobierno de Aragón para las renovables era la expropiación forzosa de las parcelas de los agricultores o de los pastos o de los montes. Tenemos esa opción, tenemos por seguir por ese camino que era el del anterior consejero del ramo, o por el contrario puede caminar en la senda de la seguridad jurídica, aprobar ya un plan que ajuste al paquete de invierno de la Unión Europea, un plan que busque los consensos, que cuide a los aragoneses y a su territorio. Tenemos que decidir si en Aragón encauzamos un proceso que va a seguir sí o sí, es decir, el proceso se va a dar, se está dando, aunque nosotros queramos que no sea así. El calentamiento global y las consecuencias del cambio climático están cada vez más presentes en nuestra vida. La transición energética es un proceso de cambio tecnológico y energético que va a continuar, tengamos plan o no tengamos plan. Lo que sucede es que la vida de los aragoneses, sus oportunidades de mejorar su calidad de vida, sus posibilidades de participar en los beneficios de este cambio económico y otras muchas cuestiones dependen de ese plan energético que todavía no tenemos. Si le ofrecemos una mínima seguridad a las gentes del territorio que van a aportar ese paisaje, o por el contrario, si continuamos con la política del avestruz, metiendo la cabeza, no queriendo ver lo que pasa y dejando que cada cual actúe a su libre manera.
Lo que se decide es si compartimos con la Unión Europea que la transición energética es un proceso tecnológico y también un cambio social. Si facilitamos que las comunidades energéticas, que los particulares, que las empresas, las viviendas y los edificios públicos puedan producir su propia energía. O si, por el contrario, seguimos como hasta ahora, es decir, entregando el 99% del sector de las renovables, que va a ser el 99% de la energía, a grandes grupos y a fondos de inversión, precisamente cuando la normativa está diciendo que los ciudadanos tienen que participar en ese proceso con su nuevo papel de prosumidores. Por esa razón, por eso es lo que le interpelamos. Si tiene su departamento claro cuál va a ser la política en materia de planificación de transición energética y en qué plazo se va a desarrollar. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señora vicepresidenta, es el turno de palabra. Gracias, señor Guitarte, y además agradezco su tono, siempre bien intencionado y coherente con cuál ha sido sus principales objetivos. Mire, polvo, niebla, viento y sol. Estas son las palabras que utilizaba Labordeta en una de sus canciones para describir cuál era la imagen de Aragón, y coincidimos plenamente con ello. Aragón es una de las comunidades más extensas de nuestro país. El 10% de la superficie está ocupado por Aragón, a pesar de ser una de las más despobladas. Tenemos viento, el viento prácticamente está presente en las 3 provincias. Y tenemos sol, porque prácticamente también a lo largo de muchos meses hay días soleados y precipitaciones escasas. Sin duda alguna, estas condiciones favorecen que pueda haber ese despliegue de renovables y que seamos una comunidad autónoma atractiva para generar esta fuente de energías, como digo, renovables a través de las eólicas y de las fotovoltaicas. Mire, yo le voy a dar los datos a día de hoy, ya que me pregunta por cuál es la situación actual en estos momentos en el departamento, y yo se lo voy a dar. Principalmente en materia de energía eólica, en el mes de noviembre hay 172 parques en funcionamiento y 126 parques que están en tramitación. En materia fotovoltaica hay 1.924 plantas en funcionamiento y 596 plantas que están en tramitación. Sin duda alguna, este volumen, estas cifras, vienen explicadas por alguna serie de circunstancias, como es el cambio de normativa que se llevó a cabo al final de la legislatura y que determinó las mayores capacidades de acceso y conexión a nudos de transporte. Y digo al final de la legislatura, tras 8 años, porque luego me servirá para enlazarlo con la segunda intervención. Además, hay un plan europeo de descarbonización que apunta hacia el desarrollo de estas energías. Y luego, por otro lado, sin duda, el apoyo indudable a las energías renovables que hemos llevado a cabo los gobiernos responsables, conscientes de la necesidad de buscar alternativas en materia energéticas y más en una comunidad autónoma como Aragón, que nos puede hacer convertirnos en líder. Mire, lo que esta Dirección General está haciendo, sobre todo, es, lejos de mantener criterios políticos en el tratamiento de las renovables, está llevando a cabo estrictamente el cumplimiento de la ley. Por un lado, que si los expedientes son acordes a la normativa, se aprueban. Y si los expedientes no lo son, los rechazamos. Como digo, ningún criterio político. En ello, en el plan energético estamos trabajando. Usted me preguntaba si nos habíamos encontrado algo. Pues mire, señor Guitarte, 8 años perdidos. Llegamos tarde a la ordenación. Nada en estos últimos 8 años. Un despliegue masivo de renovables sin ordenación, sin planificación, sin regulación y sin transparencia. Eso es lo que nos hemos encontrado. Gracias, señora Vaquero. Señor Guitarte. Bien, la cuestión en la que quería insistir es precisamente cuándo, con qué criterios
se va a dar cumplimiento a esa legislación que ya tenemos. Es cierto que tenemos desde muy finales de la legislatura pasada, en concreto desde el mes de marzo, pero que nos obliga como legislación vigente, teóricamente, en el plazo de un año, tener el plan energético de Aragón en disposición. Esa disposición adicional, que es la tercera, pero entre la primera, la segunda y la cuarta que continúa, definen un marco de elaboración que es puramente técnico, que casi deberíamos poder seguir y que pensamos que el Gobierno debe hacer el esfuerzo de constituir ese grupo de trabajo entre los 4 departamentos implicados, porque habla de los 4 departamentos implicados, aunque luego la figura jurídica sería una directriz especial del Departamento de Vertebración del Territorio. Pero la convocatoria de ese grupo de trabajo parece decir la legislación que tiene que encabezarla su departamento, el Departamento responsable de Energía. Y ya sé que no se cumplirá en ese plazo de 6 meses para dar las condiciones, pero bueno, el tema es que sabemos que es un tema urgente precisamente porque llevamos 8 años sin regulación alguna que aplicar al sector. Nosotros pensamos que eso es inaplazable, que buena parte de los problemas que tiene el despliegue de renovables en Aragón no habrían existido, no existirían o serían muy inferiores de haber existido esa ordenación y que este plan nuevo debe cambiar de criterios, que debe poner a las personas, a la ciudadanía en el centro de su plan. Aquí hay un criterio que se ha intentado siempre olvidar, y es que la Unión Europea, en sus procesos iniciales de la transición energética, lo que hablaba siempre era de un modelo en el que el ciudadano, dado que por primera vez en la historia lo permitía la tecnología, pudiese producirse su propia energía. Era el modelo del ciudadano prosumidor, es a la vez consumidor y productor de energía. Es decir, la potenciación prioritaria del autoconsumo, de las comunidades energéticas, de las comunidades municipales de producción de energía, de pequeñas empresas públicas de producción de energía. Ahí tenemos el modelo que le citamos con mucha frecuencia, pero en Alemania el 60% de la producción energética está en manos del autoconsumo de las comunidades energéticas municipales o de pequeñas empresas municipales de producción eléctrica. Es un cambio es un modelo muy diferente al que estamos aquí aplicando por la vía de los hechos, que es dejar todo el sector en manos de grandes grupos de inversión y no en la ciudadanía, que sería la principal ventaja, el principal aporte para el beneficio de nuestros propios conciudadanos aragoneses, pero también de nuestras propias empresas, de nuestras pequeñas empresas. Es necesario impulsar ese autoconsumo y las comunidades energéticas. Nosotros también creemos que el sector público, necesitamos que ese sector público sea sector ejemplar en la responsabilidad de esa transformación en sus propios edificios y en sus propios vehículos, instalaciones, donde debe promover planes municipales y comarcales de energía para impulsar esta situación. En ese sentido, necesitamos el apoyo del Gobierno de Aragón para el desarrollo de comunidades energéticas en el medio rural. Para ello sería muy importante también apoyar iniciativas como la Agencia Provincial de la Energía de Teruel, que intenta desarrollar la Diputación Provincial. Y este proceso no puede ser jerárquico ni centralizado. Para tener éxito en este cambio social en relación con la energía se requiere la participación social y la implicación de la ciudadanía. La transición energética no es solamente números macro de los gobiernos y las administraciones fijan cuando quieren decir cuál es su contribución al cambio climático. La transición energética se hace en cada piso, en cada casa, en cada empresa, en cada ayuntamiento. Y ahí los números son más complicados porque las tecnologías están en proceso y, por lo tanto, hay que graduar el cambio progresivo de la tecnología. Pero sería muy útil para eso el Plan de Transición Energética de Aragón, y que puede tomar como referencia los planes que ya existen y que tienen éxito en otras comunidades autónomas, como en España, por ejemplo, el caso muy próximo de Navarra, o lo hiciese como los modelos de otros países, como he citado antes, el caso de Alemania o el de Dinamarca. Esa es una de las decisiones fundamentales del Plan de Transición Energética de Aragón, es impulsar la aprobación y aplicación de esta directriz especial en el que se proteja ciudadanía en el proceso de transición energética. Señor Guitarte. Sí, finalizo ya. Y también creemos que este plan debe abrir la posibilidad de compensación por la captación de CO2 a quienes llevan décadas cuidando de los bosques o de los árboles frutales que también fijan CO2. Ese sería un cambio energético social y puede impulsar un importante desarrollo económico. Gracias. Gracias, señor Guitarte. Es el turno ahora de la vicepresidenta. Gracias, señor presidente, y espero no agotar su paciencia y su generosidad. Señor Guitarte, efectivamente le decía que no nos hemos encontrado nada, pero ya se está trabajando desde la Dirección General. Hay una disposición a la cual usted hacía referencia en su exposición
y ahí se asume la obligación de redactar ese Plan Energético para Aragón 2024-2030 y se convertirá en una directriz especial de ordenación del territorio. El Departamento está trabajando ya en ello y esperamos que también ahí se puedan incorporar no solamente las aportaciones de ese grupo de trabajo, sino también las conclusiones que, de manera paralela con esa comisión de investigación que se aprobó ayer en estas Cortes, seguro que todos los grupos parlamentarios van a poder hacer aportaciones para ver cuál es el camino que hay que seguir y que se puede trazar entre todos. Pero luego, además, también sabe que tenemos pendiente la elaboración del Plan Aragonés Integrado de Energía y Clima 2024-2030, que tiene que estar integrado en el Plan Nacional y donde ahí coincidimos plenamente con los criterios que se tienen que desplegar y que tienen que ver con la vertebración y el equilibrio territorial, con el desarrollo del tejido industrial ligado al desarrollo de las renovables, con la optimización y el desarrollo de las infraestructuras energéticas, la promoción y el desarrollo de las energías renovables, ahorro y diversificación y uso eficiente de la energía, minimización del impacto ambiental tan importante. Eso forma también parte de cuáles son nuestras prioridades y en las que estoy convencida que ustedes estarán de acuerdo, no solamente la regulación y la planificación como tal de estas fuentes de energía, sino también el impacto en nuestros recursos paisajísticos y naturales. Ese es otro de los principales objetivos que perseguimos también con esta regulación y, además, también el respeto a la autonomía municipal, el evitar la crispación y la conflictividad que en los municipios aragoneses se han visto enfrentados muchas veces al desarrollo de una energía que debería de ser amiga, pero que las prácticas llevadas a cabo por el anterior Ejecutivo han provocado ese conflicto y esa crispación. Por eso también es uno de nuestros objetivos contar con el territorio en esta regulación. Por otro lado, ha introducido usted un tema que me parece muy importante y que estoy convencida de que también desde su grupo parlamentario podrán ayudarnos a ello, y es el desarrollo de las comunidades energéticas y de autoconsumo. Le informo, aunque creo que lo hice en la comisión relativa a los presupuestos, que hay un protocolo de colaboración entre las diputaciones provinciales, el Gobierno de Aragón, el clúster de energía y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, que esperamos poder desarrollar en breve, para el fomento y la creación de comunidades energéticas locales en Aragón y trabajar también en otros proyectos que sean innovadores en materia energética. Tenemos un compromiso, señor Guitarte, con todos los aragoneses y, sobre todo, también con la sostenibilidad y con el desarrollo de las energías renovables. Sabemos que vamos muy justos de tiempo porque no se hizo nada en estos últimos 8 años y, a su pregunta de qué nos hemos encontrado, no nos hemos encontrado nada. Por eso, ahora en lo que estamos insistiendo con determinación, con esfuerzo y con trabajo es en poder desarrollar este tipo de energías y hacerlo a través de una directriz. Nuestro compromiso firmemente es la ordenación y ello es máximo. Requiere mucho trabajo, pero sabemos que vamos a poder contar con todos. Usted me decía también cuál era ese camino que tendríamos que seguir. Desde luego, el grupo de trabajo le aseguro que estará integrado por todos aquellos departamentos que van a tener competencias y que, sobre todo, van a tener muy en cuenta también la regulación que existe, no solamente a nivel autonómico, también a nivel nacional y también a nivel europeo, porque eso va a marcar ese camino. Pero le aseguro que puede estar tranquilo, porque el cambio ha llegado. Es cierto que, como se ha dicho aquí, el Gobierno de Aragón no se comprometió, y quiero aclararlo, a esas moratorias, porque, como le he dicho en la primera parte de esta interpelación, lo que está haciendo en estos momentos el Gobierno de Aragón es cumplir la ley. Cumplir la ley y responder también a las expectativas de todos y cada uno de esos proyectos, teniendo en cuenta los problemas que se detectaron en la anterior legislatura, sobre todo con el Instituto, el INAGA, en la tramitación de esos expedientes. Donde antes había oscurantismo, desde luego lo que vamos a poner es transparencia y claridad. Donde antes había indicios posibles de irregularidades y que vamos a ver en el desarrollo de esa comisión de investigación, ahora se está cumpliendo la ley al pie de la letra. Donde antes había silencio,
Tiene que haber, como digo, claridad, rendir cuentas y dar explicaciones. La posición del Gobierno y de esta consejería es muy clara. Defendemos la instalación de las energías renovables, pero siempre que se materialice con ordenación, regulación y planificación. Siempre que se cuente con el consenso de los habitantes del medio rural y especialmente en aquellos municipios donde nuestros recursos naturales, nuestro paisaje es una fuente de riqueza tan importante como el de la energía que pueden provocar estos parques. Y siempre con respeto a nuestro modo de vida. Eso es lo más importante. Un modelo económico y lugares de alto valor cultural, paisajístico y patrimonial que no tenga usted ninguna duda que vamos a respetar. Muchísimas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. Siguiente punto del orden del día. Interpelación relativa a la política general en materia de gestión forestal formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por la diputada señora Soria. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Pues, señora Vaquero, de primero de carrera hemos pasado de posiblemente haber indicios a haber indicios. Acudan a la Fiscalía, que ya tardan. Señor Blasco, buenos días. Hoy le interpelo porque estamos interesados desde el Grupo Socialista en que nos traslade cuál es la política general que su departamento va a llevar en materia de gestión forestal. Hablábamos la semana pasada en la Comisión de Hacienda, donde nos presentaba su presupuesto para su consejería, de que ascendía su presupuesto a 326,1 millones de euros, lo que suponía un incremento de 30 millones en torno al 9,27 de incremento respecto al de 2023. Una cifra importante cuantitativamente, pero que enmascaraba una importante reducción presupuestaria en las áreas medioambientales. Sobre todo, se veía reflejado en ese incremento, en cierta manera injustificado, de los gastos de estructura derivados del cambio que usted había dado a la Consejería de Medio Ambiente. Para gestionar las competencias que el anterior Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente llevaba a cabo, no solamente han aumentado el gasto estructural de la gestión común en Secretaría, sino también han creado nuevas direcciones generales. Se ha dividido Dirección General de Gestión Forestal y Medio Natural en dos y, del mismo modo, la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental. Además, desaparece el concepto de cambio climático en las direcciones generales. No sé si a modo de negación, pero desde luego, cuando menos, a modo de minusvalorar un poquito el problema y el gran reto que tenemos por delante y que comparten muchos científicos y gran parte de la población. Si vamos al presupuesto de las direcciones generales ambientales, el presupuesto de las 4 direcciones con competencias ambientales ha pasado de 122,3 millones en 2023 a 108,34 millones. Estamos hablando de que se produce una reducción neta de 14 millones, lo que viene siendo una reducción del 11,4%, y que su mayor parte afecta a la gestión forestal en donde hemos pasado en 2024 a tener 51,14 millones y, sin embargo, en el 2023 teníamos 66,5 millones. Es decir, que estamos viendo que se experimenta una reducción del 23%, 15,4 millones en materia de gestión forestal. Y si analizamos los datos, es decir, si hacemos una comparativa del presupuesto que en materia de protección y mejora del medio natural había entre los años 23 y 24, pues, como digo, pasamos de 66,5 millones en el 23 a 51,14 millones en el 24. No solamente se producen drásticas bajadas, sino que incluso en las transferencias de capital desaparecen partidas, por ejemplo, para la construcción y mejora de los centros operativos de prevención y extinción de incendios, de Sarga. Desaparecen también las transferencias de capital a corporaciones locales. También podemos ver reducciones en las inversiones reales. Es decir, que vemos que realmente esta materia se ha visto afectada por una drástica e importante reducción. Y por eso es nuestra preocupación en este momento, cuando vimos y analizamos y estudiamos y trabajamos este presupuesto. Porque, además, dado que la única directora general que ha podido venir o que le han dejado venir a comparecer a las Cortes Generales sí que tuvo tiempo más que suficiente para exponernos cuál iba a ser la visión a largo plazo, es decir, en estos 4
4 años para un sector tan fundamental como es el forestal. Nos contó las metas, los objetivos, las líneas de acción y es verdad que muchas cuestiones, señor consejero, las compartíamos y estábamos en la misma línea, sobre todo en que tenemos montes con mucha posibilidad, con mucha riqueza y que si somos capaces de hacer una gestión forestal sostenible de todo ello, pues podemos generar oportunidades de futuro para las zonas rurales. Y yo, la verdad es que me fui relativamente tranquila de esa comparecencia de la directora general de Gestión Forestal, pero claro, al contrastarlo con la partida que ustedes han asignado a su dirección general, pues entienda mi preocupación, porque claro, todas las cuestiones que puso encima de la mesa que se iban a llevar a cabo, me faltan cifras, me faltan números, porque claro, ¿qué van a hacer o cómo van a hacer el nuevo plan forestal? ¿Cómo van a hacer la prevención de los incendios de sexta generación que están a las puertas? El plan de reforestación, pues escuchamos en Teruel que lo quería poner en marcha, pero entiendo que algo más allá que plantar arbolitos, como su propio nombre indica, pondrán en marcha. Me gustaría saber algo más que me adelantara. Y también, por ejemplo, los planes de ordenación de los montes. Por tanto, hoy quiero interpelarle, voy a quedar a la escucha de las cuestiones y explicaciones que me dé y espero que en esta ocasión sí que haya habido una correlación entre lo que pregunto y lo que me contesta. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Señor consejero, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señorías. Señora Soria, en materia de gestión forestal, mi opinión es que más presupuesto no es sinónimo de mejores resultados y luego se lo explicaré. Yo creo que tenemos 10 minutos para hablar de gestión forestal y a eso me voy a ceñir, que es la pregunta o la interpelación que usted me hacía. Más del 50% de la superficie de la comunidad autónoma, 2,6 millones de hectáreas, tiene la consideración de terreno forestal. De estas 2,6 millones de hectáreas, 1,3 están arboladas. Es un medio natural aragonés rico y variado, tan variado que ni los problemas son los mismos ni las soluciones son las mismas. Pero, en cambio, lo que sí que debe compartir toda la superficie forestal aragonesa es la idea de llevar a cabo una gestión forestal sostenible y activa. La palabra sostenible ahora la empleamos para todo, pero en nuestro caso la añadimos con activa, que ha sido la gran olvidada, en mi opinión, en ejercicios anteriores, en legislaturas anteriores. Un bosque desatendido, como los tenemos, es materia orgánica lista para inflamarse y propagar un incendio. Aún se pueden ver en los bosques de Aragón los restos de árboles caídos en las tormentas de nieve Filomena o Gloria. Aún están en el suelo o tumbados. Es imprescindible, por tanto, realizar trabajos selvícolas de prevención que permitan reducir la intensidad y la extensión de los incendios. En Aragón, en el año 2023, se van a destinar 4,9 millones de euros al operativo de prevención y extinción de incendios de Sarga. Y también vamos a usar la colaboración empresarial público-privada. También es necesario insistir en que es muy importante visibilizar y dar a conocer a la ciudadanía y a la sociedad en general los beneficios que aportan los bosques y el importante trabajo de las administraciones como gestores del territorio forestal. Porque cortar madera o leña, siguiendo un plan técnico preestablecido, no solo no es malo, sino que además de ser positivo para los montes, genera multitud de beneficios para el conjunto de la sociedad. Por ello, la gestión forestal sostenible y activa que pretendemos impulsar se basa, primero, en la adecuación del marco procedimental actual interno de la propia Administración para hacerla más flexible y más ágil, lo que sin duda conlleva la revisión de, entre otras normativas, de la circular de aprovechamientos forestales, ya que la revisión que se hizo en el año 17 fue
poco ambiciosa en cuanto a la simplificación de los procedimientos. En segundo lugar, la potenciación de la redacción de los instrumentos de gestión forestal sostenible y la ejecución de los trabajos que propongan para la mejora de las masas forestales. Es necesario continuar y ampliar la redacción de los instrumentos de gestión forestal, ya que en la actualidad Aragón tiene aproximadamente solo el 8,3% de la superficie forestal sujeta a este tipo de documentos. Estamos en el vagón de cola de España en 2024, en 2023. En la ejecución de los planes contemplados en los instrumentos de gestión forestal es muy importante la colaboración público-privada. Para cumplir con la planificación que establecen los instrumentos de gestión forestal, tenemos la vía de los aprovechamientos, que pueden ejecutar las empresas privadas cuando económicamente es viable. No debemos de olvidar que los instrumentos de gestión siempre hacen una planificación de las cortas conservadora, ya que la cantidad de madera que se corta siempre está por debajo del crecimiento anual de la propia masa forestal. En los últimos años, los montes de utilidad pública en Aragón se han cortado poco menos de 200.000 metros cúbicos de madera. 200.000 metros cúbicos de madera. Mientras que los bosques aragoneses han crecido en 1.300.000 metros cúbicos de madera. Lo que quiere decir que lo que se corta de madera en Aragón representa aproximadamente un 15% de lo que crecen las superficies forestales de Aragón. Tenemos que hablar con los interlocutores para gestionar bien los aprovechamientos de los montes. Y esto, señora Soria, con cortesía, le diré que no se hizo en los últimos 8 años, porque el consejero de entonces se dedicó a lo que le parecía más interesante y abandonó la gestión forestal sostenible y activa, que este Gobierno pretende poner en marcha para la mejora de las empresas, la mejora de los ayuntamientos, de los terrenos públicos, para la mejora de la gestión forestal y la mejora de los bosques aragoneses. Luego le continuaré en el turno de réplica. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Soria. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, a ver si me aclara algo. Si usted está planteando y poniendo encima de la mesa, por ejemplo, que el bosque está desatendido de tal manera que puede ser foco de incendios, que tenemos que arreglar y poner en marcha todas las herramientas porque estamos en el vagón de la cola, recortando 15 millones, ¿cómo van a hacer todo esto? Espero que me conteste a esto, porque sigue sin contestarme absolutamente a nada. No me ha dicho qué van a hacer o cómo van a hacer el nuevo plan forestal. No me ha dicho nada del plan de reforestación, del operativo de incendios, del plan de ordenación de nuestros montes. Pero no se preocupe, que yo soy maña, soy Capricornio y no voy a descansar. Y me empeño de seguir preguntándole día tras día. Lo que está claro, señor consejero, es que se produce un recorte de más de 15 millones. Se mantiene en gastos corrientes, pero sufre una fuerte reducción en los capítulos 6 y 7, en inversiones de la Administración y del propio sector, que es que lo he ido desgranando uno a uno y lo único que he hecho es coger sus datos. Es que lo puede ir viendo. O sea, he hecho una comparativa, que es muy sencillo. Las inversiones directas de la Administración se reducen un 30%. Estamos hablando de que pasamos de 26,4 millones a 18,3 millones. Y las subvenciones bajan un 20%. Difícilmente puede mejorarse la gestión del monte, y con eso empezaba esta segunda intervención, si las inversiones en su mantenimiento y mejora sufren esta drástica reducción. Además, usted forma parte de un equipo de gobierno que ha venido
anunciando a bombo y platillo que han hecho un techo de gasto récord, histórico. Pues fíjese si es tan histórico que va a pasar a la historia también ese techo de gasto como el que más ha recortado en materia de gestión forestal. Porque si es tan histórico, si es tan de récord, ¡guau!, 15 millones menos. Por otro lado, decirle también, porque estoy convencida de que me lo va a decir, y ya que no me lo ha dicho en la primera y no voy a tener una tercera oportunidad, me adelanto a usted porque ya me quiso hacer ver algo parecido en la comisión. Me va a decir que este recorte se produce porque no hay fondos europeos. Ya siento haberle hecho un spoiler porque sé que van a ir por ahí los tiros de su respuesta. Entonces, claro, a mí me gustaría saber cuando ustedes presentan ese PowerPoint que nos dan a los miembros de la oposición y que podemos ver, ¿a qué se refieren entonces con el esfuerzo propio? Porque si ustedes hablan de esfuerzo propio, poco esfuercico hemos hecho en materia de gestión forestal, que han recortado 15 millones. Y por otro lado, aclárense con los fondos europeos, porque o llegan o no llegan, o se ejecutan o no se ejecutan, o incluso si llegan y no están ejecutados, como dijo en su día el señor Bermúdez de Castro, cabe la reprogramación, señor Blasco. Pero yo creo que ustedes se van delatando conforme van saliendo a esta tribuna y al final la gestión de los fondos europeos no va a ser tan negativa como el Partido Popular se ha empeñado en decir, no solo en los 4 años anteriores, sino también en esto. Hablaba usted también del impulso, que eso sí que lo compartíamos, se lo dijimos a la directora general de Gestión Forestal, el impulso a la silvicultura. Lo compartíamos, hablábamos cómo era uno de los retos principales, uno de los retos urgentes. Hablábamos incluso con ella de que Aragón tiene una superficie superior a 2 millones de hectáreas y que, fíjese, con el anterior Ejecutivo que había triplicado el presupuesto para hacer frente a eso, había sido totalmente insuficiente, es decir, que contábamos con que había que apostar por la silvicultura y darle de alguna manera un papel importante y, por supuesto, estar dotada de presupuesto. Porque usted ha dicho, y para una persona que ha gestionado, sobre todo más que yo, me parece un poco atrevido el decir que no se trata de que una dirección general o un área tenga dinero, sino que hay que hacer las cosas de otra manera. Bueno, sin perricas, me parece que no se pueden poner en marcha acciones ni medidas. Entonces, claro, señor consejero, nosotros queremos hacerle ver que tenemos esa preocupación por el recorte que se ha producido en gestión forestal. Le adelanto que compartíamos la visión que había puesto encima de la mesa la directora general de Gestión Forestal. Es verdad que sigue sin responderme a una serie de preguntas que voy a dejarle nuevamente encima de la mesa a ver si esta segunda esta segunda parte de la interpelación me responde algo, y me gustaría saber, en primer lugar, el nuevo plan forestal, porque lo han anunciado, porque además hablaban de que el que se había aprobado en enero de este año, dotado de 65 millones, pues tenía muchas carencias. Es un plan que además se llevó a cabo con un importante proceso de participación. Me gustaría saber qué ejes, cuándo lo piensan traer, qué memoria económica. Voy terminando también con el plan de reforestación, que sigue sin decir absolutamente nada, el operativo de incendios, los planes de ordenación de nuestros montes. Yo creo, concluyo ya, señor consejero, que compartimos que necesitamos una gobernanza forestal, que necesitamos más coordinación, más colaboración, y por eso entiendo que con este recorte de más de 15 millones que se ha producido lo va a tener muy complicado. Gracias. Gracias, señora Soria. Señor consejero. Me queda muy poco tiempo y tengo mucho que decirle, pero tengo mucho que decirle a la pregunta que usted me ha hecho, que es ¿cuál es la política general del Gobierno en materia de gestión forestal? Y usted me repite la comparecencia de presupuestos del otro día, porque usted habla de lo que usted quiere y yo hablo de lo que yo creo que es la propuesta del Gobierno en materia de gestión forestal. Y yo creo que le he dicho bastante, pero le voy a explicar más. Solo 20 segundos. El Partido Socialista, cuando gobierna, todo lo arregla aumentando el presupuesto y luego le da igual la gestión en sanidad, en educación y también en gestión forestal. A nosotros nos preocupa la economía
y la gestión. Y le he dicho lo que pretendemos hacer en materia de gestión. Lo primero que vamos a hacer, o una de las cosas que vamos a hacer, continúo con lo que le estaba diciendo, es que vamos a convocar la Mesa Autonómica de la Madera para reunir a todas las empresas que han estado completamente desligadas de la gestión forestal, porque así lo decidió el anterior consejero. Al mismo tiempo, queremos evaluar el estado sanitario de las propias masas forestales, que no se ha evaluado, siendo conscientes de que la principal amenaza en este momento es la sequía, ya que cualquier pequeña variación en las precipitaciones totales o en régimen de las mismas les afecta muchísimo porque están ya en condiciones muy limitantes. En relación a la política de prevención y extinción de incendios, de la que usted me hablaba ahora, la política de la última legislatura fue errática. El director general opinaba una cosa, el consejero opinaba la contraria. Y durante los últimos 4 años se habló de un nuevo modelo operativo que nunca se llegó a definir. Esta legislatura pretendemos que no sea errática. Se va a continuar con el operativo a través de la empresa Sarga, lo hemos dicho, lo vamos a mantener, pero se completará también con trabajos con las empresas privadas. El mantenimiento de estas operaciones con la empresa Sarga debe basarse en el cumplimiento de unos objetivos, que es lo que todo el mundo se plantea. Y de otra parte, objetivos de producción, y de otra parte, en la constante mejora de las condiciones de trabajo que tienen los trabajadores. Ahí sí que tenemos fondos europeos para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de Sarga. Y voy a hablar, porque me queda poco tiempo, de la inversión y la gestión. Y quiero aportarle unos datos. El número de incendios depende del número de igniciones que se produzcan, como demuestra la estadística muy similar a lo largo de los años. Pero por ser un verano muy caluroso, no hay más incendios, o estos no se vuelven más grandes. Y para muestra un botón, en 2023 se han batido los récords de temperaturas y en cambio ha sido un año extraordinariamente bueno para Aragón. No lo digo porque haya sido mi gestión, sino porque no se han producido incendios y se han quemado escasamente 38 hectáreas a lo largo del verano. Pero además, tanto ni el número de incendios ni la superficie quemada dependen de la cantidad de dinero invertida en áreas de prevención y extinción. Y otra prueba, en el año 22, con una inversión de 34 millones de euros, similar a la de este año, se quemaron 22.000 hectáreas. Luego, más dinero no es menos incendios. Hay que profundizar en la gestión. Lo que sí que debería depender de la inversión es el número de hectáreas forestales en las que se han realizado trabajos de prevención, que es lo que ustedes abandonaron. Por tanto, trabajos de gestión forestal. Se considera fundamental la reactivación de una política de reforestación o revegetación, con especial incidencia en las áreas que han sufrido incendios forestales. Para aumentar las actuaciones... Señor consejero, vaya finalizando. Termino. Para aumentar las actuaciones que se han realizado hasta la fecha, se van a implementar 2 líneas de trabajo. De una parte, la revegetación mediante inversión pública del Gobierno de Aragón y, por otra, la revegetación a través de convenios a 3 bandas con ayuntamientos, entidades propietarias, supervisión técnica de la Administración e inversión por parte de la iniciativa privada en el mercado de la compensación de emisiones. El Gobierno de Aragón, como gestor... Gracias, señor consejero. Bueno, todas estas líneas de trabajo tienen que estar integradas en el Plan Forestal de Aragón, que vamos a actualizar, el que tenía el Gobierno socialista, porque no ha sido operativo. Muchas gracias. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Pregunta número 309/23, relativa al alumnado de segundo curso de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes del IE Río Arba de Tauste, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el señor diputado Urquizu Sancho, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Sancho. Señor Urquizu. Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera.
Lo que le voy a contar ahora es algo que viene sucediendo no solo en el Instituto Río Arba, sino que ha sucedido en otros centros educativos de nuestra comunidad autónoma. Como usted sabe, cuando comenzó el curso hubo problemas de contratación con profesorado de formación profesional. Es básicamente lo que ha sucedido. En este caso concreto, en este instituto, pues hay en estos momentos un grado medio de sistemas microinformáticos y redes, que es, creo, un grado que contribuye a la modernización de nuestro territorio, puesto que tiene que ver con el cambio tecnológico, y los alumnos comenzaron sin ese profesorado. De hecho, han estado así bastante tiempo y el próximo profesor se incorpora el próximo lunes, es decir, que incluso en esta semana pues, siguen careciendo del personal adecuado para poder formarse. Ustedes, en esta dificultad, que no es la primera vez que sucede, ha sucedido en más ocasiones, tienen algunas herramientas para haber podido suplir esta dificultad. En primer lugar, porque contratar a los interinos es una competencia del Gobierno de Aragón. Aunque se dirigieron al Gobierno de la Nación, al Ministerio, en realidad, como ustedes saben, es una competencia suya todo lo que tiene que ver con los interinos. Y, en segundo lugar, como ya le dije en la comparecencia al señor Cabello, existe un Real Decreto, justamente de este verano, donde establece en su artículo 165.6 que se puede contratar incluso a personal de formación profesional sin tener la titulación adecuada para poder cubrir estas plazas. Por lo tanto, existían herramientas suficientes para que dentro de sus competencias hubieran agilizado la contratación de este personal. Pero no quería hablar de la responsabilidad de lo que está sucediendo, porque creo que es más importante lo que le voy a decir a continuación, y es que me responda algunas preguntas, y no a mí. Hoy nos acompañan entre el público algunos de los padres de estos alumnos que no han podido cursar hasta ahora esta formación. Ellos han perdido en alguna asignatura el 20%, en otra el 30%, es decir, que han perdido una parte importante de su docencia y tienen miedo de que esto tenga algunas consecuencias. La primera es que no van a tener, en principio, toda la formación o capacitación necesaria para poder ejercer su profesión, es decir, que ya de por sí han perdido docencia y han perdido clase, pero puede tener consecuencias y ellos quieren saber cómo ustedes las van a lidiar. En primer lugar, respecto a las prácticas. Si uno no finaliza todo un trimestre de forma adecuada, pues no puede realizar prácticas en la empresa. ¿Cómo se va a solucionar esa dificultad? ¿Se van a recuperar las horas? ¿No se van a recuperar? Si no recuperan todas, aún así podrán cursar prácticas. En segundo lugar, el Erasmus. Ellos quieren hacer prácticas en Erasmus. ¿Va a tener consecuencias para el Erasmus de estos alumnos? ¿Se va a tomar alguna medida al respecto, de nuevo, para recuperar las horas o para que no tenga consecuencias? Señor Urquizu. Sí. Y finalmente, es importante la pregunta, y además hay gente que se ha desplazado, acabo ya. Y finalmente, también tiene consecuencias especialmente para algunos alumnos que han recibido unas becas. Van a perder sus becas en el caso de que no completen toda la docencia, que hayan tenido alguna dificultad para completar. Vaya terminando, por favor, señor Urquizu. Por lo tanto, Erasmus, prácticas, becas, es lo que ellos tienen esa incertidumbre y les gustaría saber si van a tomar alguna medida a este respecto. Y finalmente, ¿qué van a hacer para que esto no vuelva a suceder? Es decir, para que en el próximo curso no se encuentren con esta dificultad en los centros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor Urquizu. Y lo primero, saludar a las familias del Instituto Río Arba de Tauste que nos acompañan. Buenos días y gracias por acompañarnos. Voy a empezar por el final, señor Urquizu. Me dice que qué voy a hacer para que no ocurran todas estas cosas. Pues mire, desarrollar el reglamento del Real Decreto que ustedes hicieron el 18 de julio, pero que se les ha olvidado que no se puede aplicar si no se desarrolla. Eso es lo primero que vamos a hacer. Como las familias saben y usted también sabe, hemos tenido muchísimos problemas para contratar profesorado de formación profesional porque es un problema de oferta y de demanda. No tenemos gente dispuesta a hacerlo ni a trabajar, y menos con algunas exigencias que tiene la ley, como usted sabe. Cuando llegamos al Gobierno nos pusimos en contacto, como usted ha dicho, con el Gobierno de España, con el Ministerio, y les pedimos que nos contestaran y nos dijeran si, por favor, podíamos contratar a este profesorado sin el máster. Estamos esperando la respuesta. Entonces, se ha olvidado. Ahora bien, el Ministerio contestó familia por familia, diciéndoles que era competencia nuestra, pero a nosotros no nos contestó. Entonces, hemos hecho, ¿qué es lo que hemos hecho? Y usted lo sabe, sacar 60 plazas y como obtuvimos silencio administrativo, hemos contratado a personal que o no tiene el máster o lo están estudiando o lo están haciendo, pero hemos rebajado ese requisito. ¿Por qué? Porque por encima de todo está el bien del alumno.
y así hemos cubierto 60 plazas. Bueno, a día de hoy 54. ¿Qué ha ocurrido en Tauste? En el Instituto de Tauste había profesor y llegó, tomó posesión y renunció a la plaza y se ha ido a otro sitio porque él era de otra comunidad autónoma. Ayer, telefónicamente, porque hacemos los llamamientos telefónicamente para ir más rápidos en el procedimiento, conseguimos profesor. Ayer se adjudicó el profesor. Creo que hoy no se ha incorporado y se incorporará el lunes. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Lo que vamos a hacer, que me preguntaba el señor Urquizu, es desarrollar ese Real Decreto, que es muy complicado, porque ustedes han escrito que los profesionales deberán estar cualificados en calidad de personas. Consejera, vaya concluyendo. Voy. En calidad de personas expertas en el sector productivo, y no sabemos muy bien lo que quiere decir eso. Por lo tanto, lo desarrollaremos y, desde luego, que nuestro interés es el desarrollo de la formación profesional, sobre todo, no solamente en las capitales de provincias, sino en nuestros pueblos, y en ese sentido trabajaremos en esos módulos de formación profesional tan importantes que nos parecen. Gracias, señora consejera. Siguiente punto del orden del día, pregunta relativa al Colegio de Educación Pública Gascón y Marín de Zaragoza, formulada a la consejera de Educación por la señora Las Obras. Muchas gracias, presidente. Buenos días, consejera. La pregunta de hoy era, ahora va a entender por qué era, ¿cuándo tiene previsto el Gobierno de Aragón atender las necesidades del personal docente especializado del Colegio Gascón y Marín de Zaragoza para, de este modo, poder atender adecuadamente al conjunto del alumnado? La Asociación de Padres y Madres del Alumnado del Colegio Público Gascón y Marín de Zaragoza se dirigieron a todos los grupos políticos de este Parlamento para comparecer en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de estas Cortes de Aragón. Querían contarnos los déficits de personal en este centro educativo, Centro Preferente TEA de Trastorno de Espectro Autista. Mientras tanto, familias y equipo directivo de este colegio se concentraron en las puertas del centro ante el retraso de más de 2 meses en la contratación de personal para atender al alumnado con necesidades educativas. Venían a denunciar la irregularidad entre las ratios del alumnado ACNES, entre los que se encuentra el alumnado TEA, y los medios personales con que contaban para el aula. Este centro tenía más alumnado TEA de los que la norma permite y que afectaba al grupo de primero de primaria, ya que duplicaba el número de máximos de alumnos ACNEAES por aula, sin aplicar la reducción del alumnado ordinario, donde no se podían impartir las clases con normalidad. Esta semana los padres y las madres nos han avisado de que nos han comunicado que ya este problema de déficit de alumnado de este colegio, el Centro Preferente TEA, se ha solucionado, con lo cual poco más que añadir. Únicamente, Junta Aragonesista, nos alegramos muchísimo por el alumnado, el personal docente y las familias que tras 2 meses cuentan con los medios personales necesarios. Únicamente, señora consejera, ya conoce y ya sabe que esta situación no solamente es en Zaragoza, que se ha producido en algún otro lugar del territorio aragonés, que hay déficits de personal docente y, desde luego, que le pedimos que se solucionen todos cuanto antes para evitar que los equipos directivos o las familias no tengan que convocar nuevas concentraciones en los centros educativos. Gracias, presidente. Gracias, señora Las Obras. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Las Obras. Y en eso estamos, en que cada uno de los centros donde existe o surge, porque van surgiendo a lo largo de todo el curso, unas necesidades de auxiliares de educación especial, de terapeutas, de maestros especialistas en pedagogía terapéutica, ir solucionándolos. Y muchas gracias, porque a pesar de que ya está resuelto, me ha realizado la pregunta y a mí también me gusta venir aquí alguna vez a dar alguna buena noticia. Así que sí que está resuelto. El centro solicitaba un maestro especialista en pedagogía terapéutica y un auxiliar de educación especial. En el primer caso, esa incorporación se produce el otro día, el lunes día 13, y en el caso del auxiliar de educación especial, pues el nombramiento ya se hizo el viernes pasado. Como le han comunicado bien las familias, las necesidades están cubiertas. Se han cubierto de tal manera que queda en ese centro con 2,5 cupos, que son los números de personas que tienen asignado el centro en la especialidad de maestro especialista en pedagogía terapéutica, 2 cupos, que es el número de personas que tienen asignado el centro en la especialidad de audición y lenguaje, y 2 auxiliares de educación especial,
una para una aula TEA y la nueva auxiliar concedida para el resto de niños ACNE. Así que la dotación tras la incorporación de este nuevo personal se está situando por encima del ratio establecido por la normativa vigente. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señora Las Obras, le quedaban 20 segundos. No, gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa a la aldea de Caneto, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el diputado señor Palacín El Toro. Gracias, presidente. Ayer, señora consejera, buenos días. Ayer tuvo lugar la primera reunión con los padres y madres del Colegio del Caneto y con el Ayuntamiento. Por eso me gustaría preguntarle, ¿tiene previsto el Gobierno de Aragón atender las demandas de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas de Aldea de Caneto del CEIP de la Fueva y poder mantener abierta la escuela? Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señora consejera, su turno. Gracias, señor presidente. Señor Palacín, me preguntó acerca de la reunión de ayer, que no es exactamente la pregunta que está aquí formulada, pero yo le voy a contestar y le voy a dar cuenta en la medida de lo posible de ello. A la pregunta, ¿tiene previsto el Gobierno de Aragón atender las demandas de la asociación? Sí, siempre ha tenido previsto atender las demandas de la asociación. Ayer tuvimos aquí una reunión presencial que todos pudieron ver y observar con la Asociación de Padres y con un padre y una madre del centro de Caneto o de la aldea de Caneto. Me han escrito en la pregunta, pero además también estuvieron, que para mí es muy importante y para ellos también, el alcalde y el teniente de alcalde de la Fueva, porque la responsabilidad en los temas que conllevan los suelos, los terrenos, las instalaciones de la escuela, el alcalde de la Fueva y el equipo de esa alcaldía es fundamental. Nuestra intención, y ha salido en la prensa, no descubro yo nada nuevo, es que parte del equipo de la consejería se trasladará a Caneto el martes próximo y será la primera reunión en la que trabajaremos con miembros de la alcaldía y con miembros de las familias para intentar dar una solución a futuro a sus demandas. Gracias, señora consejera. Señor Palacín. Gracias, señora consejera. Ayer ya se lo decía, desde nuestro punto de vista había faltado diálogo, el diálogo había llegado tarde. No puede ser que los padres se enteraran el día de antes de que se iba a cerrar la escuela, con lo que eso supone y los problemas que eso ocasiona a cualquier familia y, en primer lugar, sobre todo, a los niños y niñas, que son los que sufren ese traslado a estudiar a otro centro que está a 40-45 minutos de su casa y de su pueblo, cuando además tienen una escuela rural con 21 niños. Usted ha dicho que va a atender las demandas que ellos quieren llevar adelante. La demanda ya sabe cuál es, mantener el colegio abierto. Sin duda es una suerte que haya un colegio con 21 niños en un pueblo pequeño, en un pueblo de la comarca de Sobrarbe. Hay soluciones, nosotros pensamos que hay soluciones y antes de haber llegado al cierre se podían haber explorado esas otras soluciones, haber hablado con ellos para ver cómo se podía mantener el colegio abierto, se podían haber mejorado las infraestructuras de ese colegio, se podían haber trabajado en esas aulas prefabricadas, igual que hay en otros colegios de Aragón. Yo creo que posibilidades había para haber evitado el cierre de este colegio. Nosotros lo que nos gustaría es que lo mantengan abierto. Lo primero, por el bien de los niños y de las niñas, en segundo lugar de las familias, pero también del ayuntamiento, del pueblo, porque al final que haya un colegio en un pueblo tan pequeño con 21 niños y niñas, la verdad es que es una suerte. Y lo que le vamos a pedir, para terminar, es que haya una especie de mesa de diálogo permanente para que se pueda hablar, se pueda conocer de primera mano los pasos que se están dando, para que se pueda al final regularizar la situación de la escuela Ochinebro de Caneto. Nosotros pensamos que es necesario que rectifiquen, que trabajen de otra manera y que, sobre todo, que ese colegio se mantenga abierto. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Mire, señor Palacín,
me acaba de terminar con una petición de una mesa de diálogo. Yo ya le digo que estamos a disposición de las familias y de los niños y que vamos a trabajar para solucionar las cosas a futuro. Pero todo esto también lo podía haber pedido cuando usted formaba parte del Gobierno de Aragón. No existe nada. ¿Saben cuántas veces me han preguntado ustedes aquí acerca de los planes de emergencias, de los colegios, María Zambrano, Ana María Navales y no sé cuántos más? No. Entonces, claro que vamos a reunirnos con ellos y claro que lo vamos a solucionar. Nosotros sí que lo vamos a solucionar. Gracias, señora consejera. Siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa al cierre de Ochinebro, la Escuela Rural de Caneto, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidad por el diputado señor Sanz Ramón, de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Lo cierto, señora consejera, es que a mí me hubiera gustado tener que retirar esta pregunta ya ayer. Pero es que hoy, después de 40 minutos de debate sobre esta cuestión, usted aún no ha puesto una solución encima de la mesa. Más allá de hacer un ejercicio, como le decía ayer el señor Cibiac, ¿no? de distorsión ontológica, decir que eso no existe. Es una realidad que lleva 5 años funcionando, no se puede negar, señora consejera. Yo le pido que ponga soluciones. Usted dice que a futuro, en 2 ocasiones, en la pregunta anterior, van a comprometerse a buscarlas. Yo le pido que hoy nos diga qué tiene en la cabeza y si está considerando alguna de las cuestiones que le propusimos los grupos, todos los grupos salvo ustedes, que nos diga qué soluciones están explorando, porque no han dicho absolutamente nada y de momento los únicos problemas que están aduciendo son problemas de corte urbanístico. Hombre, es normal que en el monte haya tierra de pastos, pero no es un problema real si usted quiere resolverlo, si usted quiere empezar a buscar esa aplicación específica de la disposición adicional tercera y buscar una solución con el ayuntamiento que estará dispuesto y presto a buscarla, ¿no? No es normal que usted exija allí lo que no hace cumplir aquí. Ha mantenido abiertos colegios en zonas inundables, ha mantenido abiertos colegios durante obras a pesar de que 300 padres y madres no han querido llevar a sus niños a la escuela y, bueno, lo que le pedimos es el mismo trato, ¿no? En aras también de esa libertad de elección de centro que ustedes tanto defienden, ¿no? Los colegios rurales agrupados funcionan así, un aula en cada aldea, ¿verdad? Y todos en el marco del mismo CRA. Bueno, yo lo que le pido es que usted sea sensible y que nos diga cuándo y cómo y de qué manera va a garantizar que en Caneto, con 21 niños, tienen su escuela, que es lo que tiene que pasar, que tengan su escuela. Y quiero compromiso, señora consejera. Ya ve que mi tono es más relajado que el de ayer porque considero que este tema es muy importante. No se confunda, nuestro objetivo no es en ningún caso la gresca política. Nuestro objetivo es pues la resolución de un conflicto que no se tenía que haber generado. La legislatura pasada no se dio este conflicto pues porque evidentemente no se cerró la escuela. Lo que a mí me preocupa es que en ese buscar soluciones al final la solución sea dilatarlo tanto en el tiempo que ya no sea necesaria, ¿no? Para ustedes, porque los padres y madres bien saben que van a seguir allí. Por lo tanto, esa es la pregunta. ¿Qué soluciones están pensando? Gracias, señor Sanz. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Sanz. Le agradezco el tono. Se lo digo desde mi más profundo corazón, que le agradezco hoy mucho más el tono que el que utilizó usted ayer. Ya se lo dije en el pasillo, además. Así que lo que nos decimos en el pasillo nos lo podemos decir aquí también. Lo suyo no son soluciones, porque lo suyo no son soluciones porque usted no gobierna. Entonces, las soluciones las tiene que dar el Gobierno. No me puede dar una solución que yo haga una casa en un terreno de pasto, ni para un colegio, ni para un estanco, ni para una peluquería, porque eso es una ilegalidad y este Gobierno no va a cometer ninguna ilegalidad, ¿de acuerdo? Pero además me dice que no han dicho nada en estos 5 años porque el problema no existía. Sí, señor Sanz, le recuerdo que había un informe desfavorable que viene del año 2019, en el que dice que eso no es un colegio y que los niños están sometidos a riesgos e inseguridades. Y como consejera lo que tengo que hacer es velar por la seguridad de esos niños. Y eso es lo que he hecho. ¿Quiere que le haga yo una pregunta? Si hubiera habido un incendio en una de esas cabañas y hubiera habido una catástrofe horrorosa, entonces ¿qué hubiera pasado? ¿De quién sería la responsabilidad? Dígamelo. Usted, suya no. Seguro que no, pero mía sí. Entonces, yo para dormir por la noche necesito que las cosas sean legales. Yo sí.
Y eso es lo que voy a hacer. Soluciones, claro que les vamos a dar soluciones. Durante 5 años nadie les ha dado una solución, nadie, como si no pasara nada. Pues ahora, ahora sí que tendrán la solución y ya lo verán cómo tendrán la solución. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta relativa al proyecto de ley. Señor Celma. Me quedan, perdón, me quedan 15... Un momento, disculpen, un momento. Me quedan 15 segundos. Ah, sí, por eso. Señor Sanz, tiene 16 segundos, puede responder, discúlpeme, que se me había pasado. Es complicado mantener el tono sereno con usted. No ha dado ninguna solución. Yo le hago propuestas. Usted tiene que poner soluciones. ¿Es una solución llevar a los niños 1 hora y media por esas carreteras todos los días? Díganme qué soluciones tienen, pero díganmelas, que no les pedimos nada más. No nos digan lo que pasó, díganos lo que va a pasar, que es que no lo están haciendo. No lo están haciendo. Gracias, señor Sanz. Señora consejera, disculpe, pero ya ha excedido su tiempo. No le queda tiempo para responder. Ha quedado claro, de todas formas. Siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa al anteproyecto de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón. Señor Celma. Sí, pregunta relativa... Disculpe. Sí, por el artículo 121... No, disculpe, no tiene la palabra. El señor Sanz... No tienen la palabra. Me ha citado... No tiene la palabra. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa a la Fundación Monasterio de las Canonesas, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado señor Villagrasa. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Buenos días, señora consejera. La pregunta que le realizamos es sobre un proyecto cultural que entendemos que tiene un origen importante, que tiene un objeto fundamental para la preservación del patrimonio y para muchas buenas noticias en materia cultural, que es el relativo a la Fundación Monasterio de las Canonesas. Y nuestra pregunta es en qué estado se encuentra ese proyecto de fundación y qué pasos se van a dar en el futuro. Muchas gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Pues a lo mejor tiene más información que yo de esta Fundación Monasterio de las Canonesas. Le cuento lo que creo que es, cómo es, ¿vale? Me he reunido una única vez con las canonesas, con las religiosas. La fundación todavía no existe. Ahora, ellas tienen unos estatutos que han elaborado ellas. Parece ser que el proyecto, porque estoy pendiente de una reunión donde nos reunamos el Ayuntamiento de Zaragoza, la Consejería, el Arzobispado, que también parece interesado, y las religiosas. Yo echo de menos que haya un proyecto de actividad. Echo de menos el saber qué supone el formar parte de esta fundación. No hay ningún estudio al respecto, ¿vale? Vamos a intentar saberlo antes de adquirir compromisos, porque si no, el patrimonio no lo mantendremos en condiciones. No sé si tiene más información, la comparte, por favor. Gracias, señora consejera. Espere. Gracias, señora consejera. Señor Villagrasa, tiene la palabra. Es cierto que las formas son importantes. Gracias, señora consejera. Usted es la responsable en materia de cultura y la que más información puede disponer, sobre todo también a futuro, señora Hernández, porque parte de la pregunta es ¿qué pasos van a dar? La pregunta inicial sería si ustedes comparten ese proyecto de realizar una fundación cuatripartita en la cual el Gobierno de Aragón forma parte, en la cual forma parte el Ayuntamiento de Zaragoza, el Arzobispado de Zaragoza y la propia Orden de las Religiosas. El objetivo fundamental era la preservación, la conservación y la dinamización de ese espacio de patrimonio cultural absolutamente encomiable, que imagino que usted habrá estado y si no, por favor vaya, porque es una joya arquitectónica con intervenciones de Ricardo Magdalena, que tiene la categoría de monumento nacional, que está situada en el centro de Zaragoza y es una auténtica maravilla, y en tanto en cuanto entendemos que es un proyecto de restauración patrimonial y que es un proyecto creo que compartido ampliamente por la sociedad aragonesa, el primer paso es constituir esa fundación
con los estatutos que usted, como responsable de la consejería, tendrá que aportar la visión y los compromisos del propio Gobierno de Aragón, pero ya vemos una serie de circunstancias pues un poco complicadas. Lo primero, usted es jurista, bien lo conocerá, que para la constitución de una fundación hacen falta al menos 60.000 euros de capital inicial. Había 15.000 euros, que era el 25%, una cuarta parte, en el presupuesto del año 23. Ustedes han presupuestado en el borrador de este ejercicio 13.000 euros, por tanto, faltarían 2.000 euros para poder cumplir ese compromiso a través de capítulo 7. Nosotros enmendaremos porque entenderemos que habrá sido algún error técnico y a partir de ahí el que van a hacer ustedes, si van a decidir ir adelante con esta fundación, si van a decidir ir adelante por esta fórmula jurídica y sobre todo por la restauración y la puesta en valor de este espacio patrimonial y cultural de primer orden que hay en la ciudad de Zaragoza. Muchas gracias. Señor Villagrasa. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. En este espacio se ha invertido, se han hecho reparaciones. No se necesita una fundación para ayudar a recuperar el patrimonio que allí hay, porque de hecho se ha restaurado con cargo al presupuesto de la comunidad un retablo. He estado allí, lo he visto efectivamente, es un enclave, un entorno, tiene su iglesia, tiene su monasterio, es un enclave artísticamente único, ¿vale? Y le digo, no es el único medio. Necesito información, no le puedo decir a ciencia cierta cuál va a ser la postura porque desconozco el alcance de lo que el resto de patrones van a hacer, van a aportar, qué quieren hacer. Yo solo me reuní con las canonesas, que es una pata de la mesa. Ellas quieren aportar el patrimonio y quieren conservar la gestión. Eso gracias, consejera. Me lo manifestaron. El resto lo desconozco todavía, pero le informaré cumplidamente. Cuando gracias, consejera. Vale. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa al anteproyecto de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por la diputada señora Rodrigo Pla. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Como usted sabrá, el pasado 28 de marzo de 2023 se aprobó en Consejo de Gobierno el proyecto de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón. La pregunta sería, ¿tiene este Gobierno la intención de continuar su tramitación en este Parlamento y en qué plazo temporal prevé esa tramitación? Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hoy he estado siendo inflexible con el tiempo, así que voy a correr un poco. Llevo el calendario estresado de lectura de leyes que se quedaron en el limbo. Ya me perdonará si lo que le contesto es producto de una respuesta abuela pluma. Me lo he leído, me he leído su proyecto y reservándome el derecho a cambiar de opinión, ya le digo que no la voy a tramitar como está. Replique sus objeciones y le explicaré más profundamente los motivos. Gracias, señora consejera. Señora Rodrigo. Gracias, señor presidente. Señora consejera, lo cierto es que me sorprende esta respuesta. Tiene que usted saber que el pasado 19 de mayo en esta misma Cámara se aprobó por parte de los 7 de los 8 grupos que conformaban los grupos parlamentarios se aprobó precisamente dar impulso a la tramitación de un estatuto de la mujer rural en Aragón. Es que además hubo un proceso importante participativo donde participaron diferentes asociaciones de mujeres. Desde aquí también quiero agradecerles ese trabajo, organizaciones profesionales, y estamos hablando de entidades tan importantes como UAGACERES, como RADER, como AFAMAR, como ANFAR, como ARAGA o como FADEMUR, que llevan más de 20 años trabajando en el medio rural precisamente en pos de las oportunidades de las mujeres. Por lo tanto, me sorprende, la verdad, que usted tome esa decisión tan abuela pluma, como usted dice, sobre todo cuando, como insisto, en esta propia Cámara parlamentaria, incluido su grupo parlamentario, aprobó el impulso de este proyecto de ley. Mire, le explicaré la importancia de este proyecto. Es un proyecto fundamental, ya que lo que pretende, entre otras cosas, es crear y mejorar las oportunidades en la vida, en el medio rural de las mujeres, dotar
dotando de 3 cuestiones muy importantes: recursos suficientes, desarrollo y promoviendo además las mejoras necesarias en infraestructuras. Y una cuestión para la que además somos auténticos referentes a nivel nacional, y es precisamente una imposición de una representación paritaria entre hombres y mujeres en los órganos de representación a nivel rural. Y esto es importante porque si las mujeres no formamos parte de los órganos de decisión, desde luego esas cuotas de igualdad será muy difícil de alcanzar. Las mujeres, señora consejera, le diré, en el mundo rural somos automáticamente determinantes para su vertebración territorial y social. Somos fundamentales. Soportan las mujeres un 38,4% de la tasa de inactividad frente al 15,1% de los hombres, y además sufrimos una fuerte segregación en el mercado laboral de los pueblos, insisto, a pesar de estar más que cualificadas, es decir, más de 7 puntos por encima de los hombres entre los 35 y 49 años. Castilla-La Mancha tiene el estatuto, lo está tramitando Galicia, lo está también tramitando Navarra, Asturias, y nosotros estamos prácticamente en el camino. Por eso le pido, señora consejera, que reflexione y que ponga en marcha. Como usted sabe, He tenido suerte que me he despistado, pero no es lo habitual esto. Hubo una modificación, y esto es importante simplemente por informar a la consejera, una modificación de la ley del presidente que permitía reactivar la aprobación y llegar a la consecución de una ley del Estatuto de la Mujer Rural. Tiene usted 6 meses para hacerlo, ya han pasado. Vaya terminando, señora Rodrigo. Lo que le pido es que, desde luego, lo ponga en marcha. Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Ya le he dicho que me reservaba el derecho a cambiar de opinión, ¿vale? Yo la he leído por entero. Sé que es casi un cortapega de la de Castilla-La Mancha, pero ese no es el motivo. No, pero ese no es el motivo de la objeción. Mire, yo he leído el objeto de la ley y habla de avanzar en la aplicación y ejercicio de principios de igualdad, y nombra una ley que es del 18, que es relativamente reciente, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de Aragón. Hay duplicidades de regulación. Tenemos un IAM que hace políticas en mejora de las condiciones y las oportunidades de trabajo en el mundo rural. Mire, hay una página web que se llama IAM Patrocina Actividad, IAM Rural, red IAM Rural, emprendimiento en femenino. Aquí tiene políticas de acciones que, si le parecen necesario, me parece correcto que me pida, pero no me pida leyes, pídame medidas, desarrollo. No nos quedemos en principios para colgarnos medallas. Por favor, dígame qué desarrolla esta ley, no otra ley. Y luego, me parecía, hay otra ley del mundo agrario, de la mujer agrícola del País Vasco. Esta es más antigua, del 2015. Mire, cuando habla, por ejemplo, que en principio me pareció interesante el capítulo dedicado a la cotitularidad, ¿no? A la cotitularidad. Espere, a ver, que lo quiero encontrar. Pero lo hace para remitirse a otra ley. ¿Necesitamos duplicar? ¿De verdad necesitamos duplicar? Mire, yo soy ejemplo de una mujer que ha salido del mundo rural y no he tenido ningún problema de oportunidades. Considero que soy igual que mi compañero, igual que él, igual. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, relativa a la pérdida de celebración de pruebas deportivas de ámbito nacional en Aragón, formulada al consejero señor Bermúdez de Castro, por parte del señor Sanz Remón, de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón. En realidad, esta pregunta iba formulada a la consejera responsable del ámbito deportivo, porque lo que pretendemos es que nos cuente el Gobierno cuáles son y qué les parecen las repercusiones en términos deportivos, las consecuencias de no haber podido o no haber permitido celebrar esas pruebas en Aragón. No nos importa que nos conteste usted, señor Bermúdez de Castro, pero esto no va ni del carácter reputacional de Aramón ni del asunto económico o político que tenga que ver con la empresa. En cualquier caso, sí que es verdad que hubo un debate de una pregunta parecida en otro pleno. Yo le he oído con atención. Ya le digo, señor Bermúdez, que ahí hay afirmaciones y alusiones, cuando menos poco elegantes o inexactas.
y una enumeración de pruebas deportivas que, bueno, son similares en muchos casos a las que se hacen en todos los polideportivos de nuestra comunidad, con lo cual, bueno, nos puede parecer bien. Pero a nosotros lo que nos preocupa es que 2 pruebas deportivas del calendario nacional de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, pues que se iban a celebrar en 2 estaciones, en fechas distintas a las que usted dijo, además fechas abiertas, bueno, pues acaben siendo celebradas en Cataluña, pues porque aquí no ha podido ser, ¿no? Y entonces yo lo que quiero saber son las consecuencias que ha tenido desde el punto de vista de nuestras competencias en deportes, como determina el estatuto, la decisión de Aramón, porque ha sido así, de no autorizar la celebración de las pruebas en el calendario de la Federación. Gracias, señor Sanz. Señor consejero. Mire, señoría, contesté el otro día con detalle y simplemente le digo una cosa. Mire, desde Aramón, que tenemos el 50%, que antes eran 4 consejeros de 10, ahora son 4 de 11. En primer lugar, no se dio ninguna instrucción para evitar que estas pruebas se celebrasen allí. Es decir, todo aquel que dice que el anterior consejo o el actual ha dado alguna orden para evitar que esas pruebas se celebren ahí, simplemente no está diciendo la verdad. Por otra parte, decirle que desde Aramón, antes y ahora, se promueve la celebración de pruebas deportivas para promocionar el deporte del esquí. Que yo me alegro mucho que ahora usted se preocupe por el deporte de esquí, que bienvenido al club, que se preocupe por el deporte de esquí. Es más, este año Aramón va a firmar un acuerdo que ya lo tenía en la época anterior con la Federación Aragonesa de Montaña, pues para celebrar pruebas de montaña en las pistas aragonesas y para promocionar que la gente joven, que los chavales que se dedican a eso, tengan fondos a cambio de patrocinio de Aramón para poder ir haciendo su deporte. Es decir, es que aquí se han dicho muchas cosas. Yo no sé si el otro día dije cosas de mal gusto. De nosotros dicen barbaridades sus amigos de la Plataforma de las Montañas, pero no es cierto ni que el Consejo anterior, y no me van a desmentir, ni el Consejo actual haya hecho nada en contra de esas pruebas. Y le puedo decir más, bienvenidas sean. Yo me junté con el señor Ayora, es que eso no se lo han dicho. Yo con el presidente de la Federación Española me junté hace un mes. Ahora está en Patagonia o no sé dónde está por ahí perdido, por el mundo delante. Pregúntele. Y tiene a su disposición las estaciones aragonesas para hacer todas las pruebas que él pueda, siempre y cuando se ajusten a los fines de semana, que están libres las estaciones. Gracias, señor consejero. Señor Sanz. Mire, señor Bermúdez de Castro, la realidad es que esas pruebas de proyección nacional, a nosotros nos interesa mucho darle vida a las estaciones de esquí, más allá de cómo ustedes solo lo entienden. Es decir, los dominios esquiables son de todos y deberían de poder usarse. La realidad es que esas pruebas no se celebraron en Aragón por una decisión muy concreta. Y ustedes no quieren decir por qué. Mire, y la realidad es que ni coincidía la propuesta con Carnaval, ni con Semana Santa, ni con Navidades. Y yo creo que usted lo que debería decir es por qué esto sucede. Mire, la fecha inicial de Ferler era el 24, el 25 de febrero o el 9 o el 10 para no coincidir con carnavales. Al final, de hecho, en Boí se van a hacer en otras fechas, ¿no? La fecha para el Club Pirineos, para que organizara sus pruebas, era el 9 y 10 de marzo. Usted se ha referido a una conversación. Hay mucha gente ahora mirándonos del mundo del montañismo y del federativo. Hay mucha gente. Usted se refirió a una conversación y nosotros tenemos otros datos. Mire, yo voy a ser más elegante que usted. Y no voy a citar nombres concretos, pero le puedo mostrar el correo de la primera semana de septiembre, ya, en el que se lee literalmente y de forma incontestable desde Aramón. Quiero comunicarte que Aramón Ferler no acogerá esta temporada el Campeonato de España de Sprint y Relevos. Fin de la cita. Está aquí. Si lo quiere luego se lo paso. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y yo quiero que usted hoy nos diga, fíjese, las repercusiones que va a tener el no poder celebrar estas pruebas de ámbito nacional en Aragón. Gracias, señor Sanz. Señor consejero. Pues la repercusión. Gracias. No sé si usted es más elegante que yo. Igual debería de aspirar a ello, pero bueno, es lo que tiene cada cosa, ¿no? Mire, Aramón, que es una empresa privada, y me interesa muchísimo que ahora usted sea el defensor de la nieve. Bienvenido al club. Y defensor del deporte de la nieve, es que nunca usted ha perdido 5 minutos en saber cómo funciona la nieve en Aragón. Y yo le pediría algo más a sus amigos de la Plataforma de Defensa de las Montañas, que son sus amigos, que van a montar, por cierto, un concierto en Zaragoza para defender la nieve. Oiga, pues lo hacen en Zaragoza y no lo hacen en la nieve, porque no iría nadie.
No iría nadie, porque su forma de vida en el Pirineo no tiene ningún tipo de repercusión. Y yo les pediría a sus amigos de la Plataforma de Defensa de las Montañas, esos que nos están viendo por internet, según usted, que les diga Concluya, señor consejero. cuántos céntimos de euro ha habido en el presupuesto del Gobierno de Aragón para la nieve, para Aragón, en los últimos 10 años. Porque usted falsea la realidad no desmintiendo lo que está sucediendo, señor Sanz. Y eso es jugarse un sector. Déjame hablar, señor Sanz, yo soy muy respetuoso. ¿No ves? Como usted y yo no somos igual de elegantes, yo le dejo hablar y usted no. Esa es la diferencia entre usted y yo. Que yo le respeto aunque piense diferente a mí. Gracias, señor consejero. Las preguntas 36, puntos del orden del día 36 y 37 se sustanciarán al final. Pasamos a la siguiente pregunta, punto del orden del día número 38, pregunta 178/23, relativa a los nuevos proyectos estratégicos en el marco del Fondo de Inversiones de Teruel, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Peralta. Señor Peralta, su turno. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, consejero. ¿Qué tipo de proyectos, inversiones estratégicos va a impulsar su departamento esta legislatura para la provincia de Teruel a través de la financiación del FITE? Gracias, señor Peralta. Señor consejero. Buenos días de nuevo. Señor Peralta, para hablar de esto necesitaríamos una sesión monográfica, no 2 minutos y medio. ¿Para qué se creó el FITE? El FITE se creó porque en aquellos momentos Aragón y Teruel no tenían acceso a fondos europeos ni al Fondo de Compensación Interterritorial. Por lo tanto, el resto de las provincias limítrofes con Teruel sí que recibían fondos europeos de cohesión, Teruel no. Nace el FITE con Santiago Lanzuela, presidente de Aragón, Felipe González, presidente de España. Han pasado 30 años. Ha habido proyectos buenos, Dinópolis y la Fundación, 3,5 millones de turistas con un proyecto del PP. 3,5 millones de turistas han dejado riqueza y puestos de trabajo. Motorland, un proyecto de éxito. Las estaciones de nieve, la Fundación Santa María de Albarracín, el Observatorio de Jabalambri Galáctica, el aeropuerto, un proyecto que empezó con el PSOE, que lo puso en marcha al final, lo inauguró, lo terminó el Partido Popular, luego gestionó Lambán, ahora volvemos a estar nosotros, proyectos que generan riqueza y empleo. El último proyecto de todos estos, el aeropuerto industrial de Teruel, lleva 10 años, se celebró hace poco el aniversario de la empresa principal Tarmac, 10 años. De 10 años a esta parte no ha habido ningún proyecto de este tipo que es el motor de la economía de una comarca. Lo que yo quiero es buscar esos proyectos. Para buscar esos proyectos estoy dándole a la cabeza, pero he convocado el día 4 de diciembre a los 10 presidentes de las comarcas, independientemente de qué partido sean, para plantearles esta reflexión y decirles que nos presenten proyectos tractores en las 10 comarcas, no solo en la capital, no solo en Alcañiz. Eso es lo que pretendemos, que haya un motor de desarrollo en estas comarcas que fijen población. Alguno vamos buscando. Veremos si son viables o si no lo son, pero creo que esa es nuestra obligación. No el reparto. Dividir 60 millones entre 236 pueblos, municipios, nos daría a unos 245.000 euros por municipio. Por 4 años, 1 millón de euros. Firmarían todos los alcaldes. Firmarían todos los alcaldes. Me dice señor consejero, que sí. Termino, presidenta. Ahora bien, para lo que no sirve el fondo, no debería de servir el fondo de inversiones, es para sustituir los presupuestos de la comunidad autónoma, como se viene haciendo desde hace muchos años. Para eso voy a estar en contra. Gracias, señor consejero. Le recuerdo que ha consumido su tiempo en un solo turno. Señor Peralta, su turno. Sí, muchas gracias, presidenta. Mire, señor consejero, esta pregunta la hemos hecho es verdad que ha hecho una respuesta única y nos ha ido aclarando algo, pero es verdad que nos generaba bastante incertidumbre sus declaraciones que hemos visto en algunos medios, en algunas entrevistas en las que ha realizado. Es decir, palabras textuales que usted dijo es: queremos darle un giro para que vuelva a sus orígenes y financie proyectos que generen impacto y riqueza.
Señor consejero, yo me ha dejado un poco descontento con su pregunta, porque, claro, ¿qué tienen pensado? Me dice que se van a reunir, pero claro, están generando unas expectativas que, como usted bien sabe, luego hay que cumplir. Claro, le damos la opción de que se explique, es decir, le volveremos a preguntar, interpelar sobre este tema. Porque, como usted bien sabe, pues proyectos tractores, como usted bien ha dicho, Motorland, el aeropuerto de Teruel, Dinópolis, que curiosamente hoy lo ha dicho, pero es verdad que en las últimas veces que lo he escuchado lo dice poco, se lo digo sin ninguna acritud, el tema de Dinópolis. Pues son proyectos a largo plazo y tiene que tener las ideas claras. Cuanto antes empiece, porque una legislatura se pasa más rápido de lo que cree y estos proyectos tienen que comenzar cuanto antes. Porque, mire, señor consejero, como usted bien sabe, el dinero público es finito y el FITE aún más. Está definido en 60 millones y, además, cuando usted lo han gestionado, pues, bajo nuestro punto de vista, lo han sabido aprovechar un poquito mal, digamos. Porque, mire, los niveles de ejecución del 2011, 2012, 2013, se los puedo decir yo, perdían en torno a 12, 13, 14 millones de euros anuales en la inversión, mientras que en la última legislatura hemos ejecutado prácticamente el 100%. ¿Y gracias a qué? Lo sabe. Y yo se lo voy a decir, señor consejero, a lo que usted me afeó en la última pregunta que le hice el día 19. Porque usted me repitió varias veces que si le preguntaba sobre la convocatoria del 2021. Pues sí, señor consejero, esto es la plurianualidad que hemos conseguido en los últimos ejercicios. Y aún le digo más, y le digo más, señor consejero, gracias a esta plurianualidad pues hemos podido pactar con el Gobierno de España 50 millones que se han recuperado de estas inejecuciones que le comento. Y acabo ya, señor Blasco, me gustaría hacerle una apreciación relativa a la última pregunta que le hice, sobre el tema de las infraestructuras municipales. Como usted me afeó, ridiculizó, no lo sé, la argumentación que yo le hice sobre el municipio de Celadas. Y resulta que el día 15, salió la convocatoria definitiva, disculpen, la convocatoria definitiva, y en la cual pues sale el término Cucalón, como usted bien dijo, señor Peralta. pero también salía el Celadas. Yo, señor consejero, mentir en sede parlamentaria está mal, pero decir medias verdades no sé si es mejor o peor. Entonces yo, señor consejero, le pido que rectifique esas palabras. Señor Peralta, su tiempo. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, pregunta número 192/23, relativa a las opiniones del socio de Gobierno sobre el cambio climático, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por la diputada señora Canales, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Canales, su turno. Gracias, presidenta. La pregunta es muy clara, señor consejero. ¿Está usted de acuerdo con la afirmación que hizo el señor Vidal de que la emergencia climática no existe? Gracias, señora Canales. Señor consejero. Señora Canales, no tengo por costumbre comentar las declaraciones de los diputados o de los consejeros. Cada uno es responsable de lo que contesta. Yo no voy a entrar en esas valoraciones. Luego le daré mi opinión al respecto. Mi opinión, pero la de otro diputado está votado y dentro de su soberanía opina lo que quiere. Gracias, señor consejero. Señora Canales. Gracias, presidenta. Mire, señor Blasco, creo que hoy sería bueno que dejara clara aquí su posición como consejero. Si me lo puede contestar después, pues quedaremos muy agradecidos. Su posición y opinión clara en meridiana, porque este asunto creo que estamos todos de acuerdo que es muy importante. Miren, ustedes están gobernando con Vox, un partido político que de todos es conocido lo que opinan sobre el cambio climático. Señor Blasco, nos preocupa que en el pacto de gobierno PP-Vox brille por ausencia alguna referencia a medidas para combatir el cambio climático. ¿Esto es una exigencia de Vox? Es una pregunta. Miren, nos sorprendió y preocupó que en la formación del departamento se cargaran en la estructura la Dirección General de Cambio Climático, que debería tener un papel fundamental. Nos preocupa mucho que las cesiones a su socio para formar gobierno vengan en la línea de la negación del cambio climático, la negación a la violencia machista, eliminación de ayudas a la cooperación y un largo etcétera. Negacionismo de manual que temíamos que influyera en las políticas a llevar a cabo por este Gobierno y estamos viendo que así se está comprobando. Señor Blasco, su posición al respecto al cambio climático la hemos escuchado, aunque nos falta bastante información. La opinión de Vox también la conocemos, por lo tanto, lo que queremos saber es cuál de las dos posiciones será la que tenga peso real y con poder de decisión dentro de su departamento y en el Gobierno. Gracias. Gracias, señora Canales. Señor consejero. Señora Canales, yo realmente no soy experto. No sé si existe
la emergencia climática o no. Pero, pero yo trabajo como si existiera, ¿vale? Lo digo porque así se queda, la señora Soria se queda más tranquila. Lo dejo claro, trabajo como si existiera. Estamos casi en diciembre y vamos sin abrigo. Igual pasamos de una sequía absoluta a inundaciones extraordinarias. Igual nieva que no nieva. Cuando nieva, tormentas que, como decía antes, destrozan hasta los bosques o las infraestructuras. La temperatura media de este verano ha sido histórica y las temperaturas extremas también. Y siguen subiendo. Por ello, a mí me preocupa y al Gobierno le preocupa, y estamos trabajando por si se confirma de forma permanente la emergencia climática, que yo estoy trabajando para combatirla. Habrá oído, por ejemplo, la campaña en medios de comunicación que este Gobierno ha empezado hace unos meses de ahorro de agua, porque falta agua. Lo mismo estamos haciendo con ayudas a los ayuntamientos para el control de las pérdidas de agua municipales. Estamos mejorando, y lo he dicho antes, o queremos mejorar, acabamos de empezar, las masas forestales para combatir mejor las emisiones de CO2 a la atmósfera. El cambio climático, la emergencia climática, la llame cada uno como la llame, es un tema que nos debe de preocupar a todos. Por si nos fallan las inversiones en la nieve, también estamos haciendo en el Plan Pirineos inversiones para desestacionalizar en el Pirineo el turismo de nieve, para que lo sea durante todo el año. En conclusión, como le decía al principio, trabajamos de forma transversal para combatir los fenómenos climáticos y conservar Concluya, señor consejero. Nuestro país, nuestro planeta y nuestra competencia es Aragón de la mejor manera posible, porque a mí me preocupa lo que le dejaré a mis hijos y cuando los tenga a mis nietos. Luego estamos trabajando para combatir los problemas Gracias, señor consejero. climáticos. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, pregunta 194-23, relativa a la depuración de agua, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por la diputada señora Soria del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soria, su turno. Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, registré esta pregunta el 6 de octubre y, a pesar de que ya estuvimos hablando de este tema en la Comisión de Presupuestos, en la que ya le adelanto que voy a mantener la misma posición que mantuve en su día, porque soy una mujer bastante coherente y me gusta decir lo mismo una semana que antes y una semana después, pues se la he decidido mantener porque quiero que hoy vaya más al detalle. En ese momento hablamos de la licitación de depuradoras, pero hoy le pregunto porque me interesaría saber si el Gobierno va a licitar por tramitación anticipada en este ejercicio 2023 las 7 últimas depuradoras y qué previsión presupuestaria tiene durante el año 2024 para estas actuaciones. Gracias, señora Soria. Señor consejero, su turno. Volvemos a lo mismo, necesitaríamos también una interpelación monográfica. Pero vamos, en el momento actual están recibiendo un impulso muy fuerte las inversiones en depuradoras en el Pirineo. Estas depuradoras, declaradas de interés general, constituyen una obligación para el Gobierno de Aragón con el Estado, que se firmó el convenio correspondiente en 2008. La intervención del Instituto del Agua se hace en unos casos en las obras de mayor envergadura de forma directa, contratando las obras y la puesta en funcionamiento, en otras mediante subvenciones a las entidades locales para que se gestionen por sí mismas. Hay, luego lo detallo, hay todo tipo de estaciones depuradoras en el Pirineo, unas se van a inaugurar, otras se están ejecutando, otras se van a licitar y otras se terminarán de hacer a lo largo de este año. Ahora le detallo. Gracias, señor consejero. Señora Soria. Gracias, presidenta. Señor consejero, tendrá esa interpelación. Me acaba de dar la idea, la registraré y hablaremos más detenidamente para que no le falte tiempo. Como
Como hablamos en comisión, se producía una continuidad a las inversiones y las previsiones presupuestarias en el Instituto Aragonés del Agua. Se daba, por tanto, una continuidad a ese plan global que supone los casi 150 millones para depurar el 95% de la carga contaminante. Y, en concreto, le pregunto por las previsiones que tiene en su tramitación y partidas presupuestarias para las depuradoras de más de 1.000 habitantes que quedan pendientes y algunos aspectos más. Usted ya nos informó de que la partida destinada en el Instituto Aragonés de Agua aumenta un 9,3, pasa de 84,8 millones a 92,8 millones. Nos comentó que el incremento presupuestario fundamentalmente iba a ir destinado a las nuevas estaciones de depuración ya comprometidas en el Pirineo, en esos 11,5 millones. Sabemos que también se van a iniciar las obras en Villanúa, Aínsa y Voltaña, obras que son muy importantes porque sus núcleos con mucha población y su tramitación ha sido bastante costosa. Y también asimismo nos informó de que se contempla la licitación de las obras de Ledar, de Broto, Bielsa, Fiscal y Astún, así como la puesta en marcha inicial de las que ya han finalizado y las que quedan pendientes de finalizar a lo largo del año. A ver si en esta ocasión tengo más suerte y me responde a estas 3 preguntas y no utiliza su tiempo para dar un nuevo titular a los medios. ¿Va a licitar la tramitación anticipada que le he preguntado desde el inicio en 2023? Segundo lugar, ¿cuándo se va a poner en marcha la depuradora de Torla? Y dado que ha hablado de una serie de actuaciones muy ligadas a los ayuntamientos y entidades locales, ¿va a articular una nueva línea de subvenciones para ayuntamientos? ¿De hacerlo va a ser por concurrencia competitiva o lo va a hacer de una manera directa? Gracias. Gracias, señora Soria. Señor consejero. Por lo visto, en mi última comparecencia le di ya toda la información que ahora me solicita, porque ha hecho usted una relación que yo voy a repetir o detallar. Se encuentran en funcionamiento, en periodo de funcionamiento inicial, desde hace unos pocos meses, las depuradoras de Formigal, Sallent, Ansó y Benasque. Se están construyendo las depuradoras de Torla, Canfrán, Estación, Panticosa, El Puello de Jaca, Escarrilla, Tramacastilla, Sandinés, Echo, Siresa, Cerler y Candanchú. En licitación se encuentran las depuradoras de Villanúa, Aínsa y Voltaña, que iniciarán sus obras en 2024. Lo ha dicho usted, luego ya le había dado yo la información. También se van a licitar nuevas en 2024 las estaciones de Broto, Bielsa, Fiscal, Astún, Canfrán, Castillo de Jaca y Piedrafita de Jaca. Las últimas 3 se licitarán por tramitación anticipada. Las actuaciones de Broto, Fiscal, Bielsa y Astún están recogidas en el presupuesto de 2024 con una dotación de 40.000 euros. El plazo de ejecución de estas obras será de 24 meses. Con estas licitaciones, el Instituto Aragonés del Agua habrá comprometido prácticamente la totalidad de la inversión prevista en depuración del Pirineo, más de 100 millones de euros. En subvenciones, tras 5 años de convocatorias de subvenciones exclusivas para entidades del ámbito pirenaico, para 2024 se prevé una nueva convocatoria de subvenciones para actuaciones de depuración destinada a todos los núcleos de población 2024-2027 de 6 millones de euros, dotada para esta primera anualidad con una pequeña cantidad. Para el Pirineo se ha previsto una línea exclusiva de 3 millones de euros, anualidad 50.000 euros. Se encuentran en periodo de funcionamiento inicial desde hace pocos meses las depuradoras de Formigal, Sallent, Ansó y Benasque, y se están construyendo las que le he relatado anteriormente. No me vuelva a decir que no le doy información. Gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día, pregunta número 212/23, relativa a la protección de los suelos agrarios ante el despliegue de parques energéticos, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Sanz, de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Gracias, presidenta. Señor Samper, esta legislatura ha empezado con 2 debates que estuvieron ya muy presentes en la legislatura anterior, que son la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Social y Familiar y la necesaria ordenación de las renovables y saber qué ha pasado, ¿verdad? Convendrá conmigo que los impactos precisamente de un despliegue absolutamente desordenado como el que vivimos y estamos viviendo y hemos vivido de las energías renovables, de los molinos y de las placas solares, pues bueno, tiene unos impactos en el paisaje, en el medio ambiente, pero sobre todo también en la economía y en la vida de las personas en el medio rural brutales. Y me gustaría primero de todo saber su opinión sobre esta cuestión, porque desde luego sobre el sector agrario inciden y mucho. Y en este sentido,
Y le decía que hemos debatido mucho sobre estas dos cuestiones. Esta pregunta va sobre estas dos cuestiones. En este sentido, salvaguardar el uso de las tierras para protegerlas precisamente de esa voracidad de las renovables sin planificar, también es una de las bondades que tiene esa Ley de Protección de la Agricultura Social y Familiar. Una ley que intenta no solo favorecer el acceso a la tierra de labor en condiciones asequibles para desarrollar la actividad productiva en nuestros pueblos, tratando de mitigar la brutal competencia por la tierra a la que someten al sector mayoritario, al modelo mayoritario, a la agricultura social y familiar, las grandes empresas y los fondos de inversión y especulativos, sino que también permite proteger precisamente de la invasión renovable sin planificar las tierras agrícolas. Todo el ciclo, además esto es muy importante, cuando todo el ciclo de producción energética, producción, transporte, distribución, al final acaba declarándose de utilidad pública o de interés general, incluso sometiéndose a procedimientos de urgencia para cuestiones como el ámbito expropiatorio, ¿no? Claro, por lo tanto, aquí hay una realidad que cuando esto sucede, pues este sector tiene todo a su disposición y por lo tanto hay que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Cómo protegemos nuestra agricultura? ¿Cómo protegemos los usos agrarios del suelo? Bien, esta ley lo permite. Esta ley lo permite porque muchos de esos suelos habían sido ya declarados, por ejemplo, transformaciones de regadío de modernización, pues gracias al apoyo público de utilidad pública o interés general, ya que hay una clara colisión de utilidades públicas y de intereses generales. ¿Qué es más importante, la agricultura o la energía? Nosotros creemos que ambas cosas, cada una en su sitio, y por lo tanto esta ley nos permite regular esa cuestión por cuanto protege los usos agrarios. Yo, que ustedes han dicho que la quieren derogar, modificar o ampliar, le pregunto si esto en sus planes va a seguir en vigor y en cualquier caso le pregunto qué medidas tiene prevista su departamento para proteger los suelos y las infraestructuras agrarias de ese despliegue de las renovables sin planificar que estamos sufriendo. Gracias, señor Sanz. Ha consumido su tiempo en un solo turno. Señor consejero, su turno. Gracias, señor Sanz. Efectivamente, esta es otra de las lagunas que tiene la Ley de Agricultura Familiar, porque protege solo una parte del problema. Protege la concentración parcelaria, los nuevos regadíos, no protege las denominaciones de origen, no protege los viñedos, no protege los suelos productivos y nosotros vamos más allá. Evidentemente, el grado de especulación que puede haber con la instalación de instalaciones fotovoltaicas o eólicas nos da igual. Tenemos que proteger la instalación de placas en todo el suelo productivo. Aragón tiene 4.700.000 hectáreas. Hay prácticamente 3 millones de hectáreas para poder utilizarlas con un plan coordinado con la estructura de los diferentes departamentos y no hay ningún problema, incluso con los propios ayuntamientos, que hay que contar con ellos. No debería haber ningún problema para la instalación y darle el cariz que tiene la importancia la instalación de las energías renovables, pero no en suelo productivo. Y la Ley de Protección de Agricultura Familiar es otra de las grandes lagunas que tiene, que hace aguas por todos sitios. Solo protege la instalación en zona regable, en zona de concentración parcelaria y no en el resto. Y nosotros vamos mucho más allá, porque hablamos siempre del interés general y el interés general tiene que preservar que este tipo de instalaciones no puede proceder a realizarse en zonas productivas. Señor Sanz, creo que nuestra postura es muy clara y no tengo que ir más allá. La Ley de Agricultura Familiar quiere usted preponderar sobre esta cuestión y es precisamente otra de las grandes lagunas que tiene. Es una ley que hace aguas por todos los sitios, no a la instalación, y aquí acabo, de fotovoltaicas o en tierras productivas, porque es una contradicción. Y nada más. Gracias, señor consejero. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, pregunta número 329/23, relativa a la agricultura de montaña, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por la diputada señora Bug, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señora Bug, su turno. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, ¿se va a crear una nueva capa de ayudas para zonas que son realmente de montaña?
Gracias, señora Buch. Señor consejero. Gracias, señora Buch. Vamos a doblar prácticamente la ayuda en zonas de montaña en las zonas naturales de montaña, porque se va a doblar de 4.000 a 8.000 euros la ayuda. Sí, va a haber una ayuda adicional. Gracias, señor consejero. Señora Buch. Muchas gracias, señor Samper. Tanto la Constitución en su artículo 130.2 como el Estatuto de Autonomía de Aragón en el artículo 19 reconocen un tratamiento especial a las zonas de montaña. Las actuales capas de ayudas para las zonas con limitaciones naturales o las ZLN se componen de 3 categorías. En la primera de ellas, que se considera para zonas de montaña, se engloban municipios de alta montaña como puede ser Bronchales, Cerler, junto a otros que son de montaña, pero que tienen realidades diferentes por encontrarse a menos de los 1.000 metros de altitud. Nuestra propuesta es crear otra capa para atender a esos municipios de alta montaña que tienen unas características específicas. Se podría llevar a cabo ampliando las ayudas actuales por ZLN, con un complemento nuevo para esa nueva categoría de alta montaña que consideramos que sí que es necesaria. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Señor consejero. Gracias, señora Buch. En el actual momento tenemos el 60% de territorio de montaña. Actuamos sobre los 1.000 metros o sobre el 20% de pendientes, o una combinación de 600 metros con 15% de pendiente. Salvo para un limitado mínimo de municipios que están rodeados de montaña y que sí que se contempla una limitación de pendiente del 12%. Dicho esto, sí que hay una especial sensibilidad por esta consejería en habilitar y ser sensible con toda la zona de montaña porque necesita la ayuda. Compartimos con usted la sensibilidad, compartimos la pregunta, compartimos que esta ayuda es buena, es muy buena en este año porque se va a doblar de 4 a 8.000 euros, y compartimos que hay cuestiones que deberían acompañarse en la propia normativa para ponerles un plus también adicional a la zona de montaña, porque tenemos que tener una especial sensibilidad con todas las producciones frágiles, y cómo no va a ser frágil toda actividad productiva en área de montaña, con lo cual compartimos completamente con usted la sensibilidad y el apunte en esta materia. Gracias, señor consejero. Siguiente punto del orden del día, pregunta número 341/23, relativa a la reforma de la PAC, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Palacín, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. La PAC es positiva, pero tenemos una PAC que sin duda no está sirviendo al sector agrícola y ganadero, está ocasionando desigualdades, despoblación en algunos casos. Para nuestro grupo tiene 2 problemas, tiene muchos, pero tiene 2 que son principales. Uno sería la definición de agricultor activo. El porcentaje de los ingresos agrarios creemos que es muy bajo. La PAC de estos años no es eficaz y hay que tener en cuenta que el 70% de los beneficiarios solamente acreditan rentas agrarias inferiores al 10% de su renta total, es decir, no viven de la agricultura. Y el otro problema sería la eliminación de los derechos históricos, o lo mejor dicho, el otro problema serían los derechos históricos. Aquí, desde nuestro punto de vista, está uno de los grandes problemas, que es culpable de esas desigualdades de las que hablaba anteriormente. Esa existencia de derechos históricos, entre otras cosas, dificulta que los jóvenes se puedan incorporar al sector. Son uno de los responsables de que haya ese relevo generacional. Es difícil que el sector sea atractivo para los jóvenes, para que haya nuevas incorporaciones. Y podemos poner un ejemplo que ya se ha puesto otras veces en estas Cortes, que un joven que compra un rebaño de ovejas, se levanta todos los días a trabajar, no cobra la PAC. Pero, en cambio, el que las vendió está desde su casa tranquilamente y sí que cobra esa PAC. Creemos que es algo increíble, que es muy difícil de explicar a la ciudadanía, que un joven que se quiera incorporar no lo puede hacer en las mejores condiciones porque parte con un déficit. Por eso me gustaría preguntarle
¿Qué opinión tiene el Gobierno de Aragón sobre los derechos históricos incluidos en la PAC? Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero, su turno. Le agradezco, señor Palacín. Esta pregunta nos lo han hecho en más de alguna ocasión. Le agradezco su interés porque tengo la oportunidad de volver a decir la postura que tenemos y que hemos manifestado. Nosotros apostamos por la agricultura activa. Agricultura activa, ¿qué quiere decir? Que cobre todo aquel que esté trabajando la tierra o que esté en activo en lo que es la actividad también ganadera. ¿Y qué quiere decir? Usted ha hecho unas limitaciones también por abajo, en lo que es esa ayuda a dónde tendría que orientarse. La agricultura activa quiere decir que la ayuda tiene que ir a la tierra o a la cabeza de ganado, debería ir a la tierra o a la cabeza de ganado que está en activo, por arriba y también por abajo, porque antes me ha hecho una pregunta la señora Bu en lo que es la ayuda a la zona de montaña y hay un apunte que le quiero hacer. ¿Por qué tenemos que limitar también por abajo? Hay zonas de montaña que el que tiene una propiedad de 10, de 15, de 20 o de 5 hectáreas y tiene una actividad turística, ¿quién somos nosotros para limitarle la ayuda a esas 15 o 20 hectáreas en la zona de montaña? Lo estamos echando de la zona de montaña porque si le quitamos la ayuda que pueda tener de PAC en su actividad agraria o la actividad ganadera, porque limitamos por abajo, cuando esas personas, y hay muchas realidades en la zona de montaña que con una actividad turística y una complementariedad agraria sobreviven en la zona de montaña, los echamos de la zona de montaña. Y eso es injusto, totalmente injusto. Por eso nosotros hemos dicho que cobren la ayuda a aquellos que tienen actividad agraria o actividad ganadera. Pero aquí el señor ministro ha sido completamente plano en el sentido de que ha practicado el status quo, no consultó con las organizaciones para nada porque creía que iba a tener un problema y ha hecho una PAC que ha hecho un roto para todos, una PAC que nadie deseamos, que nadie queremos y pensamos que es mala porque además está cargada extremadamente de elementos gratuitos, medioambientalistas, que no conducen a nada, que están estrangulando la actividad agraria y la actividad ganadera y que tienen en este momento al agricultor y al ganadero asfixiado, desanimado y roto. Y creemos que es una PAC mala, muy mala. Concluya, estamos en contra de los derechos históricos y le agradezco, señor Palacín, que nos haga esta pregunta porque nos da la oportunidad de aseverar una vez más que efectivamente estamos en contra de los derechos históricos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Ha consumido su tiempo en un solo turno. Señor consejero, ¿ha consumido su tiempo en un solo turno de palabra? Vale. Señor Palacín, su turno. Gracias, presidenta. Señor consejero, nosotros dijimos también en estas Cortes que no estábamos de acuerdo con la PAC actual, la última reforma. La verdad es que el ministro no nos hizo demasiado caso y ya lo criticamos en su momento. Me parece muy bien que estén a favor de eliminar los derechos históricos. Yo creo que es bueno que se intente trabajar cuantos más mejor, que haya un acuerdo de mayor grado posible en estas Cortes, para poder, en las próximas reformas, trasladarlo al Estado y luego a Europa para ver si conseguimos que de una vez se eliminen esos derechos históricos. En cuanto a la productividad, al limitar por abajo lo que estábamos hablando en cuanto a la renta, ahí sería otro debate. Nosotros creemos que ese límite por abajo tendría que subir y yo creo que en eso tenemos una discrepancia que estoy seguro que en otro momento debatiremos. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Siguiente pregunta del orden del día, pregunta número 358/23, formulada relativa a los planes relacionados con la ganadería extensiva, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Iglesias, su turno. Gracias, presidenta. Señor Samper, en el pasado pleno habló usted de que se necesitaba un plan integral en la ganadería extensiva y otro plan forestal coordinado con la ganadería extensiva.
El sector extensivo es posiblemente el sector más débil de todo el sector ganadero, pero a la vez y a mi juicio el más importante. Puede que no sea el más importante en producción, ni en exportación, ni en grandes cifras económicas, pero sí es el más importante social, cultural y ambientalmente. Más de 7.000 años lleva la ganadería extensiva en esta tierra y durante todo este tiempo ha sido el sustento para las gentes, especialmente para las gentes de las zonas de montaña. El extensivo forma parte de nuestra raíz y de nuestra cultura más profunda. Pero también es incomprensible nuestro paisaje y nuestra gran biodiversidad sin la presencia de la ganadería extensiva. Nuestro paisaje es natural y humano a la vez, indisolublemente. La ganadería ha sido la forma de vida de muchos de nuestros ancestros, pero sigue siendo la forma de vida de muchos ganaderos en nuestros pueblos. Nuestros pueblos se mantienen con vida gracias a ella. Pero, desde luego, las bajas rentabilidades que se obtienen no reflejan en ningún modo las externalidades positivas que produce su labor en los planos social, cultural y ambiental. Es difícil que se mantenga el extensivo sin un apoyo continuo, ya que su capacidad de producción y rentabilidad son mucho más bajas que en un sistema intensivo. Es difícil competir con eso si no es por la vía de la diferenciación por calidad e incluso por la valorización de la producción. Pero se necesita seguir ayudando. Creo que es un tema lo suficientemente importante para que nos explique de una forma más concreta esos planes a los que nos gustaría poder aportar. Creo que se debería apostar de una vez por todas por los pagos por servicios ambientales y que pueden ser interesantes las propuestas de contrato territorial o los trabajos con las razas autóctonas. Por eso pensamos que tiene suficiente importancia como para que nos avance usted cómo, cuándo y con cuánto presupuesto y con qué contenidos generales piensa redactar y poner en marcha estos planes. Por eso le pregunto, ¿cómo piensa el Gobierno de Aragón materializar el Plan Integral de Ganadería Extensiva y el Plan Forestal Coordinado con Ganadería Extensiva al que se refirió el pasado Pleno? Gracias, señor Iglesias. Señor consejero, su turno. Gracias, señor Iglesias. Circunscribiéndome al plan coordinado, no hay un plan coordinado como tal. Yo dije y manifesté que necesitamos coordinar acciones en la parte ganadera con la parte agrícola. Necesitamos profundizar e ir más lejos en lo que es la asignación de los montes públicos de la DGA para su aprovechamiento como pastos por los ganaderos en los regímenes extensivos. A veces el SIPAC está marcando como forestal zonas, superficies que son pastables y estas superficies no pueden acogerse a la ayuda PAC. Sin embargo, debemos recordar que actualmente disponemos en la definición de pastos permanentes del mapa aspectos que dicen que pueden incluirse otras especies arbustivas y arbóreas que pueden servir de pastos y otras especies tales como arbustos y árboles que producen alimentos para los animales, incluso si las hierbas u otros forrajes herbáceos no son predominantes o bien no están presentes en dichas tierras. Tenemos que adecuar esta fórmula que nos permite el Ministerio para proceder a esta armonización, también adecuarla y meter todo lo posible de superficies que hoy no están metidas en la PAC. Entonces, yo creo que esta es la respuesta primera que le doy a la cuestión que usted me apuntaba y luego le daré algún detalle más sobre la ganadería extensiva. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Señor consejero, yo creo que la pregunta era muy clara. Los planes a los que se refirió, si van a hacer algún plan, si van a intentar materializar esos planes, si tendrán presupuesto, si no, si podremos aportar los diferentes grupos políticos de estas Cortes a estos planes, y lo digo yo creo que con toda la buena voluntad y las ganas de trabajar también por el sector del extensivo en Aragón. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Muy bien, señor Iglesias. Le agradezco la oportunidad que me da, porque precisamente las 5 comunidades autónomas adscritas a vos hemos iniciado un trabajo para abordar y liderar a nivel nacional con todos, estamos en el Gobierno, PP-Vox, y lo vamos a hacer internamente en colaboración con el PP, y a nivel nacional con el PSOE. ¿Por qué? Porque evidentemente la ganadería extensiva tiene un profundo problema que no se puede arreglar en este momento únicamente con las ayudas de las comunidades autónomas. Activamente el Ministerio, con las propias comunidades autónomas, tiene que abordar el problema
grave que tiene en este momento la ganadería extensiva. Y por eso hemos puesto en marcha ya, liderando a nivel nacional, un plan para la ganadería extensiva que espero que en el próximo año se aborde y esté en la mesa del Ministerio coralmente con todas las comunidades autónomas y la plataforma de ganadería extensiva que se creó aquí en Aragón. O sea que el impulso y la determinación por parte del Gobierno de Aragón es firme, determinante y absoluta, señor Iglesias. Muchas gracias por su preocupación. Gracias, señor consejero. Siguiente punto del orden del día, pregunta número 359/23, relativa a las ayudas a la fruticultura, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Iglesias, su turno. Gracias, presidenta. Los fruticultores aragoneses vienen de uno de los años más difíciles de las últimas décadas para su sector. El Gobierno de España ha otorgado ayudas directas para tratar de paliar la situación de extraordinaria dificultad que sufren. Además, otras comunidades autónomas están complementando esas ayudas del Gobierno de España con ayudas directas complementarias. Por eso le pregunto, ¿tiene previsto el Gobierno de Aragón ayudar a los fruticultores aragoneses este año con objeto de garantizar la igualdad en la percepción de ayudas públicas entre los fruticultores aragoneses y sus vecinos de otras comunidades autónomas? Gracias, señor Iglesias. Señor consejero, su turno. Gracias, señor Iglesias. Efectivamente, el sector frutícola es otro de los sectores que están desde hace mucho tiempo en problemas y, efectivamente, esta consejería tiene previsto actuar, está actuando, no tiene previsto, está actuando con la línea que tenemos en marcha, que ha salido ya de ICOS a ECA, en la cual van a poder acceder como todos los productores, a esos 100.000 euros de fondo con los 5.000 euros adicionales del Gobierno de Aragón. La implementación de seguro sobre los 3 millones que hemos implementado, llegando a los 12 millones. Hay que recordar que el aseguramiento mayor y al que más va a afectar precisamente es al sector fruticultor, porque son los más activos en este campo. Los bancos de alimentos, tenemos una partida de 400.000 euros en las OPEs, donde hay 15 millones sobre las OPEs, en la transformación y comercialización hay otros 15 millones y también el posicionamiento, lo que es la exportación, el posicionamiento a través de las ferias internacionales de Madrid y de Berlín. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias. Gracias, presidenta, pero de las ayudas directas, nada. Desde el Partido Popular y Vox llevan aquí varios días hablándonos de la igualdad entre los españoles. Y resulta que son ustedes los máximos causantes de desigualdad. Y no me refiero ahora a los pactos del señor Aznar con Pujol, que quitó la Guardia Civil de las carreteras catalanas, eliminó el servicio militar, cedió el 30% del IRPF, eliminó los gobernadores civiles, les dio 30.000 millones de la época e incluso indultó en un solo día a 1.400 personas, incluidos una quincena de condenados por terrorismo de terra lliure. No me refiero a eso. Estaban, por cierto, señores del Partido Popular, en el Gobierno de Aragón en aquel momento, en el 96. Me refiero a que ustedes permiten que un fruticultor aragonés, por ejemplo, del Bajo Cinca, cobre la mitad de ayudas que un fruticultor catalán que tenga la finca al lado. Me refiero a que el Gobierno de España ha abonado 275 euros por hectárea a los fruticultores para aliviar la situación tan difícil por la que atraviesan, por la sequía, las restricciones del riego y las subidas del coste. Me refiero a que el Gobierno catalán implementó 12 millones de euros para ayudar a sus fruticultores, lo que supone un complemento a la ayuda del Gobierno de España con otros 275 euros por hectárea para el frutal de hueso. Y ustedes, desde el Gobierno de Aragón, han implementado 0 euros de ayuda directa a los agricultores, resultado de lo cual hoy un fruticultor aragonés percibe la mitad de ayuda que un fruticultor catalán debido a la falta de ayuda del Gobierno PP y Vox. Si de verdad creen en la igualdad de los
españoles ayuden a los agricultores y los ganaderos aragoneses. Hagan como los gobiernos vecinos y complementen las ayudas que les da el Gobierno socialista del señor Sánchez, que este año ya ha ayudado al sector primario con unos 80 millones de euros extra de ayuda. Y lo que no entiendo es cómo va a ayudar a los agricultores y ganaderos aragoneses que su secretario general técnico lo metan ahí a trabajar en un recurso de inconstitucionalidad de algo que no tiene nada que ver con la agricultura. ¿No tienen juristas ustedes en Vox para hacer eso? Trabajen ustedes para los agricultores. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero, su turno. Señor Iglesias, posiblemente me está hablando de desigualdad y me pone el ejemplo catalán. Igual es por los 15.000 millones de euros que les perdonamos de deuda, y que por esta razón y por otras muchas, por la parte catalana puedan habilitar más ayudas que podamos habilitar aquí. Hablemos un poco de vergüenza, que hay que tener un poco de vergüenza. Hace poco el señor Galeano mentaba a este señor mofándose de la aspiración legítima que tiene este consejero de elevar la alimentación por justicia, de elevar al territorio por justicia, y se mofaba de que este consejero tiene la tentación de elevar los presupuestos del medio rural hacia niveles que están hoy a años luz con la sanidad y con la educación. Y efectivamente lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con el sector agrario, lo vamos a hacer con el territorio y lo vamos a hacer con Por favor, todos está en el uso de la palabra el señor los consejero. que realmente tienen sensibilidad con el medio rural y con el sector productivo. Y en la calle saben muy bien que este consejero, la única sensibilidad y por lo que ha venido a esta Cámara es para defender al sector fruticultor, al sector ganadero, al agrícola, a los regantes y a las industrias. Con lo cual, no haga trampas y menos poniendo de ejemplo en estos momentos dolorosos en que los vasos comunicantes funcionan y precisamente por eso al año que viene tengamos graves dificultades de presupuesto. Gracias, porque se nos han comido otros la cartera. Gracias, señor consejero. Les recuerdo a los señores diputados que el tiempo de intervención de las preguntas son de 5 minutos repartidos a partes iguales entre ambos intervinientes. Si yo estoy concediendo 30 segundos por una parte, lo lógico es que los conceda por la otra, pero serán más de 30 si están estableciendo debate con el que tiene la palabra, el uso de la palabra en ese momento. Gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Pregunta número 304-23, relativa a un plan de carreteras posterior al principal, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística por la diputada señora Rodrigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Rodrigo, su turno. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor López. Bueno, nos está usted acostumbrando, últimamente, mal acostumbrando, diría yo, a recibir continuamente anuncios vía prensa y entendemos que no es precisamente el lugar donde enterarnos. Pero bueno, recientemente manifestó usted estar estudiando alternativas para las carreteras que no se puedan incluir en ese plan extraordinario, que no estén incluidas actualmente en el plan extraordinario. ¿Nos puedes explicar esas alternativas, por favor? Gracias, señora Rodrigo. Señor consejero. Muchas gracias, señora Rodrigo. Estamos pensando en aquellas actuaciones que permitan a nuestra comunidad autónoma salir del farolillo rojo que hoy ostentamos al tener las peores carreteras de España, gracias a la inestimable ayuda del Gobierno anterior, que solo ejecutó 60 kilómetros al año. A ese ritmo, señora Rodrigo, necesitaríamos algo así como unos 60 años para renovar toda la red autonómica. Tranquila, que eso no será así. La pregunta. Gracias, señor consejero. Señora Rodrigo.
Señor López, no se escude ahora en esos 60 años, ya que hay una célebre frase que usted dijo en esta sede parlamentaria, se la voy a recordar: pretendemos hacer en 4 años lo que no se ha hecho en 20 en las carreteras de Aragón. Titular. Bien. Es una buena declaración de principios, muy beneficiosa, tengo que reconocer, para los aragoneses y aragonesas que cada día transitamos por las carreteras. Pero el problema es que a usted le ha pasado como al señor Nolasco, que su compañero de bancada y responsable de Hacienda pues no le ha tenido demasiado en cuenta. La segunda consejería que más baja en presupuesto, señor López, y usted me dirá que es una cuestión de reducción de fondos europeos. Pues no, señor López, no es una cuestión de reducción de fondos europeos, es una cuestión de falta de voluntad política. Y aunque usted sabe que le reconozco el talante y la implicación con los temas de su consejería, lo cierto es que el señor Azcón no la tiene ni con Aragón, ni con los aragoneses y aragonesas, ni tampoco con su consejería. Con un presupuesto con el techo de gasto más alto de la historia, unos ingresos históricos donde la verdadera voluntad viene reflejada por los recursos propios que ustedes tienen la posibilidad de invertir en los diferentes proyectos. Las carreteras de esta comunidad, la vertebración, la vivienda, la logística y el transporte, le tengo que decir que no se han visto beneficiados en absoluto y esto nos preocupa. Sin embargo, ya le he dicho en numerosas ocasiones que nuestra voluntad es trabajar y aportar por el bien de la comunidad. Lo verá reflejado en las enmiendas que vamos a presentar al presupuesto para defender precisamente unas políticas de inversión dignas y acordes a este presupuesto. Señor López, con su Gobierno vivimos en una política de anuncios. 80 millones de ajuste para carreteras, 600 millones, ha dicho esta mañana el señor Azcón. 2 millones de euros es la diferencia real entre un presupuesto y otro. 2 millones. Mire, sin contar el plan de travesía, su plan de inversiones es de algo más de 60, 37,7 de los proyectos ya iniciados en la anterior legislatura y tan solo 34, menos del 50% de proyectos suyos propiamente dichos. Pues bien, a esta velocidad, ya se lo digo, señor López, no vamos a llegar a cumplir ese gran anuncio de pretender hacer en 4 años lo que no se ha hecho en 20. Y le vuelvo a hacer un ruego que ya le hice en comisión en plenos anteriores y que además hoy le reitero. Concluya, señora Rodrigo. Concluyo ya, por favor, con el territorio. Hablen con los alcaldes y alcaldesas, que no vuelva a pasar lo que le pasó a una alcaldesa del territorio la semana pasada, que le llamaron… Gracias, señora Rodrigo. Sí, simplemente por aclarar, no hablo de los funcionarios, hablo de su equipo político y lo que respondió es que estaban muy ocupados y que ese tema ahora mismo no era prioritario. Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señor consejero, su turno. Señora Rodrigo, al prensar saldrá el mosto y verá usted la ejecución presupuestaria de este consejero. Al final del año lo verá usted. Lo verá usted en una ejecución presupuestaria muy por encima de la media de todos los años de gestión y de ejecución del Partido Socialista de los últimos 8 años, pero muy por encima. Que quede constancia en acta ya y ya verá usted cómo esto va a ser así. Mire, señoría, tal es la necesidad y tal es el deterioro de la red de carreteras de Aragón que este Gobierno se ve en la obligación de avanzar en el diseño de actuaciones que vayan más allá del plan extraordinario de carreteras para conseguir que en los próximos 16 años se puedan atender el conjunto de carreteras de la red autonómica de Aragón, que, como usted bien sabe, asciende a más de 5.700 kilómetros. Lo primero que vamos a hacer es comenzar a redactar un nuevo Plan General de Carreteras, que ya le anuncio que va a ir del año 2025 al año 2040, en el que contemplaremos las necesidades y las prioridades de dichas actuaciones, así como los criterios que se van a contemplar para su ejecución y que ya le anticipo versarán en torno a la intensidad media diaria del tráfico, el estado de deterioro de la vía, el incremento de la seguridad vial en base a su siniestralidad y otras razones estratégicas de carácter económico y de promoción turística o repercusión social. Por todo ello, en esta legislatura nos vamos a concentrar sin duda en poner en marcha el plan extraordinario, que va a necesitar de mucha atención, gran trabajo administrativo y técnico y una importante coordinación de esfuerzos. Es evidente que con el gran esfuerzo presupuestario que se ha hecho este año, 80 millones, atendiendo además al plan extraordinario, que tenemos que invertir 6 millones en expropiaciones solamente, se acometerán ya algunas obras y actuaciones en función de los criterios antes enunciados y también aquellas que cuenten ya con proyectos redactados u obedezcan a la conclusión de tramos o itinerarios no contemplados que demandan acciones urgentes de diferente índole y naturaleza. En definitiva, señora Rodrigo,
llevar a cabo las carreteras que deberían haberse acometido en estos últimos 8 años y poner las bases firmes de lo que debe ser una red de carreteras útil, moderna y eficiente para los próximos decenios en Aragón, imprimiendo más ritmo y velocidad a la ejecución de la que ustedes llevaban. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Pregunta número 316/23 relativa al déficit de especialistas en centros sanitarios, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Carpi del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Carpi, su turno. Buenos días, señor consejero, señor Bancalero. ¿En qué sentido considera que medidas como la teleradiología y el anillo radiológico puestas en marcha por el Gobierno anterior para cubrir el déficit de radiólogos en el Hospital de Teruel y en otros centros sanitarios necesitan ser revisadas y qué nuevo planteamiento hace al respecto? Gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Carpi. Pues considero que la puesta en marcha de la teleradiología y el anillo radiológico que fue anunciado el 20 de noviembre del 2016 fue muy positiva. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Carpi. Muchas gracias, señor Bancalero. Como usted siempre habla de la herencia recibida, creo que le honra, en este caso, hablar de la buena herencia recibida del anterior Gobierno. El anillo radiológico, como usted bien sabe, fue pionero y fue un ejemplo que se ha copiado en otras comunidades autónomas. Yo creo que es bastante importante que tengamos eso en cuenta y por eso nos asustaba algunos de los cambios que usted planteaba en algún momento, porque, como hemos dicho varias veces en esta Cámara, nos aterran los cambios que ustedes plantean a nivel sanitario muchas veces. En este caso, por ejemplo, la resonancia magnética que se inauguró esta semana en Barbastro es otra parte de esa herencia recibida que ustedes disfrutan pero nunca reconocen. Como ya le dije en la comisión, les hemos salvado de ustedes mismos. Me gustaría también decir en este momento, aprovechar mi tiempo para decir que ayer se me retiró el uso de la palabra, a mi juicio, de manera arbitraria, presidenta, y entonces voy a contestarle al señor Fuertes que ayer dijo 3 mentiras aprovechándose de que yo no podía contestarle. Señor Carpi no tiene la palabra para una discusión que no es objeto de la pregunta. Señor Carpi no tiene la palabra. No tiene la palabra. No, presidenta. Tiene la palabra para hacer uso para... Presidenta, estoy haciendo uso... Está hablando de centros sanitarios y me está aludiendo a la sesión de ayer. Por supuesto. Estoy hablando de... No me parece, presidenta. Señor Carpi. Hemos perdido 1 minuto en esta discusión. No se preocupe que lo recuperaremos, señor Carpi. Señor Carpi, está diciendo que dentro de la pregunta de déficit de especialistas en centros sanitarios que está debatiendo con el consejero, quiere aludir al diputado señor Fuertes por una causa que ocurrió en la sesión plenaria de ayer. No se preocupe, voy a seguir hablando de sanidad. Ayer, como se vertieron en esta Cámara 3 mentiras, voy a decir a nivel sanitario, por supuesto. Ayer se habló de despidos del anterior Gobierno. Cuando ustedes se fueron del Gobierno de Aragón, había 15.000 sanitarios trabajando. Ahora mismo hay 21.000, con lo cual su autoridad y su credibilidad es absolutamente nula en esa materia. Habló también de presupuestos, cuando usted sabe que la ampliación de crédito en el año al que se refería, en el que hubo una bajada inicial del presupuesto, se compensó con creces. Aragón fue ejemplar en la gestión de la pandemia y parte de ella también fueron por ese incremento presupuestario. Y habló también de consultorios cerrados, otra cuestión que es absolutamente falsa, puesto que, como bien ustedes saben, se hizo una actualización y no se cerró ningún consultorio en los años de gobierno socialista. La palabra es una herramienta poderosísima. Les recomiendo que en lugar de usarla para mentir, la usen para decir la verdad. Es posible así que consigan que algún partido quiera pactar con ustedes en España para gobernar un gobierno. Señor Carpi,
Su tiempo ha terminado. gobernar un Señor gobierno Carpi, del que hubo que señor Carpi desalojarles ha porque consumido ustedes su tiempo. robaban. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero, si tiene algo que decirle al señor Fuertes, puede aprovechar este turno de palabra. Señores diputados, tengo en el número del orden del día número 47 una pregunta formulada de parte del señor Carpi, del Grupo Parlamentario Socialista, al consejero de Sanidad, que ha acabado preguntándole y respondiéndole al señor Fuertes. El señor consejero de Sanidad está ahí como un convidado de piedra. Y directamente, vamos a ver. Y directamente, señor Carpi, señor Carpi, le estoy hablando a usted. La segunda parte de la pregunta la ha hecho usted de pie, dirigiéndose constantemente al señor Fuertes. Ahora, ¿quién tiene la palabra? ¡Qué losa! Señor consejero, su turno para responder al déficit de especialistas en centros sanitarios. Gracias. Gracias, señora presidenta. El pasar, como dice el señor Carpi, de 15.000 profesionales a 21.000, le puedo decir que yo viví como el Gobierno anterior ponía dentro de las plantillas a cantidad de profesionales que ustedes siempre os dejaban en acúmulo de tareas y de tema temporal. Y sobre el cierre de consultorios, que está en la memoria de los presupuestos del Gobierno anterior, del año 2021-2022. Revíselos, 43 centros de consultorios. Es que esta es la verdad. Voy a seguir avanzando por lo de la herencia. Voy a seguir avanzando por lo de la herencia. En el año 2013, el Partido Popular, que gobernó en esta comunidad autónoma, cogió las riendas de la sanidad aragonesa con graves limitaciones presupuestarias que se afrontaron con una gestión innovadora. Y en esta línea se diseñaron proyectos para optimizar los recursos humanos y materiales. Para ello se decidió sectorizar por áreas con mayores necesidades. En el área de radiología se detectó la necesidad de poder ampliar la utilización de dichos recursos tanto en número como en horario. Por ello, siendo conocedores nosotros, en el año 2013, de los avances tecnológicos en el área del radiodiagnóstico que permitían separar las funciones de la realización de la prueba y captura de la imagen y de la lectura e informe de la misma y que podían realizarse de forma remota por profesionales adscritos a distintos centros sanitarios, se decidió trabajar en este sentido. Se decidió impulsar, con la perspectiva de las nuevas tecnologías, la puesta en funcionamiento del denominado anillo radiológico, dispositivo que permite la visualización remota, interpretación e informe de imágenes radiológicas captadas de cualquiera de las instalaciones del Servicio Aragonés de Salud. Pero a día de hoy no solo se permiten las instalaciones del Servicio Aragonés de Salud, sino que también se actúa en colaboración con el Hospital General de la Defensa de Zaragoza. Pero incluso podríamos colaborar a día de hoy con servicios asistenciales de otras comunidades autónomas si fuera necesario. Señor Carpi, estoy seguro que estará conmigo de acuerdo en la siguiente reflexión. No haber culminado y no haber puesto en marcha dicho anillo radiológico que comenzamos nosotros a diseñar habría sido una dejación de funciones por el anterior Gobierno. Le voy a dar algún dato sobre el tema del área radiológica del Hospital Obispo Polanco de Teruel. Se me va el horario, pero yo creo que me quedaba algo de tiempo para contestarle algo que yo pensaba que le iba a interesar, que es qué planteamientos tenemos nosotros con los profesionales. Bueno, pues mejorar las condiciones, porque los especialistas en radiología no solamente trabajan de forma remota, sino que lo tienen que hacer de forma presencial. Señor consejero. Sí, como en la realización de ecografías o en la radiología intervencionista. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero. Continuamos. Sí, señora Pérez. Señora presidenta, le pido la palabra por la interpretación del artículo 153 del reglamento que usted hace.
En la llamada, tiene la palabra. En la llamada a la cuestión. Simplemente le pedimos desde este grupo parlamentario que ejerza con ecuanimidad precisamente la aplicación de este artículo 153, que ha impedido en el uso de la palabra y lo ha hecho a trozos, prácticamente despistando al diputado que tenía el uso de la palabra, y no lo ha hecho con el consejero Samper, que se ha referido a unas declaraciones del señor Galeano desde hace 3 días, algo que es lógico en este Parlamento. Por lo tanto, le pido, señora presidenta, que para que le tengamos respeto a la figura que usted represente, sea ecuánime en la aplicación del reglamento. Muchas gracias, señora Pérez. Siguiente pregunta del orden del día. No le voy a contestar, ya le contestaré en otro momento. Siguiente pregunta, 337/23, relativa a los recortes en el servicio de limpieza en centros sanitarios del Bajo Aragón, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Carpi, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Carpi, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. ¿Qué medidas ha adoptado el Departamento de Sanidad para exigir el cumplimiento del contrato de limpieza en el Hospital de Alcañiz tras los despidos y los recortes y en los 5 centros de salud del Bajo Aragón? ¿Y qué medidas adoptará para evitar la explotación de los trabajadores y el cumplimiento de la normativa laboral? Gracias, señor Carpi. Señor consejero, su turno. Gracias, señora presidenta. Señor Carpi, me parece fuera de lugar que hable usted de explotación laboral, cuando fue su partido y su Gobierno el que firmó este convenio que ahora está vigente, ¿eh? Me parece inaudito que pueda ni siquiera dudar de una administración autonómica y, en concreto, del departamento que yo dirijo, que incumpla la normativa laboral. No obstante, y para disipar dudas, le diré que este departamento sí cumple con la normativa laboral y cuida a sus trabajadores. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Carpi. Muchas gracias de nuevo, presidenta. Bueno, estamos hablando de una cuestión bastante importante, que es el servicio de limpieza y también de lavandería del Hospital de Alcañiz, de los centros de salud de Caspe, Maella, Calanda, Andorra y Valderrobres. El pliego al que usted se refiere pertenece a todos los sectores, pero solo en este sector de Alcañiz se han producido recortes, con lo cual entiendo que alguna cuestión que no le compete en absoluto al anterior Gobierno ha ocurrido. Se han cambiado los turnos, se han dividido las jornadas y se está quedando trabajo por hacer. Se está produciendo hechos como que una limpiadora o un limpiador tenga que trabajar en un espacio mucho más grande del que antes hacía en menos horas. Con lo cual, por eso le pido a usted, que es el que debería gestionar, que se ocupe de asegurar la supervisión del contrato, el control de todas las cuestiones que tienen que ver con el servicio que se ha contratado, pero también, y nos parece fundamental, porque aquí en este Pleno este partido también defiende a los trabajadores, que se cumplan sus condiciones laborales, su dignidad, se asegure que lo que se les pide, las cargas de trabajo, sean adecuadas, y eso sí estaba recogido en el pliego. Pero los recortes y los despidos creo que son lo que nos debería preocupar para, como le digo, en esas dos preocupaciones que tenemos aquí. Esta semana he hablado con representantes municipales de Caspe y de Maella, muy preocupados, como les decía, porque esa limpieza no es como se hacía antes, se quedan sábados sin limpiar, se está haciendo un turno de los 2 que antes se hacían. Bueno, usted comprenderá que el servicio ha empeorado, ha disminuido su calidad, y eso creo que es una cuestión que le debería preocupar a usted muy especialmente, porque, como bien sabe, la limpieza es un elemento fundamental en la cadena del trabajo también sanitario. Son trabajadores que, aunque en muchos casos no dependan directamente de salud, pues sí que son, como digo, imprescindibles y capitales en el desempeño del departamento que usted dirige. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Desde la Gerencia del Salud, con fecha 19 de enero del 2021, se inició el expediente de contratación del servicio de limpieza de los centros sanitarios a los que usted se refería, y estaba dividido en 8 lotes, para un periodo de 4 años, con la posibilidad de prórroga de 1 año más. El 13 de julio del 21 se publicó en la plataforma las ofertas de 20 empresas. El sector de Alcañiz correspondía al sector 8 de la oferta, que
se presentó y quedó en primer lugar Ferrovial. Pero, dada la limitación del número de lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitador según la plataforma de contratación, se acudió al orden de prelación manifiesto por la empresa que establecía la preferencia por los lotes 3 y 5. Por tanto, a Ferrovial se le clasificó en primer lugar para los lotes 3 y 5, mientras que en el lote 8 se clasificó a la UTE Acciona. La prestación del servicio de limpieza viene determinada por el expediente número 43 del año 2020, cuya adjudicación se realizó en el año 2022 a la empresa de Acciona. Saca usted las cuentas y verá quién gobernaba. Es que no hay más. Es que esos pliegos los redactaron ustedes, ¿eh? La nueva empresa inició sus servicios el 1 de enero del 2023, de acuerdo con los pliegos y la oferta que ustedes emitieron. Tras los últimos despidos e incidencias en los ajustes de la plantilla, por parte exclusiva de la empresa se reciben incidencias en el Centro de Salud de Calanda, las cuales se ponen en conocimiento de la empresa y esta ajusta horario de la limpiadora, las mañanas de 7 a 12 menos 20 y las tardes de 5 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, para cubrir dichas incidencias. El adjudicatario se comprometió en la firma del contrato a ejecutar el contrato de acuerdo con el plan de trabajo indicado en su proposición técnica. Ese plan de trabajo se está cumpliendo según las condiciones de la empresa, que puede considerar, en lugar de 2 medias jornadas para 2 trabajadores, puede tener simplemente a un trabajador en una jornada completa. Eso no es de dejar de prestar un servicio, señor Carpi, ni recortar. Eso es reorganización propia e interna de la contrata, que tiene autonomía para organizar su personal como ellos consideren. Nuestro departamento, no obstante, está alerta ante cualquier deficiencia que se pueda producir en el servicio para poder resolver los plazos indicados por la ley. Por cierto, nosotros somos cumplidores escrupulosamente. Gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta. Número 323/23, relativa a los discursos relacionados con las personas migrantes, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por el diputado señor Sanz, de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz, su turno. Buenos días, señora Susín. Le voy a leer la justificación de la primera estrategia antirrumores y antidiscriminación de Aragón. Dice: vivir en sociedades diversas es un reto global y compartido. Prevenir la segregación, la discriminación y el racismo es clave para la construcción de sociedades inclusivas y justas. La historia nos enseña que los procesos de polarización social y el aumento de los discursos de odio tienen consecuencias muy negativas, incluso catastróficas. Los discursos populistas, demagógicos y xenófobos han proliferado en los últimos años, reforzando los prejuicios sobre las personas migrantes. Bien, le pregunto ahora sobre 2 posicionamientos, uno de un compañero de hemiciclo, portavoz del partido Vox en la Comisión de Bienestar Social, y otro sobre el vicepresidente de Aragón. Vicepresidente primero. En la Comisión de Bienestar Social, Vox expuso su postura frente a la crisis de Canarias, explicitando que su apuesta era por la devolución de todas las personas que no seguían una migración legal, ya que se relacionan con el aumento de la delincuencia, incluso con la vuelta de la tuberculosis, una enfermedad que se había erradicado, dijo, cosa que es falsa. Pero es que el vicepresidente del Gobierno, que dice también tutelar la acción de todos ustedes, ha cuestionado la derivación de migrantes a la provincia de Teruel y a otros puntos de la comunidad autónoma, comentando hasta qué punto podemos mantener estas personas, dado que los servicios sociales están saturados y no tenemos capacidad ínfima, tenemos una capacidad infinita de recepción. Le pido un sí o un no. Es decir, ¿considera que estas declaraciones de Vox pueden calificarse como rumores que alimentan los prejuicios contra las personas migrantes? Gracias, señor Sanz. Señora consejera, su turno. Gracias, señor Sanz. Mire, el avance que publica el CIS de su barómetro de noviembre del 23 pregunta por las preocupaciones de los españoles y entre los problemas políticos, el paro, la crisis, el mal comportamiento de los políticos, la sanidad y el empleo está también la emigración. Detrás vienen temas como el cambio climático o la vivienda. Mire, señor Sanz, los flujos migratorios, como cualquier asunto que está de actualidad, generan, por tanto, opiniones, ideas y emociones en toda la sociedad. Pero como Gobierno de Aragón, lo que yo coordino no son opiniones, son respuestas y gestión, incluso cuando no acaba de llegarnos bien los datos o la información desde Madrid. Gracias. Gracias, señora consejera. Quiero interpretar que ha dicho que sí, que le parecen rumores y que le parecen bulos, que por lo tanto contravienen con ese espíritu que determina la estrategia aragonesa contra la discriminación. Porque, claro,
datos objetivos, los que tenemos encima de la mesa, solo el 5,19% de los migrantes que llegan en situación irregular y al final acaban integrándose a través del arraigo. Yo quiero preguntarle si esa avalancha de migración ilegal, eso no es cierta, a tenor de los datos no es cierta y por lo tanto usted tiene que hacer valer esa estrategia y por lo tanto usted tiene que atajar esos rumores. Nos preocupa muchísimo porque todo esto al final señala al conjunto de la población migrante. Más de 800.000 personas que vinieron de fuera en el año 2021, los últimos datos que tenemos a disposición, ¿no? Nos preocupa también porque los procesos de refugio están financiados por el Estado, no por las comunidades autónomas. Usted tiene que decir si eso es cierto o no es cierto, porque claro, al final estos bulos alimentan cosas peores. Y nos preocupa porque los procesos de arraigo son fundamentales para la inclusión. Mire, mitos. Usted debe parar y debe compartir conmigo que la población migrante ni trae enfermedades nuevas, ni se lleva todas las ayudas, ni es más delincuente que la local. Y usted tiene que decir aquí no al discurso xenófobo de sus socios, porque de lo contrario, si no lo dice, es verdad que el señor Nolasco le estará tutelando y es verdad que ustedes pasarán de las musas al teatro como vienen haciendo, tragándose el discurso xenófobo y racista de sus socios de gobierno, en este caso concreto el vicepresidente primero. Gracias, señor Sanz. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señor Sanz, sobre la llegada de migrantes a nuestra comunidad estas pasadas semanas, hemos dejado patente que creemos que debía haberse enfocado con mayor transparencia y fluidez desde los ministerios responsables. Me pregunta por rumores y yo lo que le puedo dar son datos. Estos del Ministerio. Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre han arribado 30.705 personas a Canarias. De ellos, en Aragón, en este último mes, han llegado casi 500 migrantes. Si hay quienes quieren movilizar afectos o a su electorado con estos asuntos, como Gobierno, lo que ponemos encima de la mesa es lo que estamos haciendo dentro de nuestras competencias. Estamos acompañando a las entidades sociales en el proceso de acogida con el que nos hemos comprometido. Lo que sí hemos reclamado son criterios claros para ejercer la solidaridad territorial, a la que Aragón siempre responde, para poder atender en condiciones a las personas que llegan. Queremos hacerlo de forma coordinada con el Gobierno de España, las entidades locales y sociales, y ese compromiso, se lo aseguro, señor Sanz, es firme. Estos son hechos, no son rumores ni opiniones, y sobre esos hechos yo puedo responder como representante de este Gobierno. Si quieren debatir sobre este asunto, sepan que el Gobierno de Aragón, del que soy consejera, no toma decisiones al albur de rumores ni de bulos, sino de hechos y de compromisos. Gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta del orden del día 334/23, relativa a los conciertos con entidades sociales, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por la diputada señora Las Sobras, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Sobras, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. Señora Susín, me estrenó con usted en pregunta oral en el Pleno y va a ser un placer poder debatir en estas sesiones plenarias. ¿Qué medidas va a tomar el Departamento de Bienestar y Familia ante la necesidad de renovar los conciertos con las entidades que en favor de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo en Aragón? Gracias, señora Las Sobras. Señora consejera. Gracias, presidenta. Perdona, señora Las Sobras, que le dé la espalda al responder y gracias por su pregunta. En realidad, su pregunta escrita decía que se refería a los conciertos con la Asociación de Entidades en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en Aragón. Yo supongo que se está refiriendo a la celebración del concierto social para la provisión del servicio de plazas de atención a personas con discapacidad, personas mayores dependientes con alteraciones graves de conducta y personas en riesgo de exclusión social. Porque en el caso de la Asociación de Entidades, perdóname que en esta primera intervención le diga esto, pero en el caso de la Asociación de Entidades en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, entiendo que hablamos de plena inclusión. El IAS no concierta con plena inclusión, sino con las entidades que lo forman. De una forma u otra, entiendo que se refiere a la renovación de lo que conocemos como el Acuerdo Marco, ya que el actual finaliza en febrero y que por los plazos en los que nos movemos se prorrogará hasta que se negocie con las entidades implicadas un nuevo concierto social para la provisión de estas plazas, como ya he puesto de manifiesto esta mañana. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Las Sobras.
Sí, señora Susín. Bueno, todas las personas de esta Cámara conocemos y valoramos el trabajo que realiza Plena Inclusión Aragón, que es una agrupación que está formada por 40 entidades aragonesas sin ánimo de lucro que atienden a 4.000 personas con discapacidad intelectual y de desarrollo y que tienen una red de más de 80 centros. Estas entidades trabajan por el bienestar de uno de los colectivos más vulnerables y nos alertan sobre el riesgo de colapso económico que amenaza a estas entidades que prestan dichos apoyos a las personas con discapacidad intelectual y sus familias si no se aplican medidas que garanticen su sostenibilidad. Estas organizaciones se ven limitadas por los enormes gastos que asumen para poder prestar las condiciones óptimas de calidad, los servicios de prestación que tienen encomendada por las administraciones públicas. Si antes de la pandemia y la guerra de Ucrania ya el coste real de muchos de estos servicios ya excedía el precio que la Administración pagaba a las entidades sociales a cambio de su prestación, la acusada subida de precios de suministro y el salario mínimo está haciendo inviable la supervivencia de alguna de estas entidades. Esta infrafinanciación pública del precio por plaza es por debajo del coste real. Esta realidad hace evidente que el sector de la discapacidad necesita un incremento de financiación pública. Como usted ha dicho, en febrero caducan estos conciertos con estas entidades sociales y nos gustaría conocer si se va a renovar o si se va a prorrogar el concierto que existe a día de hoy. Ellos están pidiendo la renovación por los argumentos económicos que le he dicho y también… Silencio, por favor. Tiene el uso de la palabra la señora Las Obras y desde ambas bancadas no se le escucha. Continúe, señora Las Obras. Sí, que debe de ser un tema que no debe de interesar demasiado. Como le he dicho, señora consejera, los argumentos económicos ya se los he explicado y también las necesidades de los usuarios y usuarias que van cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, el diseño de plazas ofertadas, que ahora son más necesarias las A9 que las A2. O también reclama la necesidad de nuevas actividades que realizan en estos centros las personas porque demandan otras necesidades. O todo lo relacionado con vivienda. Nos gustaría conocer también cómo lo va a gestionar el Gobierno de Aragón o si se va a seguir apostando por el proyecto Mi Casa como se viene desarrollando hasta ahora. Son preguntas, consejera, únicamente pues para conocer un poco cuál es la determinación que va a tomar su departamento y conocerla pues un poco con antelación. Gracias. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Las Obras. Señora consejera, su turno. Gracias, señora Las Obras. Efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el papel de esas entidades. Además, yo quiero recordar, lo he dicho muchas veces, que el actual modelo de servicios públicos sociales que conocemos se basa precisamente en esa red de entidades que crearon las propias familias intentando dar una solución a las necesidades de sus hijos porque el sistema público no llegaba a él. Y ese es el sistema sobre el que están basados nuestros servicios sociales. Lo he dicho esta mañana y lo vuelvo a decir, y lo ha dicho usted, el convenio actual, el acuerdo marco actual finaliza en febrero y creemos vamos a prorrogarlo porque no es lo más aconsejable correr a firmar un nuevo acuerdo. Lo que tenemos que hacer es analizar con las entidades cuáles son las necesidades a medio plazo, efectivamente cuáles son esas necesidades de plaza según la tipología y tratar de llegar a un acuerdo para garantizar esa viabilidad. Mientras tanto, lo he dicho también esta mañana, hay una cuestión ahora mismo, están saturadas sobre todo las plazas en la provincia de Zaragoza y efectivamente hay más necesidades de unas plazas que de otras. Vamos a buscar la manera en que podamos flexibilizar un poco para dar cabida mientras se negocia el nuevo acuerdo marco. Y respecto a la iniciativa que comentaba usted, el proyecto Mi Casa, del que también he hablado yo esta mañana, un proyecto de plena inclusión, es un proyecto de plena inclusión España, financiado con fondos europeos. Y señora Las Obras, ojalá yo tuviera recursos para apoyar todas esas iniciativas de autonomía personal, que es lo más deseable, ¿no? Nuestro sueño es tener un trabajo, una vivienda, vivir de forma independiente y, por supuesto, acabo ya, presidenta, para las personas con discapacidad también. Ojalá tenga yo esos recursos, pero en todo caso contarán con mi apoyo para apoyar esos proyectos. Gracias, señora consejera. Y buscar financiación. Gracias. Siguiente pregunta del orden del día, número 361-23, relativa a las reacciones públicas ante la acogida humanitaria de personas migrantes, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por la diputada señora Zamora, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Zamora, su turno. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Susín,
Estoy segura que habrá escuchado las declaraciones de sus socios de Gobierno sobre la acogida humanitaria de inmigrantes con motivo de la crisis migratoria de Canarias. No me refiero a las declaraciones que usted también ha hecho sobre lo que usted considera falta de coordinación del Gobierno de España y que seguro que tendrá la tentación hoy de repetir. Me refiero a declaraciones que sus socios, en algunos casos con su vicepresidente primero a la cabeza, han hecho y que cuando menos creemos que generan desconfianza. No son rumores, pueden generar rumores, son declaraciones que hablan de la emergencia humanitaria como una invasión migratoria. Declaraciones que se refieren a la llegada de personas que han dejado toda una vida atrás como un problema grave que supone un alto riesgo para la seguridad, que insinúan que, abro comillas, desconocemos si tienen o no antecedentes penales, intentando relacionar inmigración con inseguridad, lo que no solo es una falsedad desmontada por los datos, sino que demuestra un sentimiento xenófobo, que dice que vienen personas sobre las que no tenemos control, lo que puede poner en cuestión el programa de acogida y la profesionalidad de las entidades que trabajan e incluso esa labor de coordinación que usted pretende hacer. Y otras muchas más afirmaciones relacionadas con la edad, la religión, la salud, la cultura, que evitaré repetir por considerar que son xenófobas e irresponsables y que solo pueden convertirse en odio y rechazo. Declaraciones algunas hechas por el señor Nolasco, que le recuerdo, siempre dice en esta sede parlamentaria que el Gobierno del señor Azcón habla con una voz única, por lo que siendo usted la competente en inmigración del Gobierno, le preguntamos ¿qué opinión le merece a nuestro Gobierno autonómico las declaraciones de sus socios ante la acogida humanitaria de personas inmigrantes? Gracias, señora Zamora. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señora Zamora, respecto a lo que ha dicho que yo he dicho, a mis opiniones, le digo una cosa, valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Y el Gobierno autonómico, en cuyo nombre contesto a su pregunta, es solo uno, como solo era uno la pasada legislatura, y creo que ya he respondido, en cierta manera, a su pregunta con mi respuesta Izquierda Unida. Gracias. Gracias, señora. Muchas gracias, señora consejera. No me ha contestado. Le vuelvo a repetir. ¿Es la voz del señor Nolasco cuando habla de inmigración la voz del Gobierno? Si no es así, ¿cómo valora el Gobierno de Aragón estas declaraciones? No le he hablado de gestión, porque si quisiera hablarle de gestión, le hubiera preguntado por si los servicios sociales de Aragón están saturados, no podemos atender, que fue otra de las perlas que dijo, a ver si era verdad o no. Queremos saber si el Partido Popular de Aragón asume o no este discurso xenófobo de la extrema derecha ante la crisis migratoria, al que sí se han sumado otros dirigentes de comunidades autónomas. Mire, señora Susín, nosotros firmamos un pacto, su partido también, para no utilizar la inmigración en la contienda política y electoral. Es consejera competente en la integración de las personas extranjeras que viven pacíficamente en Aragón. ¿Qué va a hacer para frenar los discursos que alientan el odio? Nos preocupa que el rechazo de Vox a no proporcionar atención a las personas inmigrantes y a no subvencionar a las entidades a las que atienden a estas personas pueda tener calado. Señora Susín, díganos que no comparte las afirmaciones de Vox y que no peligra la política de inmigración de esta comunidad autónoma que durante años ha trabajado para hacer este un lugar de señora convivencia. Zamora. Pero diga la verdad, porque también nos dijo que no nos preocupáramos por la cooperación. Gracias, señora Zamora. Señora consejera. Gracias, presidenta. Mire, señora Zamora, si vamos a valorar opiniones de otros, me va a permitir que yo también tire de hemeroteca. Mire, no sé si le sonará el nombre de Oriol Junqueras, que en 2008 aseguraba en una columna en Avui que los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles y más con los italianos que con los portugueses. Con el partido de Junqueras han perpetrado ustedes, el Partido Socialista, uno de los mayores ataques a la igualdad y a la democracia con ciudadanos de primera y de segunda. Y, por cierto, el miércoles, en la Diputación Provincial de Huesca, en un hecho inédito, ustedes no votaron ni sí, ni no, ni todo lo contrario sobre las declaraciones del señor Torra y el expansionismo territorial en la provincia de Huesca. ¿Qué opina el Partido Socialista, señora Zamora? ¿No tiene opinión el Partido Socialista sobre esto? Porque es inédito. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Estos son los compañeros de viaje que han elegido. Algún tiempo más tarde, Francesc Som, ex portavoz de la Generalitat,
dijo en una entrevista en RAC 1 que en el siglo XIX Cataluña decidió hacer la revolución industrial, mientras otros pastoreaban cabras en otros lugares del Estado español y ni se lo plantearon. Esas son las ideas que supuran lo que les van a conceder a quienes quieren romper España. ¿Comparten ustedes estas declaraciones? ¿Tienen opinión sobre ellas o ni sí, ni no, ni todo lo contrario? Quiero pensar que el Partido Socialista no refrenda planteamientos supremacistas, pero los acuerdos que han firmado estos días para seguir gobernando dicen otra cosa. No se trata de compartir o no declaraciones de otros Concluya, partidos. señora consejera. Acabo. Aquí lo que importa es lo que se hace cuando se gobierna, que opiniones tenemos todos y libertad para expresarla también. Yo les hablo Señora de consejera, hechos de su tiempo. Gobierno de Aragón. Yo les pido responsabilidad y compromiso a la hora de hacer oposición con una cuestión tan delicada y compleja como la acogida humanitaria de decenas de personas. Señora consejera. Siguiente punto del orden del día, pregunta número 174/23, relativa a políticas a desarrollar sobre paisaje, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia por el diputado señor Palacín, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín. Gracias, presidenta. Buenos días, señor vicepresidente. El paisaje es una competencia propia que gestiona su consejería, que está incluido en la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón. Se entiende como paisaje, según el Convenio Europeo, cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales humanos. Ya en 2009 aparecía en la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, posteriormente en la reforma del 2014, en el 2022 aparece en la Ley de Información Geográfica, en el artículo 33. Por eso me gustaría preguntarle, como una buena herramienta de planificación que es, ¿qué políticas va a desarrollar el Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia sobre paisaje? Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero. Pues muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Palacín. Bueno, hay una herramienta buena que ya existe, que es la directriz sobre el paisaje. Lo cierto es que se dio la orden de crearla, pero no se ha desarrollado en este tiempo. Esto es lo cierto. Es decir, que está vacía. Entonces nos toca a nosotros llenarla de contenido. Pero créame que vamos a hacerlo y en eso estamos. La verdad es que no entendemos cómo en 8 años se da esa orden de la creación, como digo, de esa directriz, pero luego no se hace nada. Pero ya le digo que no se preocupe por eso, que vamos a ser nosotros los que llenemos de contenido esa directriz. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Palacín. Como sabrá, señor consejero, para poder hacer una directriz primero hay que hacer unos mapas de paisaje. Y los mapas de paisaje sí que se desarrollaron estos últimos 8 años porque llevaban un parón tremendo y se pudieron terminar, como decía, en estos últimos 8 años. Es una herramienta, estos mapas de paisaje, una herramienta de desarrollo que sirve para proteger, para gestionar los paisajes, para ver sus potencialidades y sus debilidades y, sobre todo, para planificar. Hay algunos mapas de paisaje que son del año 2008. ¿Ustedes los van a modificar? ¿No los van a modificar? ¿Qué piensan hacer con ellos? Porque, desde luego, en 15 años ha cambiado mucho el escenario. Es necesario seguir avanzando. Además, los mapas de paisaje o el paisaje puede servir como una herramienta de planificación, por ejemplo, para las renovables, para poder saber dónde es mejor colocar o poner o implantar estos parques de renovables. Por eso creemos que es necesario que se siga avanzando en ese desarrollo de la directriz especial que se comenzó en los últimos años de la pasada legislatura, una vez que se terminaron esos mapas de paisaje, por entre otras cosas, como decía, para dar cumplimiento de la EOTA, para desarrollar una competencia autonómica, por el valor que supone también el paisaje como algo positivo, como un recurso económico y también para incentivar a los habitantes del territorio por la importancia patrimonial e identitaria del paisaje. Por eso les animo a que continúen con el trabajo que se desarrolló, que actualicen los mapas de paisaje y que desarrollen esa directriz de paisaje. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palacín. Señor consejero.
Pues tiene usted toda la razón. Vamos a desarrollar esos mapas de paisaje. De hecho, en una pregunta que hizo el señor Villagrasa sobre esta cuestión, creo que por escrito, me parece que era el 7 de noviembre del 23, lo que digo para que vea que conozco el tema de los mapas de paisaje, lo que se dice aquí es que la elaboración de la directriz cuenta con el trabajo realizado previamente para su redacción. Así, el Gobierno de Aragón ha elaborado a lo largo de los últimos años los mapas de paisaje y los llama como documentos de carácter descriptivo, analítico y prospectivo que identifican los paisajes de las diferentes zonas del territorio, analizan las características, bueno, en definitiva, que son muy útiles y vamos a usarlos y a actualizarlos. Y en cuanto al tema de las renovables, que es un tema que imagino que, bueno, sabía que iba a salir, pero en eso estamos totalmente de acuerdo. Es decir, hay que proteger la belleza paisajística, hay que ordenar la implantación de las renovables, proteger el paisaje, también proteger la agricultura, la ganadería y ver hasta qué punto, porque lo que se ha hecho hasta ahora no tiene nombre, es decir, es una locura, ¿no? El desperdigar y el poner pues placas solares o molinos donde uno quiere, ¿no? O donde la empresa de turno quiere. Entonces, evidentemente, estamos con usted. Lo único que yo puedo decirles es que vamos a desarrollar esa directriz y es más, que incluso hacemos quizás elementos normativos mayores, incluso que la directriz. Ahí lo dejo. Gracias, señor consejero. Pasamos al último punto del orden del día, pregunta número 281/23, relativa a las medidas fiscales a tomar en el medio rural como método para combatir la despoblación, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia por el diputado señor Villagrasa, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa, su turno. Gracias, señora presidenta. Para un día, señor Nolasco, que no le pregunto yo por competencias y lo han hecho portavoz en materia de inmigración con la anterior consejera. Respecto de la pregunta y respecto del asunto, ¿qué medidas fiscales concretas va a tomar su Ejecutivo autonómico que profundicen en la lucha contra la despoblación, implementando beneficios fiscales a las personas que residan o emprendan una actividad empresarial en el medio rural? Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero. Pues muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor consejero. Es cierto que en la Ley de Dinamización Rural, en la disposición adicional segunda, si no me falla la memoria, ni lo que he escrito aquí, creo que se nombran una serie de beneficios fiscales que, a nuestro juicio, como ya he dicho, nos parece que son pocos, nos parece que son insuficientes. Evidentemente, la creación de un régimen fiscal diferenciado para zonas rurales tiene que ser algo de una entidad grande y con un trabajo detrás. Yo ahora mismo vengo de hacer el balance de los 100 días de gobierno y evidentemente pedirme una concreción absoluta sobre ese tema, pues ahora no se lo puedo hacer, pero créanme que estamos en ello y que en los próximos días voy a poder anunciarle algo más de este régimen fiscal diferenciado. Gracias, señor consejero. Señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta. Pues, señor Nolasco, además de portavoz en materia de inmigración, pues bueno, en materia fiscal, ustedes pactaron con el Partido Popular un régimen específico para el medio rural y hasta la fecha lo que están haciendo es aprovechar la normativa de la Ley de Dinamización Rural que hizo el Partido Socialista y que ustedes tanto han denostado. De momento están transitando el camino que nosotros legislamos, pero fíjese, a veces da la sensación de que hay varias velocidades. Para aquellas cuentas que superan los cientos de miles de euros o que superan el millón de euros, sus compañeros del Partido Popular se dan mucha prisa en establecer y en anunciar cómo va a ser el régimen fiscal. Váyase que para el común de los mortales y aquellos que vivimos en los 731 municipios o excluida la capital, pues esta cuestión llega más tarde. Nosotros, señor Nolasco, lo que sí que le pedimos es que, en tanto en cuanto ustedes lo anuncian, se comprometen, dicen que van a hacer, pues nos diga qué líneas van a implementar. ¿Van a tener beneficios aquellos que compren y vendan tierras? ¿Van a tener beneficios aquellos que emprendan una actividad autónoma en el medio rural? ¿Con qué baremos? ¿Qué ideas están pensando ustedes? Por supuesto, sabemos que un régimen fiscal discriminatorio desde un punto de vista positivo requiere de un ejercicio fiscal, pero hasta la fecha ustedes únicamente están realizando y están materializando aquello que nos denostaban como poco ambicioso, que es la ley de dinamización del medio rural del Partido Socialista Obrero Español. Y usted lo
decía y lo traía a colación de esos 100 primeros días de gobierno en los que se han apresurado para bajarle los impuestos a los que más tienen, y usted lo sabe, a los que más tienen, se han olvidado de los del medio rural. Y fíjese, en ese cartel con el que usted ha comparecido al lado del señor Azcón, espero que no como un convidado de piedra, aprovechando las palabras de la presidenta en esta sede, y usted ha anunciado como una gran medida dentro de esos 100 primeros días que el próximo lunes 20 de noviembre van a iniciar los trámites para la derogación de la Ley de Memoria Democrática. No nos parece ético, no nos parece justo, nos parece que el día elegido tiene una connotación muy peyorativa y, por tanto, también valoramos lamentablemente esa circunstancia. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero. Oiga, mire que son ustedes franquistas, yo de verdad, o sea, dicen porque el lunes es 20 de noviembre, ¿no? Pero hombre, por favor, o sea, ¿están en eso? O sea, realmente están en eso. Oiga, pero qué manía con Franco, pero ya está bien, oiga. Pero qué manía con Franco, pero ¿cómo puede ser posible? Oiga, es increíble. No es, pero hombre, por Dios, o sea, que sea el lunes 20 de noviembre. Oye, el lunes es día laborable y se trabaja también, ¿eh? 20 de noviembre, pero bueno. Miren, yo creo, eso es una anécdota. Y el tema de la ley, dijimos que le íbamos a derogar y como cumplimos vamos a hacerlo. En fin, yo entiendo que les parezca mal, pero no sé si esa es la pregunta que me hacía. Creo que, porque ha mezclado muchas cosas. Mire, volviendo al tema, que yo creo que es, vamos, a la pregunta, es, miren, es más fácil eliminar, por ejemplo, un grupo, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones, el grupo 2, 3, lo que sea, porque eso es quitar del presupuesto. Bueno, pues se deja de ingresar 20 millones o 30 millones o los que sean. Pero hacer un régimen fiscal diferenciado es muy complejo, usted lo acaba de decir, ¿no? Hay 1000 opciones para hacer. Bueno, quitamos un 5% aquí, 10% allá, es decir, es muy difícil. Entonces, yo, sinceramente, si en 100 días he sido capaz de hacer lo que ustedes no han hecho, de hacer un régimen fiscal diferenciado en 100 días, bueno, realmente tendría que no sé, que me tienen que dar alguna medalla, algún tipo de, ¿no? O de condecoración, o de... No por el 20N, no vayan a pensar 20N y medallas y cosas por el estilo. Bueno, en fin, cualquier cosa. Ya le digo que me parece bien, vamos a trabajar en un régimen fiscal diferenciado y las cosas de palacio van despacio, las cosas complejas requieren trabajo y estamos en ello. Y 100 días ha sido poco, 100 días que no son 100 días de trabajo al 100%, porque hay también sábados y domingos que algún día también tengo que descansar algún rato, pero bueno, muchas gracias. ¿Ustedes no descansan? Gracias, señor consejero. Finalizamos esta sesión plenaria. Que tengan todos un feliz fin de semana y se levanta la sesión.